Hola, buenos días. Buenos días a todos. Estamos en el segundo día del CADI 2021. Vamos a dar inicio a la sesión de la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético. Mi nombre es Cristian Daer. Le damos una cordial bienvenida a la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético, que está representada por Clarisa Canela y el doctor Marcelo Bordalo, que es el coordinador de la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético para América del Sur, así como también le damos una cordial y cálida bienvenida, con gran afecto a la doctora Hilary Gardner, al doctor Martín Torriani y Diego Jaramillo. Simplemente, desde el comité organizador del CADI, agradecidos de poder aceptar, compartir sus conocimientos a través de estas charlas con nosotros. Para nosotros realmente es un gusto, es un honor, es un placer tenerlos con nosotros. Paso la palabra al doctor Alejandro Razumov. Buen día, mi nombre es Alejandro Razumov. También en nombre de la Sociedad Argentina de Radiología quiero agradecer a la International Skeletal Society por brindarnos este espacio, por transmitirnos sus conocimientos, y trataremos que estas actividades sean un puente de acercamiento de los radiólogos argentinos que hacen músculo esquelético a esta sociedad. Así que, para no repetir lo que acaba de decir Cristian, agradecidos a todos ustedes, agradecidos a la audiencia que esperamos aproveche este día, que va a ser muy enriquecedor, y por supuesto a todos los que ayudaron en la concreción de esto, al comité organizador del Congreso, a los presidentes, a los secretarios. Así que muchas gracias nuevamente. Marcelo, te dejo en la palabra. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Es un gran honor anunciar la abertura de este simposio conjunto ISS CADI 2021. Me gostaria de agradecer ao Dr. Cristian e Alejandro, que apoiaram enormemente este evento. Agradeço também a los excepcionales professores, Dra. Hilary, Dr. Martin e Dr. Diego, que prepararam material de primeiro nível. E esperamos que o próximo ano podemos fazer eventos presenciais junto à CADI. Primeiramente, me gostaria de fazer uma apresentação falando de nossa sociedade, a International Skeletal Society. Compartilharei a apresentação. A International Skeletal Society é formada em 1972 e hoje temos mais de 800 membros. Nosso presidente é o Dr. Michael Ratch, de Nova York. Como ser-se membro de ISS? O solicitante é invitado formalmente a unir-se à sociedade, patrocinado por 2 membros ativos, e há que ser primeiro autor de 6 publicações relacionadas com patologias musculoesqueléticas em revistas indexadas e no PubMed. O solicitante será considerado 4 anos ou mais depois de completar um programa de residência. Nosso próximo congresso anual será em 2022, em outubro, em Barcelona. Temos um jornal, a Skeletal Radiology, é a revista oficial da ISS, é uma revista peer-reviewed, publicada por Springer, que cobre todos os transtornos do sistema musculoesquelético. Nosso fator de impacto é hoje 2019. Temos em nosso website várias charlas sobre o sistema musculoesquelético. Los invito a conhecer o website.
E esse é o programa Outreach, que é um programa da ISS que tem como objetivo prover educação de alta qualidade no diagnóstico e manejo de los transtornos musculoesqueléticos para todo o mundo. Nossa chair do Outreach é a doutora Clarice Canella e há um representante para cada região do mundo. Havemos já 70 programas a partir de 2003, 11 em Sudamérica. E hoje empecemos o simpósio ISS CADI 2021. Muitas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos los representantes de la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético y en especial la que tenemos presente ahora, que es Hilary Garden. Le doy la palabra al doctor Mauricio Marchesini. Bueno, gracias, Cristian. Hola, buen día. Bienvenidos a todos aquellos colegas que nos acompañan en este primer módulo del curso de la International Skeletal Society en el marco de este CADI 2021. Mi nombre es Mauricio Marchesini y junto con el doctor Rafael Barús vamos a estar coordinando este módulo. Dicho módulo consta de 3 exposiciones, ¿sí? La primera de ellas, todas a cargo de la doctora Hilary Garden. La primera será ¿cómo lo hago? Evaluación e informes de tumores de tejidos blandos. La segunda, imágenes en artropatías por cristales. Y por último, una revisión de caso. El público puede ir haciendo las preguntas en el chat público, y al finalizar las 3 sesiones de la doctora, se harán las mismas. Bueno, doctora Hilary, bienvenida. Gracias por participar de esta reunión. Así que le cedo la palabra para que pueda comenzar sus sesiones. Muchas gracias. Primero me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente a Marcelo y a Cristian por invitarme a hablar con ustedes hoy. Además, me gustaría compartir con ustedes mi profundo cariño por Argentina. Viví en Argentina cuando era niña, desde los 5 hasta los 10 años, junto al hermoso lago Lolog, en las afueras de la pequeña ciudad San Martín de los Andes. Esos años fueron los mejores de mi infancia. El castellano fue mi primer idioma para leer y escribir, pero me mudé a los Estados Unidos a los 10 años. Y en ese tiempo hablaba mejor el español que el inglés, pero desde los 10 años de edad no me he mantenido el castellano tanto como me gustaría, y todavía no he aprendido todas las palabras médicas que necesito para dar mis presentaciones hoy en español. Y pido disculpas. Así que ahora te hablaré en inglés. I have no disclosures regarding any of the 3 talks that I will be giving today. So the learning objectives for this talk on soft tissue tumor evaluation and reporting are to review the imaging approach to soft tissue masses, illustrate imaging features of common benign and malignant soft tissue tumors, and describe comprehensive reporting of soft tissue tumors. First, some brief background information. A palpable soft tissue mass is a common presenting complaint to primary care physicians, dermatologists, orthopedic surgeons, and others. And fortunately, the majority are benign and do not require extensive workup or treatment. Sarcomas are rare. Benign tumors are estimated to outnumber sarcomas by about 150 to 1. The incidence of sarcomas in Brazil is somewhere between 5,000 to 8,000 per year. In China, with their 1.4 billion people, is estimated at 43,000 per year. In the European Union 27, which includes 76 different population-based cancer registries, the estimated incidence is 23,000 per year. And in the United States, it's currently over 13,000 per year, but a very small number relative to what we see with breast,
which is 280,000 per year, and lung, which is about 230,000 per year. So now let's discuss the imaging approach to these masses. As part of the American College of Radiology's efforts in creating appropriateness criteria for the use of imaging in the evaluation of patients, one of the many categories of musculoskeletal disease that developed guidelines was the initial imaging evaluation of soft tissue masses. So they commissioned a group of tumor experts who volunteered their time to come up with these guidelines. The guidelines for soft tissue masses have been updated a few times since they were first put together, and the newest update is due to come out in 2022. Now, this group of experts broke up the guidelines for soft tissue mass into different variants based on whether the mass was superficial or deep. And based on these guidelines, when there's a superficial soft tissue mass, meaning it's clinically perceived to be located in the subcutaneous tissues, the most appropriate initial imaging exams are either radiographs or ultrasound in most cases. In some limited situations, MRI may be the most appropriate, but the majority of the time, MRI should be reserved as a secondary imaging test if the answer cannot be determined with radiographs or ultrasound. For a deep soft tissue mass, meaning clinically the mass location is felt to be in the deeper tissues below the level of the deep fascia. And then again, radiographs are usually the most appropriate first imaging test in this situation. Now, for any soft tissue mass, whether superficial or deep, if the radiographs or the ultrasound are indeterminate or nonspecific, in other words, they don't provide a diagnosis, MRI is usually the most appropriate next test. Now, if MRI is contraindicated for some reason, then CT is the next and most appropriate test, although PET-CT may be appropriate in specific situations. Now that we reviewed what the guidelines are from the American College of Radiology, which is what my colleagues and I use when making recommendations to our referring clinicians, let's take a look at some imaging features in which this imaging approach was followed for some of the most common benign and malignant soft tissue tumors we encounter as musculoskeletal radiologists. As we review the imaging features, I'll also show you how I describe the findings related to soft tissue tumors in a report. In many cases, the history and clinical exam can be sufficient to reassure both the physician and the patient that the mass is benign, such as when you have a history of a soft mobile mass in the subcutaneous tissues that has been present for many years. Like in this case of a 70-year-old man with a superficial soft tissue mass in his neck that had been present for at least 20 years, but became concerning to him because it had become more prominent during the prior year. Based on the experts' consensus guidelines, the most appropriate initial imaging study for the clinician to order for this superficial soft tissue mass would be either radiographs or ultrasound. And in this case, ultrasound was chosen, which shows a large, well-circumscribed ovoid mass with echogenicity similar to the adjacent fat. So how would I report this? My prior practice would have been to dictate a brief narrative report describing the lesion and providing a differential diagnosis or a favored diagnosis. And for this case, a narrative report would look like this, where I describe the location, the size, and the sonographic appearance of the mass and give it an impression of what I think it is. So in this case, it's the palpable mass in the neck is sonographically consistent with a lipoma and no further imaging evaluation is needed. More recently, however, narrative reports are unfortunately are being recognized as too variable for many clinicians. The language is very variable, the phrasing is very variable, and this can lead to less clarity for referring clinicians and for the patients themselves, which are now able to view all of these reports. Therefore, templated reporting is gaining favor in the radiology world. And here are just a few of the several recent publications, some from Europe and some from the United States, that discuss the benefits of templated reporting. Some of these benefits include improved communication with patients and other care providers, improved data analysis for outcomes research, and enhanced demonstration of the value of radiology's service to patients and referring clinicians. Among one of its many great resources, the RSNA now has a free library of templated radiology reports with the link to this library at the top of this slide. There are templates for all areas of radiology, including 65 templates for musculoskeletal radiology specifically, which are available in several different languages, including Dutch and Polish, which are highlighted here. And I also saw some in Turkish and Chinese.
In my practice, my colleagues and I have converted to templated reports for our MRI interpretations, where the findings tend to be more complex. Unfortunately, this library does not include one for the soft tissue sarcoma specifically, so I have created bone and soft tissue tumor templates that my colleagues and I have been using at our institution, which I will share with you in a few moments. Of course, these templates are continually being refined, so it is a work in progress, and by no means do I mean to imply that mine is the best way or ours for my institution are the definite way to do this. But now let's look at another case and review the appropriate sequence of imaging, the findings, and a templated report that nicely describes the findings in a clear, consistent manner. This is a 75-year-old woman with a progressively worsening right hip pain and a palpable mass in the deep soft tissues lateral to the right hip. For the purposes of mass evaluation, when it is centered in a deeper location, as in this case, below the deep fascia, the experts agree that radiograph should typically be the most appropriate exam. Ultrasound and MRI as the initial imaging exam may be appropriate in certain specific circumstances. But due to her coinciding hip pain, radiographs were selected to evaluate the mass and the hip joint simultaneously. On this anterior-posterior radiograph of the right hip, we see an elongated ovoid mass with density that is the same as that of the overlying subcutaneous fat. Subsequent MRI was performed for further evaluation of her hip pain with the added bonus of full visualization of that fat density mass that we saw radiographically, which was consistent with the lipoma. And on this MRI, again, we see this mass that has signal intensity on both T1 and fluid sensitive sequences that is identical to the subcutaneous fat, and it contains no internal complexity. So again, compatible with a lipoma. And here is an abbreviated sample of what a templated MRI report could look like for a benign soft tissue mass. Certainly you can get a lot more granular when you are describing an indeterminate or highly suspicious soft tissue mass, which I'll show an example of in a few minutes. But now let's look at another case. Here we have a patient who presented with right knee pain and a mass at the medial aspect of the knee. And for purposes of the mass evaluation, radiographs are most appropriate due to its deeper location below the level of the deep fascia. And on this anterior posterior radiograph of the right knee, we barely see a rounded soft tissue density mass. This would be a very easy mass to completely miss. But luckily we had the history of a lateral right knee soft tissue mass provided to us, which made us look specifically in this region. And still it is barely perceivable. So unlike the mass we saw at the hip that was fat density and diagnostic of a fat containing mass, this mass is indeterminate radiographically, and therefore further imaging evaluation is indicated. And as I mentioned previously, experts' consensus in the United States lists MRI as the next best imaging test for evaluation of a soft dancing on the coronal and axial post-contrast images, characteristics that favor a cystic or ganglion-like entity. When we look more closely at the coronal T1, we can see there's a horizontal cleavage tear of the body of the lateral meniscus, allowing us to make a confident diagnosis in this case of a parameniscal cyst. So another example of a templated report in this situation could be something like we see here, where we again granularize the characteristics of the mass based on anatomical location, compartment size, signal intensity, margin, and you can even add a section that says what the radiographic appearance of it was, and give a differential diagnosis, a final impression, and even recommendations for what to do next. This next case is an example of where things may go awry when radiographs are not performed first for a deep soft tissue mass. This boy presented with a new growing mass in his left upper arm, and he underwent MRI as the first imaging exam, and it was read as concerning for sarcoma. A subsequent bone scan was then performed, and it also was reported to be highly worrisome. So following the results of the bone scan, he was taken to the operating room for an open biopsy of this mass, and the frozen section pathology was read as a high-grade spindle cell sarcoma. When that frozen path report came back to the operating surgeon while he was still in the operating room, the surgeon then proceeded to place a chemotherapy port catheter in an effort to try and save the patient, this young patient, another procedure. Fortunately for the patient, the final path came back as a benign myositis ossificans.
A radiograph was then obtained for radiology pathology correlation, which showed the classic appearance of myositis ossificans. And although this was very good news for the patient, had the radiographs been performed before the MRI, the patient would not have needed an open biopsy to begin with. For comparison, here's a case where the most appropriate order of imaging studies was pursued. Radiographs first, which shows an incredibly subtle soft tissue density mass in the proximal thigh with a thin peripheral rim of sclerosis. We did not call this prospectively, of course, extremely subtle, but when the MRI was performed 2 days later, and on the MRI, we see this irregular mass that is T1 isointense and heterogeneously T2 hyperintense to muscle with avid enhancement and irregular margins within that gluteus maximus muscle. As part of our interpretation, we routinely compare with the available radiographs, And so we did not obviously call this prospectively on the radiographs, but when we looked at the MRI and then had the radiographs to compare, we saw that thin peripheral mineralization in the region of the mass. So in a report, due to that ability to compare, it gave us greater confidence in our impression of a mass that is most consistent with myositis ossificans. And then just to recommend follow-up radiographs in 6 weeks to confirm the expected evolution of myositis ossificans rather than proceeding to a image-guided biopsy. This next case is of a man who presented with a mass in his left arm a few years ago, which was examined clinically at that time and felt to most likely represent a hematoma. However, within the last year and a half, the mass steadily grew, prompting another visit to his doctor. Following the physical exam, where this mass was found to be immobile and probably in the deeper soft tissues, the physician appropriately first ordered radiographs, which demonstrate a large bulging mass with soft tissue density and irregular dystrophic calcifications in the upper arm. And the blue arrows delineate that kind of bulging. Dystrophic calcifications can be associated with both benign soft tissue masses like chronic hematomas, as well as soft tissue malignancies like certain sarcomas and nerve sheath tumors. The calcifications in this particular mass don't follow a particular pattern, what we call patternless, which does raise some concern. So overall, this mass is indeterminate radiographically, but has concerning features, and in the impression of the radiographic interpretation, MRI without and with contrast was recommended for further evaluation. On the subsequent MRI, we see an ovoid elongated intramuscular mass demonstrating heterogeneous T1 signal that is iso to hyperintense relative to muscle, heterogeneous predominantly high T2 signal on the fluid sensitive sequence, and then irregular primarily peripheral enhancement on the postgadolinium sequence. The speckled areas of low signal on all these sequences indicated by the arrows correspond to the irregular mineralization seen radiographically. So the report could again follow a similar template to those I showed for the prior cases. Oh, and I forgot to mention this earlier, but when I'm thinking about what to report, I'm keeping in mind what my orthopedic oncologists have told me they really need to know from the imaging, which is especially important for malignant tumors where the imaging findings will impact the management plan. In your reporting, there is of course an opportunity to get much more granular, which may be quite helpful in particular with sarcomas. And with current dictation systems, you can create very granular templates that allow you to insert from a list of choices what the characteristics of each mass are. And of course, you can also, in addition to just picking from a list, you can fill in kind of more of a narrative description if you need to or if you want to as well. So for example, in our dictation system, we would be able to separately specify left, right, or midline, as well as the anatomic regions such as head and neck, chest, back, upper extremity, etc., as well as the compartment from a list of choices, and we can create that list ourselves. Later on down the road, if I or one of my colleagues wanted to do a research study on all subcutaneous masses in the lower extremity, for example, they would be able to do a quick, easy search for these cases based on the way the data is reported in these types of templates. So in this case of this very evil looking mass in the upper arm, we would select left for the side, upper extremity for anatomic region, and intramuscular for compartment. Similarly, we can do this with the size, going beyond just the 3 dimensions and also separately specifying the longest dimension
which helps our oncologists with their trial data, and also specifying an estimate of tumor volume by multiplying the 3 dimensions and dividing by 2. Of course, automated tools are being developed to provide much more accurate volume measurements, but these may not be widely available for still some time. So the important thing we teach our residents is to save the key images that show the way that we measured the mass, so that a consistent method of measurement can be replicated on any future follow-up studies. And this can be relevant when trying to determine whether there is response to neoadjuvant therapy. Regarding what image sequence I perform the measurements on, I think this is approached on a case-by-case basis by most radiologists. I try to use the T1 images when possible, but if there's motion artifact on the T1, like we see here in the upper right-hand corner, or if it is hard to delineate the mass from the surrounding muscle because they're so similar in signal intensity, I will use either the T2 or the post-contrast images. I personally try to avoid including peritumoral edema within my measurements unless I'm pretty sure it's going to be a myxofibrosarcoma. And for the margin and signal intensity, in addition to the T1, T2, and post-contrast signal characteristics, we could add diffusion-weighted and dynamic contrast enhancement characteristics if those types of sequences were performed. In our practice at Mayo Clinic in Florida, we do not routinely perform these sequences on a new mass MRI evaluation, but I do think that there are some institutions in the United States that do. We do use these sequences for recurrence on occasion. Again, a case-by-case basis. So for our case, the margin is irregular and the signal characteristics are listed here in blue. And there are these additional features that can be separately listed to assist the orthopedic oncologist with surgical planning and whether they need to coordinate the tumor removal with neurosurgery, vascular surgery, plastic surgery, and if the mass is in the chest, abdomen, or pelvis, other surgeons with expertise in those areas of the body. This information is what they tell me is most important to them. So I think routinely including this in our reports is helpful with sarcomas in particular. And in this case, I would report yes to the peritumoral edema, no to fascial extension, 13 millimeters for closest margin to bone, and 34 millimeters for closest margin to neurovascular structures. And no to lymphadenopathy. And the primary differential diagnosis in this case would be sarcoma, and this mass turned out to be a synovial sarcoma. This last case we will look at is a 71-year-old female who developed swelling in her left leg and was found on ultrasound to have deep venous thrombosis. She subsequently started feeling a mass in her left upper thigh region. Radiographs and ultrasound were performed. And we see on the radiographs a rounded mass at the medial aspect of the proximal left thigh that demonstrates soft tissue density and has no associated calcification and no changes in the adjacent bone. On ultrasound, the mass is hypoechoic and has irregular contour, and the mass looks suspicious for malignancy sonographically, but is otherwise nonspecific. So MRI was performed for further characterization. And for this case, like for the others I already showed, our templated report would include the patient's history, a list of the comparison studies, including the radiographs and ultrasound, and then the mass characteristics, which we would select here as left and lower extremity, and of course would specify the anterior proximal thigh as a fill-in field. We would then select intramuscular as well for compartment, but unfortunately in this patient, the tumor is not limited to the intramuscular space. And there is invasion of the tumor into the common femoral vein with tumor thrombus as indicated by the arrows, which likely explains the patient's leg swelling. Our orthopedic oncology surgeons consider evaluation for vascular invasion and tumor thrombus to be essential. Presence of vascular invasion is an independent prognostic factor for development of metastatic disease and portends a worse prognosis. So if present, a more aggressive resection would be undertaken. We would describe the size with separate entities for greatest dimension and volume, like I showed earlier, and we would pick the contour and the specific signal characteristics. For this portion of the templated report, we would select that this tumor does not have peritumoral edema or fascial extension, but that it abuts the femur, although there is no erosion or invasion. And again, there is vascular invasion with tumor thrombus in the common femoral vein. So our differential in this case would again be sarcoma, and given the vascular involvement, leiomyosarcoma would be considered a top contender, which is what this turned out to be on subsequent ultrasound guided biopsy.
Of note, advanced imaging such as MRI should always be completed prior to biopsy to allow for evaluation of the tumor in its most natural state without being confounded by post-biopsy inflammation or alteration of tissue planes. So in summary, I reviewed the expert consensus guidelines that exist in the United States for the imaging approach of soft tissue masses. And again, want to emphasize that radiographs, even though they are often negative or non-diagnostic or non-specific for soft tissue mass, are an essential initial imaging study and are particularly helpful to compare to when interpreting MRI exams. Another thing to remember is that when evaluating and reporting the findings related to a new soft tissue mass, keep your orthopedic oncologist in mind and what she or he really needs to know to be able to plan the treatment with the patient and to provide a reasonable prognostic estimate to that patient. Lastly, templated reports will likely become more widely used due to their many benefits, particularly in this ever more data-driven world. Muchísimas gracias por su atención. And now I'll move on to my next talk. All right. Excelente, Hilary. Continuamos entonces con la próxima charla de imágenes en artropatía por cristales. Yes. Go. Okay. So again, no disclosures. The learning objectives for this talk are to recognize the clinical significance of crystal arthropathies, quickly review basic background information, review characteristic radiographic imaging features, and review advanced imaging features. Now, crystal-induced arthropathies constitute a spectrum of inflammatory arthritides that is induced by cellular reaction to crystal deposition in and around joints. A variety of microcrystals may be deposited and can induce an inflammatory response. And the three most common types of crystal-induced arthropathy include monosodium urate deposition, which clinically manifests as gout, which is a chronic disease that can present initially and then intermittently with acute attacks, and then if not appropriately managed, can eventually lead to a chronic destructive arthropathy. The next is calcium pyrophosphate dihydrate deposition, which is usually asymptomatic, but can clinically manifest as pseudogout or CPPD arthropathy, either acutely or in a more insidious chronic manner. And lastly, basic calcium phosphate deposition, the most common of which is calcium hydroxyapatite, whose clinical manifestations can be organized into either an arthropathy, primarily in association with osteoarthritis, or as a calcific periarthropathy, such as calcific tendonitis or calcific bursitis. Regarding gout, it is the most common inflammatory arthropathy globally and has been associated with improvements in lifestyle and higher consumption of things like red meat or alcohol and sugar. There is a greater than 1% prevalence in Europe and North America, which is higher than the 0.5 to 1% prevalence of rheumatoid arthritis. Of note, there is a higher prevalence of about 10% in Pacific Islanders. Importantly, gout is associated with metabolic syndrome, which is unfortunately steadily increasing in prevalence in the United States and in several other countries as well. Regarding CPPD arthropathy, the global prevalence is uncertain. Although the prevalence ranged from 7 to 10% in a few community studies from England, the US, and Spain. I personally feel like it's more prevalent in that, at least in my older patient population that I see at the Mayo Clinic in Florida. The prevalence of CPPD arthropathy does increase, like I alluded to, with age, going from about 1 to 2% between the ages of 60 and 70 to between 20 and 30% prevalence over age 80. It is associated with several metabolic diseases, including hemochromatosis, hyperparathyroidism, gout, hypophosphatasia, acromegaly, and Wilson disease, among others. For basic calcium phosphate arthropathy, the prevalence is harder to pin down, but interestingly, 2 histologic studies of osteoarthritis, both that were published in 2009, found that 100% of end-stage hip and knee joints showed basic calcium phosphate crystal deposition at the time of joint replacement. The presence of calcific tendinopathy has been reported to be 3 to 10% in the general population, and that does increase to 7 to 17% when looking at people with shoulder pain specifically.
So these are certainly important diseases to recognize and distinguish when possible, because they can all be associated with pain and are encountered in routine radiology clinical practice. Next, we will briefly review some basic background information. Gout is associated with elevated serum levels of urate, which can lead to, again, that deposition of monosodium urate crystals within joints, around joints, and even within tendons. And again, it is a chronic disease that can manifest as an acute arthropathy with initial and subsequent intermittent attacks, and eventually, if not managed properly as a chronic destructive arthropathy. In CPPD arthropathy, there are usually no serum abnormalities unless one of the other diseases that it's known to be associated with are coexisting, like hyperparathyroidism or gout. Like gout, the pyrophosphate crystals can deposit within joints, where they typically call it chondrocalcinosis, and also around joints or within tendons even. And as I previously mentioned, in pyrophosphate disease, patients can be asymptomatic, or they can develop an acute arthritis, which is when the clinical term pseudo-gout is best applied. Patients can also have a more chronic arthritis, which can ultimately progress into a destructive arthropathy, for example, where we see it associated with scapholunate advanced collapse in the wrist. In basic calcium phosphate arthropathy and calcific tendinopathy, there are no associated serum level abnormalities. The crystal deposits consist of poorly crystallized basic calcium phosphate crystals, the most common being hydroxyapatite, which is an inorganic compound of bone tissue. This is why the phrase hydroxyapatite deposition disease with the acronym HADD is often used in my practice to refer to calcific tendinopathy. And like gout and CPPD, the hydroxyapatite crystals can deposit within joints and around joints or within tendons and bursa. As radiologists, we visualize it most often within tendons. Also, like gout and CPPD, this hydroxyapatite deposition disease can cause acute disease in the form of, again, calcific tendonitis or bursitis, and be associated with chronic disease in the form of end-stage osteoarthritis, and another specific end-stage arthritic disease called Milwaukee's shoulder, which personally I've never seen a case of myself in my practice, so I don't have one to show you today. So during our quick review of the basic background on these crystal arthropathies, we've noted that all three can deposit in and around joints and in tendons, and all three are associated with acute, chronic, and destructive arthropathies. And this is one of the many reasons that being a musculoskeletal radiologist is so fun, trying to figure out which of these entities corresponds to the calcification you see on imaging, and whether or not you think it might be causing the patient's symptoms or not. So let's dive into that fun part of being a radiologist and review the characteristic radiographic imaging features and simultaneously the interesting advanced imaging features of each of these arthropathies that can help you differentiate them. For gout, I will talk about radiographs, dual energy CT, ultrasound, and touch very briefly on MRI. For the chronic manifestations of gout, radiographs can often be diagnostic, such as in this case, where we see hazy periarticular and intraarticular soft tissue mineralization, rat bite marginal erosions, which can be slightly more apparent on these oblique views. And here, a different gout patient with smaller and very faint periarticular tophi, but with very clearly delineated marginal rat bite erosions. And here on the right, an even more dramatic case of gouty rat bite marginal erosions. Features that can help differentiate gout from erosive arthropathy, such as rheumatoid, are the relatively preserved joint spaces, despite the degree of erosion, and the preserved bone density. However, if not appropriately treated, joint destruction will develop, as we see in this next patient's proximal interphalangeal joint of the right index finger. Like in the prior cases in the feet, here we see the rat bite erosions and the soft tissue tophus, but also severe joint destruction with malalignment. On the corresponding conventional CT image, we see all these findings to better advantage, and in addition, better visualize additional urate deposits along the flexor tendons more proximally at the level of the metacarpal phalangeal joints. When the dual energy CT images are post-processed with color coding, we are able to better visualize and even quantify to better advantage the total volume of the urate deposition, which for most dual energy CT systems in the United States, gout is color-coded green.
Here's another case where we see fairly extensive tophus along the flexor tendon of the little finger, as well as within the carpus on that the sagittal image, with the overall volume of the urate deposition better visualized with the dual energy 3D volume rendered image, and on the 2D reformatting. Certainly, urate crystals are not picky about where they deposit in our bodies, so we can find them in any tendon, but where we probably see them most often is in the quadriceps tendon, patellar tendon, or Achilles tendons. We can also find them in other tissues, like we see in this next patient who has multiple areas of gouty urate deposition in the lumbar spine, both within the intervertebral discs, as highlighted on the left by the yellow circle, and periarticularly about the facet and sacroiliac joints, as highlighted on the right by the yellow arrows. Gouty urate crystals can also deposit within the costal cartilage and fibrocartilage of the pubic symphysis, similar to CPPD. Sonographically, the findings in the setting of gout during the chronic stage include joint effusion and tophus formation, and the double contour sign, which is basically just a little layer of urate there over the effusion. On MRI, tophaceous gout will manifest with low to intermediate T1 signal, intermediate to high T2 signal, and heterogeneous enhancement. But as I mentioned earlier, MRI is not as helpful as a diagnostic imaging tool because it is not as specific and it's much too expensive compared to radiographs and ultrasound. But still, it's fun to correlate between the dual energy CT and the MRI with this big tophus that's around the great toe metatarsal phalangeal joint. Of course, before you reach the stage of chronic gouty manifestations, which can take several years, on average up to 10 years, there's often that initial severe gout attack, which can be followed by several intermittent severe gout attacks over the next 1 to 3 years. Radiographs in the setting of these early gouty attacks are usually normal, but regardless of that, radiographs should still be, of course, the initial imaging test for any patient presenting with acute pain around a joint. Now, after the radiographs, if they're normal and gout remains a strong clinical suspicion, DECT or dual energy CT is a good option because it has demonstrated high sensitivity and specificity in several published studies. On the grayscale image at the top right, we see a minuscule focus of mineralization in the plantar soft tissues of the third toe in this 66-year-old man who had a sudden severe second and third toe pain 5 weeks prior to these images. This urate deposit becomes much more conspicuous on the dual energy CT image to the right. Ultrasound also has a high specificity in this type of clinical scenario, but compared to dual energy CT, it has a lower sensitivity. MRI for this indication is not recommended due to the cost and potential for misinterpretation. One important caveat to dual energy CT, however, especially when looking for urate deposits in the early stages of gout, is the potential for artifacts that can also color code green, such as we see in this case where imaging for gout was done of the left knee, but the metal streak artifact from the patient's contralateral right total knee arthroplasty was captured on the color-coded images as multiple green foci, which mimic urate deposits. We see the same green metal streak artifact phenomenon associated with dental implants, as in this case we saw earlier with gout in the costocartilages. Also, you can see this with metal rings on the hands or on the fingers or the toes, like we see here associated with a wedding band on the ring finger. Other common false positive color coding can occur in the nails, the nail beds, skin, callus, vasculature, tissues that all have similar linear attenuation properties to sodium urate at both energies and thus are incorrectly color coded on the images. Now, just for fun, here's a case of gout on both dual energy CT and PET CT, where you can see a little rat bite erosion along that medial aspect of the great toe proximal phalanx. On the 3D volume rendered images, you see the green color coding, and on the axial PET image in that same area, we see abnormal hypermetabolism. Here again, that same case showing the abnormal hypermetabolism on the regular PET in the middle and the fused PET CT axial images on the far right. Now shifting gears to the imaging features of pyrophosphate, radiographs are the mainstay for diagnosis, and radiographically the key features of pyrophosphate disease are arthropathy and calcifications. CT shows the same features, and it is interesting to know that when compared to monosodium urate crystals of gout,
the pyrophosphate crystals are more dense, measuring about 450 Hounsfield units compared to 160 Hounsfield units for urate. Here we see the typical radiographic appearance of calcium pyrophosphate deposition along the surface of the humeral head articular cartilage and between the lunate and triquetrum as a linear or curvilinear high density material. We also can often see deposition within the fibrocartilage of the menisci in the knees and the fibrocartilage of intraarticular discs of the pubic symphysis. And they look as speckled or linear calcification. And when the deposits are within hyaline cartilage or fibrocartilage, the term chondrocalcinosis is most apropos. Of course, it can also deposit along the synovial surfaces of the joint capsule, like we see in this knee, and along the capsule of this right hip. Calcium pyrophosphate crystals, just like gout, can even simultaneously with gout, can also deposit within tendons like we see in the right hamstring tendon here. Here are some CT images showing these same findings with linear or curvilinear and speckled calcium pyrophosphate deposits along the femoral head articular cartilage on the left and within the hamstring tendons on the right. And in fact, this person seems to have calcium pyrophosphate deposition in lots of places, including the adductor longus tendon origins bilaterally, indicated by that blue circle on the top image here, as well as the gluteus maximus tendon insertions bilaterally adjacent to the femoral shafts, indicated by the blue arrows on this bottom image. Other popular spots for calcium pyrophosphate crystals to park are along the transverse ligament of C1 and within the intervertebral discs, like we see here on the left, as well as in the temporomandibular joints, as we see here on the right, in this 100-year-old man. This is that same 100-year-old man's hip, pubic symphysis, with deposits along the adductor longi tendon origins there, and ischial tuberosities with involvement, again, of those hamstring origins bilaterally, more prominent on the left. And just as an aside, this same 100-year-old man had a PET CT around the same time as his conventional CT, and we can appreciate low-level uptake in all of these regions, particularly around that right hip area with the CPPD. Another important thing to remember about CPPD is that it can have similar radiographic manifestations to regular osteoarthritis, such as severe joint space narrowing, marked subchondral sclerosis, kind of like what we see in this triscaphe joint here in the image on the left. It also can have prominent subchondral cysts. Now, we don't see that on this image, but it also kind of involves joints almost in isolation, where we typically don't see osteoarthritis in isolation. Such as in this triscaphe joint. And here another case where we see severe involvement of the patellofemoral joint in this person with chondrocalcinosis, but the medial and lateral compartments of the knee are only minimally involved. And so when we see this chondrocalcinosis with bilateral patellofemoral osteoarthritic disease to this degree, we will call it CPPD arthropathy. Now, I mentioned earlier that calcium pyrophosphate is usually not discernible on MRI. And here's a case where we clearly see chondrocalcinosis involving the menisci on the radiograph. But on the coronal T1 MRI image, we don't see much signal alteration related to these deposits, nor on this fluid sensitive sequence. However, if you use gradient echo imaging in your practice, you may encounter these speckles of signal void in the articular cartilage and menisci that do correspond to the pyrophosphate deposits as shown here. Now let's take a look at our third crystal arthropathy, basic calcium arthropathy, and we'll start with the calcific tendinosis. Calcific tendinosis usually, also commonly referred to as hydroxyapatite deposition disease, commonly looks like this on radiographs. A well-defined globular amorphous deposit of calcium in the expected location of a tendon. On the left, we see its favorite parking spot of all, the supraspinatus tendon insertion. On the right, some of its other top spots, the gluteal tendon insertions and the rectus femoris origin next to the anterior inferior iliac spine. But hydroxyapatite can deposit in literally any tendon in the body. It is important to understand that there are 4 phases of HADD. There's the formative phase, the resting phase, the resorptive phase, and the post-calcific phase. Based on our current understanding, these deposits are not visible on imaging during the formative and post-calcific phases, so we'll really see it only in that resting or resorptive phase.
The deposits on this slide in the supraspinatus and rectus femoris tendons look more resting phase, but the gluteal tendon deposit looks more resorptive phase. So here, again, these are the ones that look resting phase at the supraspinatus in the image on the left, and at the rectus femoris origin in the image on the right, whereas the one at the gluteal tendon attachments on the greater trochanter look to be more in the resorptive phase because it's more ill-defined and faint. This resorptive phase can be associated with acute and excruciating pain. Here is a case of a 58-year-old woman who had a right shoulder radiographs in November of 2020, and then again 5 months later in April of 2021. Both the views shown here are supposed to be internal rotation views, but for the internal rotation view on the right, the technologist who took the image on the right made a note that the patient was in so much pain that she could not truly do internal rotation fully. And you can see that the supraspinatus calcium deposit that was fairly well defined back in November, as you can see here, looks more in the resting phase, became more faint, ill-defined, and fragmented in April, which we would expect for the resorptive phase, and again, associated with excruciating pain. The CT appearance is similar to the radiographic appearance, and here we have sagittal CT images of 2 different patients demonstrating HADD in the longus coli tendon. The deposit on the left looking nice and calm and well-defined, so likely in a resting phase, and the deposit on the right-hand image looking more faint and ill-defined. And you can notice that the ill-defined faint deposit that's probably resorptive phase is associated with prevertebral soft tissue swelling, whereas there is no prevertebral soft tissue swelling in the other patient to the right. On MRI, the deposits demonstrate dark signal intensity on all sequences. And like we see here on these fluid-sensitive and gradient echo sequences of the cervical spine. The last critical thing to be aware of with calcific tendinopathy is that when it is in the resorptive phase, it can actually erode into the bone, which, as you can imagine, is tremendously painful. Here we see HADD of the infraspinatus tendon in July of 2018, looking nice and polite, not doing much. And then nearly a year later, she comes into the emergency department because she's been having progressively worsening shoulder pain over the past month, which had finally gotten to the point where she couldn't take it anymore. And you can see that the deposit has become quite fragmented and has actually eroded into the bone, as indicated here by the arrow. Here, this is a different patient who had similar symptoms, but instead of getting radiographs, her doctor jumped to the MRI because of the kind of slow pain that just suddenly got worse. Unfortunately, this outside MRI was interpreted as possible malignancy. So she then had a bone scan, which showed marked uptake in her humeral head, and she was ultimately referred to our orthopedic oncology team for further evaluation. Of course, the first thing our orthopedic oncologists do is order a radiograph. And on the radiographs, we nicely see the HADD above the humeral head here in the subacromial space, looking kind of ill-defined and fragmented, very resorptive phase appearance. On the corresponding CT that had been pre-ordered for biopsy planning, because they were told it was supposed to be a tumor, we again nicely see that deposit. Calcific bursitis looks much the same as this, it's just more centered in the bursa. In regards to the basic calcium phosphate arthropathy, where the hydroxyapatite crystals deposit in the joints, it mainly looks like just advanced osteoarthritis. So regarding the imaging characteristics of these diseases, they are each unique looking radiographically, and they have their favorite anatomical spots where they like to be. And of course, advanced imaging is wonderful, but don't forget to correlate with the radiographs. It will keep you out of trouble more often than not. So that was our whirlwind tour of these 3 crystal arthropathies. And overall take-home points, each has a characteristic clinical presentation, each has a characteristic radiographic appearance. Each of these entities may occur as a primary abnormality or secondary to an underlying disorder. Sometimes these diseases may coexist in the same joint or individual, and imaging frequently plays a crucial role in the diagnosis. And now I will go to my final presentation. Let's see here. Okay.
And so this will be an MSK case review. And again, no disclosures. So the learning objectives for this last bit are to review some various entities that could be encountered in the clinical practice of musculoskeletal radiology and provide quick facts and tips to remember about the cases shown. On these AP radiographs of the right and left hands, we see extensive erosive change throughout the carpi, the metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints with relative sparing of the distal interphalangeal joints. And we see associated deformity and overriding of the carpi with the distal radii and ulni bilaterally and ulnar subluxation. And the distribution of the findings is symmetric bilaterally. On the magnified image, we see these findings to better advantage with the most readily appreciable erosive change at that index finger metacarpal phalangeal joint. So the question in this case is, given the bilateral symmetry of the findings, and so the question in this case is, what is the etiology of these findings? Well, we can certainly quickly eliminate malignancy and remote trauma because the changes in this person are bilateral and symmetric. And although connective tissue disorders certainly do have clinical manifestations in the hands, joint destruction is not a feature of connective tissue disorders. So the best answer is B, inflammatory arthropathy. And the diagnosis in this case is rheumatoid arthritis with arthritis mutilans of the hands, which reflects advanced disease manifesting as massive erosions and bone mutilation, as well as destruction of the soft tissue structures around the joints. Late sequela can include fibrosis and subluxation, which we see in this case. Very late sequela, which is fortunately now rare due to discovery of effective immune modulating therapies, include fibrous and bony ankylosis, which we can see in this older case from when I was a resident. And on this case, we see extensive ankylosis, osteopenia, dramatic whittling of that distal ulna and of the thumb, as well as several failed metacarpal phalangeal silicone arthroplasties. Our next case is of a 33-year-old woman with right hip pain. On this AP view of the pelvis, we see loss of that normal wasting between the femoral head and neck bilaterally. And we also see very large, broad bony projections along the medial aspects of the femoral necks. And lastly, we see small ovoid lucencies in the femoral necks as indicated here by the arrows. And the question is, the appearance of the femoral necks is due to the presence of which of these bone lesions? Is it enchondromas, fibrous dysplasia, non-ossifying fibromas, or osteochondromas? And here's another image from the same patient with, again, examples of these same lesions involving the ankles bilaterally and specifically the distal tibial and fibular metadiaphyses. And given the morphology and location of these lesions, the best answer is D, osteochondromas. And this is a case of multiple hereditary exostosis or multiple hereditary osteochondromas. Given the multiplicity of the lesions and the pathognomonic appearance, you can make this a confident diagnosis. Osteochondromas can be either sessile, which means they have a broad base with that underlying bone, as the ones we saw along the femoral necks, or they can be pedunculated as the one on these lower images at the proximal tibia. Now, to be an osteochondroma, the mass must demonstrate cortical medullary continuity with the underlying bone, as indicated here by these arrows. When evaluating an osteochondroma on cross-sectional imaging, we analyze the thickness of the cartilage cap. Based on the available literature, a cap that is thicker than 1.5 to 2 centimeters raises concern for malignant transformation. On this one axial fluid sensitive MR image of the ankle, we see a distal tibial osteochondroma with a very nice, thin, smooth cartilage cap that is well under that 1.5 centimeter cutoff. Our next case is of a 14-year-old girl with a history of osteogenesis imperfecta. On these lateral views of the distal femora bilaterally, we see these skinny metallic rods, more proximally that were used to correct bowing deformities. And distally, we see multiple undulating horizontal sclerotic lines in the distal femoral and proximal tibial metaphyses, metadiaphyses that are fairly symmetric bilaterally. And the question in this case is, in this patient, the wavy metaphyseal lines are due to what therapy?
And is it bisphosphonate, steroid, vitamin C, or vitamin D? And the answer in this case is bisphosphonate therapy. And this is a case of osteogenesis imperfecta with what we call zebra lines. Osteogenesis imperfecta is an inherited connective tissue disorder with multiple clinical manifestations, including multiple fractures and osteoporosis. To help prevent fractures, these patients can be treated with cyclic bisphosphonate therapy, namely intravenous pamidronate. And each pamidronate infusion interrupts that active osteoblast front within that growth plate from decalcifying the growth plate cartilage during the cell turnover. And these rows of sclerosed non-decalcified cartilage present as lines of cartilage calcification persisting from the metaphysis and into the diaphysis, again called zebra lines, or probably more appropriately, pamidronate lines. And these occur at the knee and elbow joints and can serve as a marker of the course of prior bisphosphonate treatment received. Our next case is of a 20-year-old man with severe ankle pain after jumping off of his pickup truck. And on the lateral view of his left foot, what may first stand out to you is the dorsal navicular avulsion fracture fragment. But not allowing ourselves to succumb to satisfaction of search, we can also appreciate that the talus is very abnormal in contour due to a comminuted fracture of the talar body, with the severity in the comminution better delineated on the coronal CT image. So the question in this case is, which of the following is a common complication of a comminuted crush talar body fracture? Is it dorsalis pedis hemorrhage, lateral plantar neuropraxia, posterior tibial tendon dysfunction, or talar osteonecrosis? And the answer in this case is talar osteonecrosis. Due to all of the bone overlap on radiographic views of the foot, some fractures in the foot may not be readily appreciated. And in fact, the foot is the most common site of missed fractures by radiologists. Familiarity of normal bone contours and alignment of the foot is essential to lessen the chances of missing these fractures. Talar fractures specifically represent less than 1% of all fractures in the human body, and between 3 and 6% of fractures in the foot. So luckily, these are relatively rare and usually require a high energy trauma mechanism to occur. Comminuted crush fractures are quite bad and generally have a poor prognosis due to difficulty with reducing the fracture and the associated bone loss that occurs, which predisposes to vascular compromise of the bone and ultimately osteonecrosis. Our next case is of a 69-year-old woman with right shoulder pain. And on this AP radiograph of the shoulder, we see irregularity of the articular surfaces of the acromioclavicular joint with erosive change, more prominently affecting the distal clavicle. So the question in this case is, which disease can be associated with the abnormality on this image? Dilated cardiomyopathy, end-stage liver disease, end-stage kidney disease, or idiopathic pulmonary fibrosis? And the answer is end-stage kidney disease. And this is a case of secondary hyperparathyroidism in the setting of end-stage kidney disease. The elevated parathyroid hormone leads to increased bone resorption. And that can be, there's many kind of patterns that can be. In this case, it's subchondral, but there's also subperiosteal, endosteal, even subligamentous and subtendinous, among others. At this acromioclavicular joint, we have subchondral resorption, which leads to the irregular articular margins and widening of the joint space. As in our case, it is usually more pronounced along the clavicular aspect of the joint. Of note, searching for other associated findings of hyperparathyroidism on other available comparison studies can help solidify the diagnosis because we can kind of see this pattern with rheumatoid arthritis as well, and something we call post-traumatic osteolysis, which usually occurs due to repetitive microtrauma in weightlifters. But when we have these other imaging studies to kind of look through, it's very fun and interesting, especially when you're teaching residents, all the different findings of secondary hyperparathyroidism. And so that we had that in this case, or we had a CT pelvis in this patient, and we see bony resorption at the sacroiliac joints, as well as left lower quadrant surgical clips from a kidney transplant, and a mixed lytic and sclerotic lesion in the left ilium, which is favored to represent a bone tumor, although it's not been biopsied. All right, so our next case is a 16-year-old girl with chronic left wrist pain.
And on this AP view of the wrist, we can see an increase in radial inclination, ulnar positive variance, proximal migration and associated proximal migration of the lunate and associated triangular configuration of the carpus as a whole, and bowing of that radial shaft, and on the lateral view, volar subluxation of the carpus relative to the distal radius and ulna. And the question in this case is the presence of which ligament helps distinguish this congenital entity from other causes of radial shortening. Is it Cooper's ligament, the ligament of Struthers, the ligament of Treitz, or Vickers ligament? So of course, A, B, and C are not musculoskeletally related ligaments. A and C are not musculoskeletally related ligaments. The ligament of Struthers, of course, is along the humerus. And so the best answer in this case is Vickers ligament. And on this coronal fluid sensitive MR image, we nicely see this dark ligamentous band, which again is called the Vickers ligament. And this is a case of mad lung deformity, which is a congenital anomaly that manifests with premature closure of ulnar volar aspect of the distal radial physis. It is 4 times more common in girls than boys, and patients generally present with chronic wrist pain during adolescence. On imaging, the typical findings include, again, everything we saw in this patient: increased radial inclination, ulnar positive variance, proximal migration of the lunate, the triangular shape of the carpus, bowing of the radial shaft, and again, on MRI, Vickers ligament. There is a differential diagnosis, pseudo mad lung deformities, but none of those have the Vickers ligament. Our next case is of a 3-year-old girl with a painless limp. She has a history of neonatal abdominal surgery complicated by sepsis. On these AP and oblique radiographs of her left femur, we see abnormal increased density and mild expansion of the majority of the femoral diaphysis. And there's also some periosteo bone formation seen here on that oblique view. The question in this case is, of the following choices, which should be highest on the differential? Is it chronic fracture, fibrous dysplasia, osseous metastasis, or chronic osteomyelitis? Well, on the coronal, corresponding coronal T1 image, we see signal on the along the left femoral shaft, which correlates with the sclerosis. And on the post-gadolinium coronal image, we can see small patchy areas of enhancement and feathery enhancement of their surrounding soft tissues, particularly along that medial aspect as indicated by the arrow. And so the best answer in this case is chronic osteomyelitis. And specifically, this is a case of chronic sclerosing osteomyelitis due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus. And this is a rare pathology with only 10 to 14 cases per 100,000 people per year, and is most common in the mandible due to periodontal disease. On radiographs or CT, this disease will manifest as an elongated region of expansile sclerosis, like we see in our case, often with periosteal reaction, and occasionally you can see an associated sequestrum or involucrum or cloaca. On MRI, this disease typically demonstrates low T1 and T2 signal, of course, due to the sclerosis, with patchy areas of high T2 signal, edema, and enhancement. Our next case is a 67-year-old man with worsening left shoulder pain, which initially started after lifting heavy bags 2 months prior to this MRI being taken. On this sagittal oblique fluid sensitive image we see of his left shoulder, we see higher signal intensity throughout the muscle bellies of the supraspinatus and infraspinatus when compared to all the other visible muscles about the shoulder. And on this corresponding coronal fluid sensitive image, we can see a difference in the intensity of the infraspinatus muscle belly superiorly compared to the teres minor muscle belly inferiorly, with clear delineation between the two as indicated by the white line. And this more anterior coronal image shows mild tendinopathy, but no significant rotator cuff tear. And the question in this case is an anatomy question. Which nerve innervates the abnormal muscles seen on this MRI? Is it the axillary, dorsal thoracic, subscapular, or suprascapular nerve? And the answer, of course, is the suprascapular nerve, which innervates the supraspinatus and infraspinatus muscles. And this is a case of Parsonage-Turner syndrome, which is an eponym for acute brachial neuritis after 2 British neurologists who first described it in 1948. It is often, most often affects the suprascapular nerve, as in this case, and less often involves the axillary and subscapular nerves. Although it can be idiopathic, it has been associated with recent viral illnesses, vaccination, and we've certainly seen more of it this last year and a half with COVID vaccines, or I guess year, surgery, and also associated with surgery and childbirth, fortunately.
This next case is a 58-year-old man with chronic systemic condition. On the AP view of his lumbar spine, we see osteoporosis with cortical intravecular thinning. And you can also appreciate that there is massive enlargement of the liver and spleen, which essentially reach all the way down to the iliac crests. On the corresponding coronal T1 image, at the level of the sacroiliac joints, we see diffuse abnormal low T1 signal throughout the marrow. And on the axial post-contrast image, we see diffuse marrow enhancement in the acetabular regions, indicated by the stars, as well as rounded enhancing presacral mass, indicated by the white circle. And the question is, what is the etiology of these findings? Is it age-related osteoporosis, Erdheim-Chester, myelofibrosis, or thalassemia? And this is a case of thalassemia, specifically beta thalassemia intermedia. And patients with this disease have variable degrees of anemia and compensatory extramedullary hematopoiesis. Common imaging findings related to the ineffective erythropoiesis include findings we had in this case, such as osteoporosis, hepatosplenomegaly, and extramedullary hematopoiesis, which is what that presacral mass represents. Cholelithiasis is another possible finding, but was not present in this particular patient. The next case is of a 44-year-old man with an enlarging left forearm mass. On the AP view of the elbow, we see a large exophytic mass predominantly composed of osteoid that demonstrates focal continuity with the underlying ulnar cortex. Of course, there is corticomedullary, of note, there is no corticomedullary continuity. And on the corresponding oblique coronal post-contrast image, we see the portion of the mass where it is in continuity there with the ulna, as indicated here by the arrow. The central portion of the mass is also seen to enhance with contrast. And the question for this case is kind of a second level question is, where is this type of tumor most often located? Is it distal femur, distal humerus, posterior rib, or proximal ulna? Of course, for most bone sarcomas, the answer should always be distal femur, and that certainly is the case here. And this is a case of a parosteal osteosarcoma, of which 2/3 of cases arise in the distal femur. 12% of them arise in the proximal tibia or fibula, and 10% in the proximal humerus. So the location in this case is particularly unusual. Patients usually present in the 3rd decade of life, which is a little older than for the kind of child or adolescent conventional osteosarcoma. On radiographs or CT, this tumor usually appears as a large, densely ossified mass along the surface of a long bone. And you can also see this thin, lucent line indicated here with the arrows. And that's particularly helpful in diagnosing this condition when you see it. And on MRI, it usually shows mostly low T1 and T2 signal, of course, because of that extensive osteoid formation, but can enhance, as was seen in our case. Our next case is of a 63-year-old man with pain and decreased range of motion of the right shoulder. On these coronal and sagittal fluid sensitive MR images, we see abnormal signal and marked thickening of the glenohumeral joint capsule at that axillary recess. And on the sagittal image, we also see abnormal signal throughout the rotator interval. So the question I pose is, what would the synovium look like to an arthroscopist if they go to surgery? Would it be grayish in appearance, normal looking? Would it not be visible? Of course, that's not possible. Or would it look red and injected? And of course, this is a very inflammatory condition, so it would look red and injected. And this is a case of adhesive capsulitis, which of course is a clinical diagnosis commonly referred to as frozen shoulder. Now, MRI is not necessary for the diagnosis, but is valuable in excluding other causes of shoulder pain symptoms. The MRI findings seen in this case have a high sensitivity and specificity for the diagnosis, with excellent inter-observer variability. And of course, neither intravenous or intra-articular contrast adds significant value in making the diagnosis. So just a regular old non-contrast shoulder MRI is great. Our 14th and final case, this is the last one, is of a 31-year-old woman who lacerated her dorsal elbow during a fall. And we see on this reformatted sagittal CT image of the elbow at the level of the radiocapitellar joint, some small pockets of subcutaneous air due to the laceration. And we also see a focal area of flattening at that posterior aspect of the capitellum. And my question to you is, what does this flattening represent? Does it represent
avascular necrosis, a capitellar pseudodefect, an impaction fracture, or an osteochondral defect. Well, it does not have the CT imaging features of avascular necrosis or an osteochondral defect, so the two we are primarily deciding between are capitellar pseudodefect and impaction fracture. And of course, a very helpful pertinent negative on this image is the lack of a joint effusion. So the best answer in this case is capitellar pseudodefect. And it is a normal variant characterized by mild irregularity at the posterolateral edge of the capitellum, which is a non-articulating surface with no overlying cartilage. On the sagittal CT and MR imaging of the elbow, we often appreciate an abrupt transition from convex articular surface anteriorly to a more flattened non-articular surface posteriorly. The differential consideration of osteochondral defect will instead involve the anterior capitellar articular surface. The differential consideration of posterior impaction injury can cause similar flattening as we see in this case, but will be associated with an elbow joint effusion and usually other soft tissue injuries as well. So in summary, we took a brief tour through the imaging features of several entities that could be encountered in the practice of musculoskeletal radiology and provided some quick review facts and tips about each one. And it has been my absolute pleasure to spend this last hour with you and share some insights on some of my favorite topics in musculoskeletal radiology. Please feel free to email me any questions you have regarding any of the topics I discussed. And muchísimas gracias, and enjoy the rest of the course. In my stop sharing. Muchas gracias, Hilary. Bueno, muchas gracias, doctora Hilary Garner, por su presentación. Muy didáctica, muy buenos casos. En nombre de toda la mesa les agradecemos. Bueno, vamos a comenzar con una ronda de preguntas. Antes le quiero decir que, bueno, compartimos su afirmación sobre que San Martín de los Andes es uno de los lugares más lindos de la Argentina, ¿sí? Sobre todo en primavera. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Bueno, le voy a dar tiempo a alguien de la mesa si quiere plantear una pregunta. Voy a comenzar con una del chat que surgió para la doctora, que se refiere a... Pregunta Nicolás, ¿cuál es la fase de calcificación más dolorosa? Me imagino se refiere a la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato. Si puede responder. So you're asking me, what is the most painful calcification out of the three that I discussed? Exactly. Okay. So I would say gout during an acute attack and calcific tendinopathy during a resorptive phase with an acute attack can probably be equally painful. I've personally not seen any studies kind of comparing what level of pain they reach, but I know both can be quite excruciating. So I would say an acute attack of gout and when that HADD or calcific tendinosis transitions into that resorptive phase are both very, very, very painful. Does that answer the question, do you think? Oh, I don't hear you now. I'm sorry. No se escucha, Rafael, pero creo que está respondida, Hilary. Okay. Yo tengo una pregunta, doctora. En relación a la patología por depósito de cristales, usted mencionó al ultrasonido y a la tomografía de doble energía. ¿Alguna de estos dos métodos es superior en cuanto a la sensibilidad? ¿Son complementarios? ¿O si usted prefiere alguno sobre otro? That's a good question. So you're asking me whether comparing the different modalities for evaluating crystal disease, I guess in particular gout, between dual energy CT and ultrasound. Was that, do I have that right? That question? Exacto. Okay. Sí, es esa. So the studies have shown that dual energy CT, well, both dual energy CT and ultrasound are very sensitive, specific for gout. But the dual energy CT is much more sensitive for discovering those urate deposits compared to ultrasound.
In my practice at Mayo Clinic in Florida, we honestly do not do a whole lot of musculoskeletal ultrasound. So I don't have a whole lot of personal experience with that. And the reason for that is our rheumatologists and our sports medicine doctors have pretty much taken over the ultrasound practice, because, you know, they're kind of seeing those patients live in their clinics. They now have these, you know, small mobile ultrasound machines that they can just carry around with them, or they even have them in every clinic room, and they just put the probe directly on the patient right then and there and just do it. So that's why I don't have as many cases or experience with ultrasound compared to dual energy CT. Does that answer your question? ¿Se escucha? Sí, Yes, sí, I hear you. muchísimas Bueno. gracias. Seguramente en la evaluación con la ecografía utilizarán el modo Doppler color, donde seguramente muchas veces anticipa las lesiones por resonancia magnética, sobre todo las pequeñas erosiones subcondrales. Was that, I didn't understand that question. I'm so sorry. All these medical terms in Spanish. Fue un comentario. Oh, it was a comment. Okay. I see. Okay, it was a comment. Okay, got it. ¿Continuamos con alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, ahí se te escucha. Bueno, acá Marcelo Bordalo le pregunta a la doctora específicamente si ha tenido un caso de falso negativo de gota en la tomografía computada, multislice. Oh, of course. Yeah. I mean, we definitely, with the artifacts that we can see, we've all kind of been victim to overcalling urate deposits when it was truly an artifact. And, you know, we're learning more and more as we go, trying to keep up with the literature as it comes out with different types of artifacts that can occur. One thing that we see a lot is noise artifact. And so we just have to go back to the post-processing unit and have them reprocessed. Sometimes the techs just make mistakes in the post-processing. And so it just takes some phone calls to try and sort that out a lot of times. Thank you. Una pregunta personal le quiero hacer, si usan y le dan importancia al hallazgo en ecografía para diferenciar gota de pseudogota en cuanto a la localización de las calcificaciones en el cartílago articular. ¿Se entendió? So was that mainly an ultrasound question, like how I differentiate gout from CPBD on ultrasound? Exactly. So that, again, I don't have a lot of personal experience with ultrasound in that regard, but I could imagine just based on the way it looks on radiographs, you know, gout is kind of more bulbous within the joint, you know, more kind of rounded like a tophus. Whereas CPBD just kind of layers in a very thin layer right on the surface of that articular cartilage. And so I think they probably are distinguishable on ultrasound in that regard. Okay, okay. We use a lot. Otra pregunta que le quiero hacer es si utilizan alguna secuencia específica para valorar las calcificaciones en los meniscos. Es un tema que a veces a nosotros nos trae problemas en las evaluaciones porque muchas pasan por alto o no las vemos. ¿Cuál es su experiencia? I don't know if I understood that one as much as the other question. So my experience with what my favorite modality is for looking at calcifications, is that the question? Intrameniscal calcification. Oh, intrameniscal calcifications. Exactly. So intrameniscal calcifications. If you use a sequence, specific sequence. Oh, MRI. On MRI? Yes. So I think the best sequence to visualize intrameniscal calcifications on MRI is a gradient echo sequence. We used to use those routinely in our practice when we were looking at knee mainly, and also actually we also used it in shoulder, mainly to kind of evaluate the articular cartilage. But now with our 3T and now our 7T scanner that we have, we really don't need the gradient echo because the resolution is so good. And so we don't use gradient echo. And again, we really don't see them discretely
within the menisci or along the articular cartilage with our routine T1, T2, and proton density sequences. It's only on that gradient echo that I think you can really clearly see them. Thank you. Bueno, Alejandro Rasumov, Cristian Daer, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algún comentario? No, agradecimiento a Hilary, fue muy clara. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo todavía para hacer más preguntas? A ver si en el chat hay alguna otra pregunta. Le hago yo otra pregunta. Con respecto a la gota, ante la sospecha de presentación de una enfermedad de gota, ¿tenés alguna articulación target a la cual vas a estudiar siempre? ¿O es más importante para vos que no podés dejar de evaluar? No, I don't have a particular joint that we have to evaluate in all cases. It's just where the patient hurts the most. And that's really determined by the physician who orders the study. You know, I mean, honestly, most of the studies we do for gout are in the feet. But when we do dual energy CT in the feet, well, we do the radiographs first, of course. And then after the radiographs, if there remains a strong clinical suspicion for gout, we go ahead and transition to doing the dual energy CT, almost always in the foot in most cases, but we usually include the ankle and foot within that dual energy CT within the field of view. I would say the next most common spot is the knee, but certainly lower extremity more frequently than anywhere else. But yeah, I haven't noticed that our clinicians, you know, if they're looking at the knee, for example, they're worried about gout in the knee. They don't necessarily get another dual energy CT of the foot. They don't have to include that at the same time. They'll just do the knee. Okay, thank you. Bueno, yo no tengo más preguntas más que agradecer. Gracias, doctora Hilary. Thank you very much for your participation. Excellent sessions. Muchas gracias. It was a pleasure. Thank you so much for inviting me. Muchas gracias a usted, muchas gracias a los participantes, cerca de 400 participantes estuvieron conectados para ver esta sesión, así que bueno, les agradecemos a ellos también. ¿Sí? How many participants was that? 400 personas. Cerca. 400. 400 people. Wow, 400 that's people. a lot. Okay, great. Well, Thank you. Bye. Muchas gracias, Hilary. Muchas gracias. Un gusto haber compartido. El segundo, hay un intervalo. El segundo módulo comienza a las 11.
Buen día para todos y gracias por estar conectados del otro lado de la pantalla. Vamos a dar comienzo al módulo 2 del curso de la International Skeletal Society del Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes. Esta mesa estará conformada por el presidente, el doctor Carlos Capiel, médico director del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y expresidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, conocida como la FARDIT. Y quien les habla, el secretario Patricio Cortines, especialista en diagnóstico por imágenes musculoesqueléticas de la Sociedad Argentina de Radiología y en Medicina del Deporte. Ambos tendremos el placer de presentar como disertante al doctor Martín Torriani, profesor titular de Radiología en la Escuela de Medicina de Harvard y radiólogo musculoesquelético en el Hospital General de Massachusetts, Boston, que nos hablará de lesiones atléticas en tórax, tema que será dividido en dos partes, tratando en la primera las afecciones del cartílago y costillas, mientras que en la segunda se abordarán las alteraciones musculares. Luego tendremos un breve espacio para realizar preguntas respecto a este tema, para después abordar una tercera disertación del doctor sobre el uso de toxina botulínica en el sistema musculoesquelético y síndrome de la salida torácica. Posteriormente habrá otro breve periodo de tiempo para efectuar preguntas, si es que las hubiere, y que podrán volcar en el chat durante el transcurso de las disertaciones. Sin más, le damos la bienvenida. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Te vemos y escuchamos con atención. Very well. Can you see my screen? Well, I will get started. Thank you very much for the introduction, Patricio, and thank you very much to Marcelo Bordalo and Christian Dar for the hospitality, for inviting me to give this talk. Again, my name is Martin Torriani. I'm from Harvard Medical School and Mass General Hospital. And this talk will be two parts, talking about injuries that are of athletic nature involving the chest wall and certain muscles. There are several challenges in imaging the chest wall. One of them is that it's curved anatomy. So if we have a lesion that involves a rib, for example, it may be difficult to see the entirety of the context of that lesion if we do just simple sagittal or coronal images. It is advantageous if the imaging that we do, be it by MRI or CT, that it obtain planes that are tangential to the lesion, for example, in the rib. That will allow us to see the lesion and some tissue in the front and some tissue in the back of that lesion. I will show you some examples in a few minutes. Another issue is fat suppression, which may be difficult to achieve in a homogeneous way. Therefore, we may need to use some alternative techniques. There is breathing and pulsation artifacts. They may be problematic for us to obtain clean and well-defined images. So some suggestions for imaging of the chest wall for musculoskeletal applications is to have the patient prone, lying over the lesion so as to minimize motion, to use stir pulse sequences that will have a more homogeneous fat suppression, obtain bilateral fields of view that allows you to see both sides so that you can compare a lesion to the normal side. Use quick, rapid pulse sequences such as blade, haste, propeller, and breath-holded images. And if possible, always try to perform these tangential images that I talked about. Regarding CT scanning, the bilateral field of view is usually obtained, and that's beneficial, and thin slices with bone kernels and high resolution are of interest. So with these technical aspects out of the way, we can then talk about some lesions. Let's start with the ribs, the costal cartilage, and the sternum. Rib stress fractures occur in certain athletic activities. And the interesting thing is that ribs are not weight-bearing bones. Therefore, for them to fracture during sports, either it's direct impact or a strong muscular contraction that may cause the fracture. Usually there is a problem with muscle fatigue
in the balance of the rib motion. Therefore, that leads to abnormal stress and stress fracture. There is an important role of the muscle serratus anterior. That muscle originates in the inside aspect of the scapula and its medial aspect, and then radiates towards the ribs to provide several insertions in multiple ribs, typically from the 1st to the 10th rib. The role of the serratus anterior is to move the scapula forward. That's called scapular protraction. That is counterbalanced by scapular retraction by the rhomboid muscles. That balance is very important. And when the scapula is kept in place and the serratus anterior further contracts, it will have a tendency to move the ribs outwards, opening the chest wall. Rib stress fractures occur mostly because of problems with those muscles. Elite rowing is perhaps one of the most common sports in which you have rib stress fractures. It may happen up to 12% of participants and may affect usually upper ribs from the 4th to the 8th ribs. Other sports like golf, swimming, baseball, lacrosse, weightlifting, ballet and gymnastics may cause fractures, but they're not as common as in rowing. And in rowing, there is a very well-defined sequence of motions. And the most important part is this one called the catch, which is where the rower has the knees flexed, the arms extended, and the rows are pointing backwards, entering the water. At that moment, there's an incredible strong vector pushing the arms away from the body, and that engages the scapular retractors to keep the scapula in place. That action will cause a vector force that comes towards the chest wall, and that compresses the chest wall. And you will see that the deformity usually occurs mostly at the middle third, and the serratus anterior will try to open up the chest wall to compensate for that compression. So this motion of compression and decompression, if the serratus undergoes fatigue, will lead to fractures at the middle third of the scapula. On the left, you can see that the most significant electromyographic activity of the serratus anterior occurs at the catch, which is when the arms are pulled away from the body. Here's an example of a college-level rower who had a 4th rib fracture, stress fracture. And you can see at the tangential imaging that I talked about that you can find that fracture and you can see the bone in the front and in the back relative to the fracture itself with surrounding edema on a T2-weighted fat-suppressed pulse sequence. This patient had a lot of pain and was taken off from the team that was supposed to compete in a famous regatta that happens in Boston. This is another rower. Note that the fracture has more of a subacute appearance, and it's more in the posterior aspect of the rib. This patient had begun training more intensely. And after 2 months taken off from the sport, you can see that it looks like it healed, but the patient continued with a lot of pain and developed a myofascial syndrome of pain that lasted even 6 months after. So although the imaging looks like it resolved, the symptoms may still be present, and the patient had to be removed from the sport completely because of this problem. This is from the literature showing you a swimmer that has a fracture in the 3rd rib on the left. You can see again, it's the similar pattern in which we have these areas of edema surrounding an area of fracture. Sometimes the fracture may be visible as a line, maybe it may not be visible, but just the fact that it's related to the sport and that there's surrounding edema is indicative of a fracture. The 1st rib is an interesting rib. It has some anatomic features. Note that if I turn this 3D reconstruction of the rib right there, there's a little promontory.
That promontory is where the anterior scalene muscle attaches. Slightly posterior is where the middle scalene attaches. And along the lateral edge is where the serratus anterior attaches. So you can see that when these muscles contract and when there is some kind of more repetitive and violent contraction of these muscles in sports, you will have a zone of weakness that forms right between these attachments. That zone of weakness has been described by some orthopedists as the Achilles heel of the first rib. It is a zone of weakness in the bone through which the subclavian vessels pass. So when you have a thrower, the thrower has several points of well-defined biomechanical action. And this particular point called the arm cocking, I will show here with my cursor, in which the arm is pulled away from the body. That engages tremendously the serratus anterior, and the peak of electromyographic activity occurs right at that spot. That will lead to fractures in that zone due to the contraction of the muscles that I mentioned that have that zone of weakness. And as you can see here in this case, we have an example of a first rib stress fracture with bone callus forming. This is a 3D reconstruction of the CT of the same patient, and you can see there is the fracture, and right there is that little promontory that I mentioned where the anterior scalene attaches. Usually you will always see these fractures slightly posterior to that bony prominence. This can be seen in several methods, X-rays, potentially nuclear medicine, and other types of 3D reconstructions, and it can be seen in several different activities. There are some forms of dance that are very energetic that were described in 1959 as causing first rib fractures. Basketball, tennis, weightlifting, etc. These fractures heal slowly, and when they undergo non-union, that may affect a professional athlete. It may even cause thoracic outlet syndrome because the bone callus is pushing on the adjacent nerves. So in those cases, sometimes a rib resection is recommended. Now we can talk a little bit about the costal cartilages. Keep in mind that we have the sternocondral junction, we have the costochondral junction, and in between we have the substance of the costal cartilage. Most commonly, costal cartilage injuries, costochondral injuries, will happen in the upper ribs. Usually that is because it is a more immobile portion of the chest wall. And usually what we see are rotational injuries causing this type of lesion. Axial loading from weightlifting also affects that zone, because when a patient is doing weightlifting, the weight is transmitted through the upper extremities to the clavicles and into the sternoclavicular joint. The lower ribs usually are affected by direct blows, hockey, football, rugby, martial arts. It's a different mechanism in general for lower rib costochondral injuries. CT is a very good method to show costal cartilages. As you can see here, we can see very nicely the costal cartilages. We can even see inside the costal cartilage there is a more hypoattenuating area that looks like a marrow cavity within the costal cartilages. In that area, there's a lot of loose connective tissue. There's vessels, macrophages, but it doesn't really have marrow cells. It's just a very vascular portion of the costal cartilage. And that is the explanation why usually when we have these fractures, there's a large hematoma next to the fracture. As you can see in this patient, large hematoma and a fracture through the costal cartilage.
These fractures can be seen on CT, but they can also be seen with ultrasound. If you can place the probe right there, you will probably see a step off on the area of fracture. Here is one patient that jumped from a cliff trying to dive and had an injury to the right upper extremity that extended to this little promontory in the manubrium of the sternum, and also fractured the first costal cartilage, as you can see right there. So that can be seen in multiple planes, and CT shows it very nicely. From the literature on another patient, you can see here MRI showing a similar fracture. And it also has very nice contrast, but you can also notice that there is a lot of artifact surrounding this image because there's motion and pulsation artifact. So CT, in my opinion, would be the first choice to look for these fractures. And then if you cannot find them, move to MRI. Here, another example, 6th left costal cartilage, hematoma right next to the rib fracture, to the costal cartilage fracture. And this patient had been sent to us because the surgeons thought it was a tumor. As you can see, there's enhancement surrounding it and a lot of edema. But we told them to wait a couple of months because we thought this was a fracture. And what they were seeing was not a mass, was just hematoma. And as you can see, 2 months later, it resolved. There's still a little bit of enhancement, but it mostly resolved. And this happened in a patient that was lifting some weights. Occasionally, you will not see a fracture, either on MRI or on CT. Most commonly on MRI. You will only see the edema inside that marrow cavity, let's call it that way. You will see some edema in the tissues surrounding the area of trauma. And that will be all that we will be able to see. And that should be considered either a fracture that's non-displaced or a contusion of the costal cartilage, especially if related to heavy lifting or some trauma, as was the case in this patient. And here is just another example of a similar process occurring right at the junction of the first sternocondral junction. And we can see edema on both sides of the injury. And again, this seems to us to be more a process of a contusion that happens, especially, again, when the patient is doing some kind of activity, like this patient who was lifting 200 pounds as a bench press exercise. Now, here, I just want to make the distinction of what is actually a rib fracture. This is a rib fracture right at the tip of the rib. The arrow is showing a rib fracture, and you see the tangential imaging showing you the fracture is involving the bone. This is not involving the junction nor the costal cartilage. These heal over time. They heal similar to rib fractures, and some pro athletes may require injections of anesthetic around the fracture so they can tolerate this and go back to their sports. Let's talk now about sternoclavicular joint. The sternoclavicular joint has a very strong ligamentous complex that holds the joint in place, mostly along its posterior aspect. Therefore, posterior dislocations are very rare. They require 50% more force on the joint to happen when compared to anterior sternoclavicular dislocations. So for you to move the clavicle posteriorly to the manubrium, you have to put a lot of force into that. And because of that, these are the most dangerous types of sternoclavicular injuries. What happens usually is that the clavicular head may contact important structures like great vessels, airway, and nerves. Therefore, these are typically urgently treated. The way to treat a posterior sternoclavicular dislocation is to clamp the head of the clavicle and pull it outwards while an assistant is pulling the arm away from the body.
If this fails, then the patient must go to surgery for open reduction and internal fixation. So here you have an example of a young man who was playing football, American football, and had a direct blow to the chest. And you can see that the clavicle moved posteriorly, very close to the aortic arch and next to the subclavian artery. This is the 3D reconstruction of that case. So this patient had an attempt to correct the position with that clamping procedure. It failed. Therefore, they had to operate him. And after 3 months, he was had normal range of motion. This is a professional American football player in which there is also a posterior subluxation of the clavicle. Now, I want you to note the difference between these two CT scans on the left. As you can see, the trachea is centered when the patient initially presented. 2 hours later, the patient had a displacement of the trachea to the right. He developed a hematoma in the upper mediastinum because of this trauma. Therefore, he went to surgery and they corrected that. 2 months later, these are the images. You can see the periosteal reaction. And essentially, this patient had to abandon the sport just for at least 1 year for him to be able to recover. This is a hockey player which had a similar impact to the chest, and there's a fracture right at that little promontory in the manubrium of the sternum. And these are usually treated conservatively without any other type of management. And this patient went back to sport 1 month later. And here, just to finalize this initial portion, is manubriosternal injuries in which you see edema forming when there's some kind of trauma. We rarely see fractures or a stable dislocation. What we just see is almost like a contusion occurring at the manubriosternal junction. And usually that is caused by some weight-bearing activity, which was the case in this patient. The cephalic vein runs, and lateral to the interval, you will have the deltoid muscle. Medial, you will have the two portions of the pectoralis major, the clavicular portion and the sternal portion. Note the difference in size of these two portions. That's an important thing we will talk about in a few minutes. The long head of the biceps goes down the bicipital groove, and lateral to it is where we have the insertion of the pectoralis major. The latissimus dorsi attaches along the valley of the biceps tendon groove, and the teres major attaches medially. So as you can see here, the latissimus will need to turn under the teres major to attach at the humerus along the groove. An important note is this square that I'm showing here. Usually that area is not covered by usual MRI of the shoulder. So if you're assessing for these tendons, pectoralis major, latissimus dorsi, and teres major, make sure that your technologist scans more caudal, because usually the MRI of the shoulder will stop at the level of the quadrilateral space where we see the axillary nerve. These attachments, usually when looked at with an axial image, will show two main patterns. One in which you see the pectoralis major blending with the long head of the biceps and attaching to the outer ridge of the bicipital groove. And a second tendon, which will be the combined latissimus and teres major attaching on the medial aspect. This is seen 83% of the time in cadavers. In between, we will have a muscle mass, that is the biceps, the short biceps, and the coracobrachialis muscle. The other pattern that is less common is that you actually see three tendons, three separate tendons. Here is the pectoralis major. It's blended with the long head of the biceps tendon. There we see the combined latissimus dorsi, teres major, and in between, short biceps, coracobrachialis.
So here are a few other examples. There is a long head of the biceps, pectoralis major, blended with the long head of the biceps. Here we see the axillary nerve and the posterior circumflex femoral artery and vein. Here we see the muscle mass that I mentioned, short biceps coracobrachialis. And as we move caudal, we start seeing the beginning of the muscle, of the long head of the muscle, of the biceps muscle, that will blend with the short head right there. And as we go more and more caudal, this muscle mass becomes a single entity, and we reach the area of the axillary region. Another example, there is a passing of the circumflex artery, and we can see the biceps tendon blending with the pectoralis. Here we have the latissimus dorsi and the teres major. This patient then has the three tendons that are visible. Another example, biceps tendon, pec major, and here we have latissimus, and here we have teres major. So staying with the teres major and the latissimus, as I mentioned, keep in mind that the latissimus is a very broad muscle. It needs to turn around the teres major so that it can attach at the humerus. When we look on a sagittal image, we will see a muscle mass of the teres major and a slip of the latissimus dorsi underneath. And as we move laterally, we will see the latissimus dorsi will have a tendency to start coming more anterior to the teres major, anterior, and more anterior until it reaches its attachment. So on images, what you would see is here we have the subscapularis, the teres major. There's the teres major, all sagittal images on T1. And the teres major attaching right there at the white arrow. Latissimus, yellow arrow, coming anterior, 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 and attaching there. In the next slice, it would attach at the groove, at the bicipital groove. So injuries to those muscles usually will present in your typical fashion as myotendinous type injuries, which will show edema surrounding the tendon. So on the top, you see sagittal images showing a typical myotendinous strain pattern. This probably would be a grade 2 type lesion. And the same patient showing the same injury on the axial images in the region of the latissimus. This was a professional baseball player, who is left-handed dominant. The muscles, latissimus dorsi and teres major, they contract as a unit. They have pretty much the same role, which is adduction, internal rotation, and extension. The peak of activity of these muscles on a throwing athlete are typically the arm cocking and arm deceleration in eccentric contraction. And the peak of concentric activity is in the arm acceleration phase. So these two, obviously, we know that eccentric contractions of muscles tend to cause more injuries, and these two parts of the throwing cycle are the most important causing these types of injuries. And avulsions can occur even in these types of injuries and require surgical repair. This is an example of a professional pitcher in baseball showing a intermediate grade myotendinous injury of the more caudal portion of the latissimus dorsi. So you can see this muscle is very large, and you may want to image several parts of the muscle depending on where the patient is showing symptoms. This patient, as you can see on an axial image, has a tremendous asymmetry in the core musculature. And that probably has been developing over many years of this patient playing professionally.
You can see that he's right hand dominant, but his left side has developed muscles in the core way more than on the right side. And these imbalances may lead to problems of overloading the less developed muscle side. And here are some examples. As you can see, these are all very similar of the teres major injury. So here we have a teres major myotendinous injury. It's just a very similar example to what I showed you for the latissimus. Again, this is a thrower, a baseball thrower, but at the college level. And here, a professional baseball player, again, same type of injury. However, here we see fatty infiltration, which indicates that this is more of a chronic injury. This is you could see this as a scar that was formed from prior injury. This patient was being imaged for other purposes, and we found this indicates he had this injury in the past. So in this final part of the talk, I will discuss a few things about the pectoralis major, which is a very peculiar muscle. As I mentioned, it has two portions, clavicular head and the sternal head. The clavicular head is more of a single type structure in which the fibers are all very similar. But the sternal head has several subcomponents. As you can see in these anatomic dissections, there are these several slips that converge to form a tendon that attaches at the humerus. Now, keep in mind that we have two components. We have the clavicular and the sternal. Therefore, they form a bilaminar tendon that attaches at the humerus. These two layers create a lot of confusion when there is a tear to know exactly, is it a full thickness tear or is it a partial thickness tear? Clavicular head forms the more superficial layer, while the sternal head forms the deeper layer. It is thought that these layers connect at the bottom, forming a U-shaped structure. Usually, we see the clavicular and the top segments of the sternal portion forming the anterior layer, and the lower portions of the sternal head forming the deep layer. And because it's bilaminar, you can imagine that there will be tears that involve both layers, only the deep layer, only the superficial layer, part of the deep layer. There's many possibilities here. So we just need to be careful when looking at the images not to underestimate or overestimate a tear. Usually the tears start at the lower segments of the sternal head. That's mostly seen in patients doing bench pressing and that take steroids, anabolic steroids. A very common combination in patients that have pectoralis major tears. And what happens in bench pressing is that as the patient is lowering the weight, their bottom portions disproportionately to the upper portion. And that's why most tears will occur at the bottom segments and then expand cranially. It starts generally at the bottom part of the pectoralis major because of the unequal stretching of fibers. And this is an example from the literature in which this competitor was lowering the weight, the spotters are lowering the weight, and if you pay attention right here, when he cannot balance it, it forms a bulge, and he had a full thickness tear that was confirmed operatively there. As you can see, he's now performing that eccentric contraction. He's stretching the muscle while contracting it. Here it's flat, and when he cannot control the weight, then now you see the bulge forming right there. So this is a live example of what happens when they have these tears. Usually the tear treatment is operative if the tear involves closer to the bone, and it is conservative if the tear involves more towards the body of the muscle. So this depends a little bit on your surgeon. Most of the cases that we see
are in this zone here, the junction, tendon, and close to the insertion or at the insertion. But depending on the surgeon, they may or may not include the myotendinous junction as a surgical candidate. So it varies a lot, and we see a lot of variability on that in our surgeons. Sometimes they will operate them, sometimes they won't. So here are a few examples of these features that I've been talking about. In this patient, is a hockey professional player. The funny thing was that he got injured not by another player, but he got injured by the referee, who was trying to separate the player from fighting with another player. Essentially, what we see here is the deltopectoral interval. There's a cephalic vein, there's the deltoid, and we can see the clavicular and sternal heads. Okay, we can see the hematoma forming there, and the biceps tendon, which appears displaced anteriorly. And here we can see the tendon stump and the two layers, the deep layer and the superficial layer. They are separated by some fluid. And as we move more caudal, we can see that bilaminar appearance with hematoma inside the tendon. And there we can see the tendon stump. In none of these images, we could see the tendon attaching to the bone. So that suggests a full thickness tear of both layers. Here's another example. We have the biceps displaced anteriorly, hematoma surrounding the biceps, and we have a tendon stump that appears amidst that hematoma. Again, another patient that doesn't have any images showing the tendon attaching to the bone. In both of these cases that I showed you, the lack of tendon attaching to bone led us to think this is a full thickness tear. And they were confirmed surgically. And here we have another patient, but we do see some fibers there. This patient surgically was shown to have a partial tear in which 2/3 of the sternal head were torn and retracted, and that the clavicular head was intact. That is very likely part of what we're seeing here. And in this patient who showed this tear, which we thought was complete, instead of being operated, the patient was treated conservatively. This is a professional baseball player. And 2 months later, the patient continued playing and developed a myotendinous injury of the same pectoralis major. And here we have a patient that was skiing and fell, and note the difference in this case. Note where the lesion is occurring. This lesion is occurring very far from the attachment. You can see the tear is involving the body of the muscle. So this is not typically a surgical candidate. Okay? And as I mentioned before, we have this, when we have these large tears of the tendon, of the pectoralis major tendon, we tend to see the biceps being displaced anteriorly. And that was a finding that led us to write a paper on this particular finding, in which it does represent a secondary finding that you can use to infer that there may be a full thickness tear of the pectoralis major. The presence of, particularly about the pectoralis major, keep in mind that most tears involve the lower segments. The examination of the humeral attachment is the perhaps most important part to look and see if there's some kind of avulsion. That automatically means it's a surgical candidate. And usually, in my opinion, the most useful images that you can use for pectoralis major are the axial T2 fat suppressed images. Some suggest using oblique images of the pectoralis major, etc. I don't find those as useful as the axial,
because the priority is looking at the insertion, and the insertion is what's going to determine if the patient is surgical or not, and they are best seen, the insertion is best seen on axial images, usually to fat set. Okay, so that concludes, and again, these are just some take-home points about rib fractures and costochondral fractures. But I am happy to answer any questions, and thanks so much for the invitation and for staying with me during this talk. Thank you. Muy bien, muchas gracias Martín, realmente muy completa y muy correcta tu charla, tus disertaciones. Hay dos preguntas que surgieron del público. La primera es, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos establecer en imágenes hipoecoicas en la valoración ultrasonográfica del cartílago costal en jóvenes? Bueno, si tenemos si hay un step-off en la área, me parece que eso es lo que necesitas para hacer el diagnóstico. No sé si la pregunta era qué debemos hacer con áreas hipoecoicas, ¿es eso? Sí, básicamente está vinculado al diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué deberíamos pensar en esas imágenes hipocogénicas que aparecen en el cartílago del joven? Bueno, me parece que si no hay trauma, ¿sí? No hay nada como un deporte o algo así que causó el problema, ahí el diagnóstico diferencial es complicado porque ahí puede ser cualquier otra cosa. Ahora, si tenemos un trauma en esa área, y ahí tenemos una área como en el slide que mostré, si hay un step-off y un hematoma en esa área, me parece que hay un diagnóstico diferencial muy limitado, que sería de una fractura. Es así que iría a hacerlo. Pero mira, yo no hago ultrasonido para esta sesión, es muy raro, porque los pacientes siempre vienen para hacer el TAC o el MRI, y me parece que ultrasonido sería una forma de mirar de una forma preliminar a esas situaciones así. Perfecto, muy bien. Está nuestro presidente Carlos Capiel, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Carlos. Voy a agregar mientras... ahí está. No se escucha, Carlos. Sí. No. Mientras tanto, quería hacer un comentario en relación a la pregunta. Tener en cuenta también que en pacientes pediátricos no refieren con claridad el antecedente del trauma, ¿no? Para un niño o un adolescente que tiene deportes, va a la escuela y hace todo este tipo de actividades, quizás se golpeó muchas veces y no lo refiere como un trauma, lo toman como algo habitual. Bueno. Perdón, ¿se escucha ahora? Ahora sí. No, simplemente agradecer nuevamente al doctor Martín Torreán y agradecerle las disertaciones, la verdad que muy clara, y la verdad que los conceptos, la verdad que han sido muy claros, así que, bueno, agradecerle y, bueno, esperamos ahora la siguiente disertación, así que muchas gracias, y en lo posible, bueno, simplemente eso. Sí, y veo ahora en el chat que me piden para hacerlo en español, que es muy difícil para mí hacerlo
pero me parece que lo puede hacer la toxina botulínica en español. Ahora, a la audiencia, perdóname si hago errores o si digo cosas en portuñol o español. La puedo intentar hacer la otra charla en español. Y sí, me parece que, no sé si eso es la organización prefiere así. En realidad, si usted no tiene inconveniente, doctor, sería conveniente porque un poco quienes estaban atentos a las charlas estaban pidiendo si podía ser en español. Sí. Si usted Sí, no tiene inconveniente, no hay problema en que haya errores en la forma de expresarse y demás. En eso, sí, quédese tranquilo que para nosotros no va a haber ningún problema. Y bueno, y cualquier problema estamos con Patricio acá para asistirlo. Sí, el inconveniente es para el público. Bueno, no sé cómo... La organización preferimos que hable portuñol, no hay ningún problema. Ok, muy bien. Entonces, ¿debo hacer el share screen? ¿Empiezo? Sí, por favor. Ok, muy bien. Y entonces, para el público, gracias por estar conmigo en la charla inicial. Mi familia es de Buenos Aires, pero yo crecí en los Estados Unidos, Brasil, un poco mitad de mi vida fue en Brasil, mitad fue en Estados Unidos, entonces mi castellano no es el mejor, pero vamos a hacerlo lo que podemos aquí. Entonces, la idea aquí es esta técnica, es una técnica que yo inicié en el Mass General muchos años atrás, del uso de la toxina botulínica para hacer las inyecciones en pacientes que tienen el Thoracic Outlet Syndrome. ¿Okay? La idea es que queremos relajar ciertos músculos que podrían estar causando una compresión en el plexo braquial. ¿Okay? Entonces vamos a usar, aquí vamos a mencionar algunas aplicaciones que se dicen o se llaman como off-label por el FDA. La toxina botulínica es la toxina más potente que conocemos. Hay una dosis muy baja que puede causar la muerte de un humano típico, de un adulto de 70 kilos. Para eso sería necesario 0.09 microgramas de toxina botulínica. Y 1 gramo de toxina botulínica podría matar 1 millón de personas. 7 kilos todos los humanos en el planeta. Y es una toxina muy potente. Pero la toxina botulínica que usamos clínicamente es una cosa muy controlada. La dosis es muy controlada y hay lo que se llaman las unidades. Y una unidad de toxina botulínica es lo que sería suficiente para matar a 50% de una población de no sé cómo decir, un ratón específico en el laboratorio. Es así que dosan la toxina botulínica comercial. Entonces, el típico preparación comercial que usamos es el Botox, que tiene 100 unidades, y un vial que usamos para el Botox es una dosis muy baja. Sería necesario inyectar 20 de esas preparaciones en un paciente, no unidades, 2.000 unidades en un paciente para causar algún daño o algo así. Eso te costaría $11,000. Entonces no es una cosa muy efectiva.
Sí, tenemos aquí varios tipos de toxina botulínica, el tipo A y el tipo B. El tipo A son serotypes, que se llaman. Y el problema es que una unidad del serotype A no es la misma cosa que una unidad de serotype B. Hay una diferencia de 52. Ahí, como ves, una unidad de Botox equals 52 unidades de Mayer-Block. Entonces, eso es un problema, porque ahí si vas a usar en pacientes y mudar de droga, ahí tienes que hacer una conversión, y eso es muy inconveniente. Entonces, recomiendo que usen solo una preparación. La forma que el Botox o la toxina botulínica tiene su acción es basada en cómo funciona el neurotransmission. Entonces, aquí tenemos lo que se llaman las vesículas sinápticas, y hay un complexo proteico que se forma, y ahí tenemos la liberación del neurotransmitter. ¿Ok? Esa es la situación normal. Ahora, cuando tenemos la toxina botulínica, hay un problema con la comunicación entre la vesícula sináptica y la área de release del neurotransmitter. Entonces, no va a transmitir el impulso nervioso. Eso lo que pasa es que tenemos una fibra muscular paralizada. ¿Okay? Eso es muy distinto de lo que ocurre con el tétano, en que la toxina tetánica causa una paralisía rígida. La toxina botulínica causa una paralisía flácida. ¿Okay? Y hay otras actividades, otras acciones que ocurren con la toxina botulínica. No solo la paralisía flácida, pero también un efecto analgésico que ocurre. Y también un efecto autonómico y no colinérgico, por ejemplo, en esas síndromes hipersecretorias, como hyperhidrosis. Hay un uso para la toxina botulínica que no es de paralisía del músculo, es otras acciones del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cómo lo preparamos a la toxina botulínica? Bueno, usamos aquí, usamos la saline, que es preservative free saline, o la salina, no sé si se dice así. Y usamos, le reconstituimos la toxina botulínica poniendo el saline adentro del vial del Botox. ¿Okay? Si miras el Botox no vas a ver nada, que hay un polvo, algo así, y muy sutil. Y eso es la toxina botulínica. Ahí misturamos la reconstituimos con el saline, aquí 2 cc, y ahí usamos una jeringa que se usa para hacer una dosaje de la cantidad que vamos a hacer. Y la idea es que no queremos agitar mucho el vial de Botox, porque eso puede crear un efecto de reducir la potencia de la toxina botulínica. Y típicamente vamos a usar agujas 25G, 22, algo así. ¿Y cuánto de salina ponemos en el vial? Va a depender un poco del tamaño, de la dimensión del músculo que vamos a hacer la inyección. ¿Okay? Entonces, para músculos más grandes vamos a usar 4, 8, 10, algo así, como el músculo del piriformis o así. Para más pequeños como el escaleno, etcétera, pec minor, ahí usamos una cantidad más limitada de dilución.
Ahí hacemos el cálculo y inyectamos. Y la dosaje puede ser decidida basada en, por ejemplo, si tienes una idea del volumen del músculo, ahí puedes hacer una estimativa, o puedes usar la package insert que tiene en el vial. Hay una serie de músculos que con una descripción de la dosaje sugerida, entonces puedes hacerla de esa forma. Por ejemplo, ahí es un screenshot de esta situación en que el package insert sugiere, por ejemplo, flexor carpi ulnaris 12.5 unidades, algo así. Y la forma con que vamos a hacer la inyección puede ser multifocal o unifocal. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una inyección en una parte del músculo y espero que la droga se diffuse por el músculo y ahí podemos tener la acción que queremos. O podemos hacer multifocal, pero eso no es posible en todos los músculos. Por ejemplo, en el esqueleto anterior es una área muy complicada de hacer una inyección, entonces yo solo hago una área de entrada de la aguja. Entonces aquí, por ejemplo, en un músculo que no hay mucha oportunidad de inyectar en múltiples puntos, ahí puedes hacer una inyección un poco más en la profundidad del músculo, otra un poco más en la superficie del músculo. Si vas a hacer una inyección de toxina botulínica en un chico con cerebral palsy, bueno, ahí si tienes un músculo como el cuádriceps, ahí no es tan difícil, puedes hacer esta forma aquí. Inyectar en múltiples partes por la longitud del músculo. Aquí estoy inyectando en múltiples porciones del músculo basada en su profundidad. Y hay algunas contraindicaciones y efectos colaterales. Son raros, muy raros en esas inyecciones que nosotros hacemos para la thoracic outlet syndrome. ¿Okay? Y una cosa que hay con una cierta frecuencia, los pacientes preguntan si hay inmunoresistencia. Si hacemos la inyección múltiples, a veces sí pueden, por ejemplo, desenvolver alguna cosa como anticuerpos, no sé si se dice así, antibodies. Eso es muy raro. Solo ocurrió con preparaciones de Botox pre-1997. Entonces no es una cosa que es una preocupación muy grande. Y no hacemos las inyecciones de Botox en pacientes que tienen miastenia gravis o ALS. Y aquí hay empezando en 2009, hay una advertencia en el package insert del Botox. Perdóname que yo no sé cómo se dice el package insert. Me parece que sería la bula o algo así de la droga, ¿ok? Y que puede ocurrir una muerte por la inyección de Botox. Ahora, eso es obviamente muy raro, no es una cosa que tenemos visto, pero ocurrió. Entonces los abogados o lawyers fuerzan a poner eso en el package insert. Pacientes pueden leer eso, entonces hay que saber que es una cosa que puede ser preguntada. Y hacen muchas preguntas sobre esas infecciones, si se va a doler, si cuando empieza a funcionar, etc. Entonces, hay una chance de que tienen un poco de dolor después de la inyección, pero eso es raro, más o menos 10% de los pacientes. Y para las inyecciones de
de TOS, hay que esperar 1 a 3 semanas para que el efecto se manifieste. ¿Okay? Y puede durar, la duración de la infección es más o menos 3 meses. ¿Okay? Y preguntan muy frecuentemente si puedo inyectarles los leftovers, lo que quedó de la inyección en las rugas o algo así. Obviamente digo que no. Y ahí eso crea unos chistes de mis amigos en el departamento que dicen que me parecía así antes de empezar la clínica de Botox y ahora me parece así. ¿Cómo hacemos las inyecciones? Bueno, escaleno anterior es así, mira. El sternocleidomastoide es el músculo mostrado ahí en naranja, ¿ok? El escaleno es el rojo, ¿ok? El probe del ultrasonido, el transductor, se queda aquí y la aguja entra así de lateral para medial. Con un CAT scan, ¿ok? TAC. Ahí tenemos el sternocleidomastoide, el escaleno anterior, la arteria vertebral, la carótida. ¿Okay? Aquí tenemos la transverse cervical artery. Y esa es una arteria que obviamente no queremos tocar, pero la dirección de la inyección sería más o menos así. ¿Okay? Aquí en ultrasonido, vamos a ver aquí los trunks del brachial plexus. Y aquí está el escaleno anterior. Aquí la aguja. Estoy introduciendo la aguja en el escaleno. Ahí está en el local adecuado. Ahí hacemos la inyección. El volumen de esta inyección es más o menos 0.5 de 1 mililitro. ¿Okay? Ahí va el Botox. Entonces, la idea es que vamos a intentar de relajar este músculo para disminuir su acción o su compresión en los trunks del brachial plexus. ¿Okay? Y el pectoralis minor también es importante porque también está adyacente del brachial plexus. Entonces aquí la idea es poner el transducer aquí y la aguja viene de craneal para caudal y de más o menos de lateral para medial. ¿Okay? Aquí yo uso una aguja más lunga, un itañol ahí. Ahí está una aguja lo que llamamos de 3,5 pulgadas. La aguja que se usa para hacer procedimientos en la columna, ¿okay? Como un epidural, etc. Y ahí entonces el pec minor y a la inyección en el pec minor. Son inyecciones delicadas. Aquí, como ves, tenemos el lung, las arterias, y tenemos que ir a atravesar el pec major, pero son inyecciones muy seguras. Y aquí hay un estudio que fue hecho en Alemania, que hicieron inyecciones de Botox en el lado derecho, en el lado izquierdo, hicieron una inyección de saline para comparar el efecto de la droga en 6 meses, 12 meses. Ahí puedes ver que hay cambios en la apariencia del músculo que no ocurrieron en el lado del saline y que muestra que estos músculos van a atrofiar. ¿Okay? Entonces, si te muestro aquí un caso de un paciente que yo hice 34 inyecciones consecutivas de Botox para tratar el NTOS. Eso fue en 4 años. ¿Okay? Empezó así el escaleno anterior del paciente y 3 años después
ahí está todo atrofiado. En ultrasonido, ahí está el esqueleto, ahí. 18 meses después, mira, no veo nada. Pero yo hacía la infección porque él me dijo que, bueno, mejora su condición. Entonces, hay un efecto analgésico de estas infecciones. Es difícil de remover el placebo effect, pero me parece que hay, sí, de facto, un efecto. Hacemos también estas infecciones para el piriformis. Aquí yo usaba, ahora hago solo una aguja, pero aquí estaba usando 2 agujas para hacer un spread mejor de la droga. Y aquí ahí ves que hay una asimetría después de 8 meses. Ahí, mira, aquí cómo se queda más pequeño ahí el músculo comparado con el lado no inyectado. Entonces, los usos terapéuticos de toxina botulínica son múltiples, pero solo los de espasticidad, distonia, estrabismus, migrañas y wrinkles, que las arrugas, son FDA approved. Todos los otros no son FDA approved, son permitidos como que se llama off-label, que es una droga que es FDA approved, pero usada para otras aplicaciones que las tradicionales, que son estas aquí. Entonces, el problema con eso es que no tenemos mucha ciencia que usar para saber si funciona muy bien. Hay muchos papers y la clínica aquí que yo trabajo, nosotros vemos resultados positivos, pero es una cosa que tenemos más y más pacientes, pero como ves aquí, por ejemplo, en una semana hacemos 22 inyecciones por semana, pero la ciencia no es una cosa muy fuerte a este momento. Entonces hay varios papers que sugieren que hay un efecto positivo. Nosotros hicimos un paper con más de 150 pacientes que mostró que hay un beneficio y es predictivo de la respuesta cirúrgica. Y hay varias aplicaciones, no solo en el piriformis y el TOS, pero también en lateral epicondylitis, infecciones intraarticulares, infecciones periarticulares después de poner en prosthesis y el tratamiento de la plantar fasciitis. Y la más compelling, una de las cosas más benéficas es que tratar a los pacientes con espasticidad de cerebral palsy. Eso también es muy bien hecho con guidance por ultrasonido. Entonces, para encerrar, aquí es una técnica que tal vez yo sería un poco más elocuente si hablas en inglés, pero es una técnica que está ganando mucha atención, es una cosa que hacemos mucho ahora en el Mass General. Y bueno, gracias por la atención y por la paciencia. Y si tienen preguntas, por favor. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle al doctor Martín Torriani por su disertación en español. La verdad que felicitarlo por el español, porque la verdad es excelente y la charla fue muy clara, así que agradecemos el esfuerzo que realizó. Así que bueno, Patricio, si te parece, pasamos a algunas preguntas. Sé que estabas agendado a las preguntas de los oyentes, así que le vamos a hacer algunas preguntas al doctor. Muy bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la disertación, realmente muy correcta, muy completa. La primera pregunta que te quería hacer era si realizás aplicación de toxina botulínica en dolor neuropático local, tipo neuralgia del trigémino, dolor intercostal. ¿Qué experiencia tenés con esa aplicación? Sí, bueno, nosotros no hacemos esas inyecciones. Cuando hay esa cosa más de un nervio
periférico, ahí hacemos cortisona, bupivacaína, lidocaína, etc. Porque me parece que el problema de hacer la toxina botulínica ahí es que la idea de la toxina botulínica es hacer un block en la junción, en the neuromuscular junction. ¿Sí? Y si haces una inyección alrededor del nervio, no vas a hacer ese block. Entonces, me parece que ese es el motivo por qué no se usa mucho para un problema del nervio periférico. Ahora, no digo que no funciona, pero es una cosa que es el racional que no me parece que tiene causado una procura muy grande por ese tipo de tratamiento. Porque ahí la idea cuando hacemos infecciones, por ejemplo, en la columna, selectivas, en un nervio L3, o una cervical, o un nervio periférico, es que la droga, la lidocaína, etcétera, se va a quedar alrededor del nervio y va a causar un block. Pero la toxina botulínica su acción no es así. Entonces, me parece que ese es el motivo que no hacemos mucho de eso. Muy bien. Bueno, esta pregunta va a derivar en una segunda y última por mi parte. Con respecto a la inyección intraneural, no perineural, intraneural de toxina botulínica, hay algún grupo español que lo está empezando a hacer, sobre todo en tratamientos de neuromas en amputados. Sí. ¿Qué opinión te merece? Sí, me parece que ahí, bueno, ahí la idea sería que la droga va a proceder a la junción y en algún punto va a llegar a la área necesaria. No sé cómo, si eso puede causar algún daño a los axonios, pero podría ser, sí, un approach. Hoy la forma que hacemos, como dije, es pensamos en la inyección de toxina botulínica como una inyección intramuscular. Bien. Más lo que una inyección neural o de nervio o algo así. Pero sí, mira, hacen Botox en áreas muy variadas. Entonces, por ejemplo, hacen inyecciones con endoscopios en el esófago, hacen muchas variadas cosas. Entonces, la forma que pienso es que es una cosa muy nascente. Hay un potencial muy grande de lo que puede ser hecho, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, Un gusto, gracias. De nada. Bueno, no sé, Cristian, si querés hacer algún comentario. No hay más preguntas de la audiencia, así que, Cristian. Simplemente para agradecerle a Martín por su dedicación, su esmero, su español, y realmente ha sido, como ustedes han dicho, ha sido muy claro, así que el agradecimiento de tanto de la Federación Argentina como de la Sociedad Argentina de Radiología, junto a Marcelo. No sé si Marcelo, ¿querés aportar algunas palabras? A esta sesión. Nuevamente agradecemos al doctor Martín Torriani por las conferencias y también por el esfuerzo de dar su última conferencia en español. Y bueno, invitar a todos los participantes a continuar con el CADI y sobre todo con el curso internacional de la Skeletal Society of Radiology, así que los invitamos a todos a seguir participando de este evento. Así que muchas gracias a todos por participar y bueno, en nombre de Patricio, también gracias por la invitación a participar como coordinadores en este evento. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Gracias a todos.
Gracias por acompañarnos. En Carestream nos sentimos orgullosos de presentarles el lanzamiento de nuestra nueva sala de rayos X, la DRX Compass. Hablamos de una sala digital nativa que va a permitir que sea un producto escalable a futuro. Es un beneficio importante o una de las características principales del mismo, lo cual va a permitir que el cliente adquiera una configuración básica y conforme vaya teniendo distintas necesidades y ajustes de presupuesto, adquiera opcionales que van desde software, accesorios, detectores extras, el tema de ciertos niveles de motorización en la sala, licencias que van a permitir facilitar el diagnóstico o algún otro de los opcionales que van lanzando nuestra marca como tal, para incorporarlas en el equipo y así maximizar el capital y la inversión a futuro. De igual forma, esta sala incorpora un nivel de motorización que va a permitir mejorar flujos de trabajo al técnico radiólogo y igual reduce los tiempos del paciente en la sala de examen, por lo cual se mejora que la lista de trabajo sea mucho más fluida. Algo importante que le va a beneficiar al administrador del área de imagen es meramente que va a tener un refuerzo en el tema de ciberseguridad, nuestra consola de adquisición, debido a que tiene nuestro software de última generación ImageView, lanzado en RCNA en fechas pasadas, y es un software que va a permitir que se refuerce este tema de ciberseguridad y tengamos la confianza total de que los datos de nuestros pacientes van a estar resguardados de forma adecuada. Al biomédico y al médico del área de imagenología les va a traer como beneficio el control de dosis y mantenimientos a mi paciente. Incorporando el opcional de un medidor DAP, vamos a poder estar monitoreando la dosis recibida por mis pacientes y por el personal ocupacionalmente expuesto en el área. Dentro de los elementos que conforman nuestra solución a la sala de RX Compass, vamos a ver que los distintos componentes de la misma se pueden configurar dependiendo de las necesidades y presupuestos del cliente, que van desde la mesa de rayos X, soporte de pared, soporte del tubo tanto con montaje cielítico como a piso, el generador igual que su capacidad, el tubo de rayos X y su capacidad de disipación de calor, al igual que el tema de bandejas y detectores que podemos incorporar con la sala. Iniciando con la mesa, vamos a encontrar que tenemos dos opciones como tal. Una mesa que es con flotación en 4 vías y una mesa que incorpora tanto flotación en 4 vías como elevación. Es una mesa de perfil bajo que nos va a permitir que la transición de pacientes tanto geriátricos como pediátricos sea mucho más sencilla. Baja a una altura bastante razonable, lo cual va a permitir que pacientes en silla de ruedas de igual forma tengan una transición mucho más dinámica, y en dicha mesa vamos a tener un control tanto de los movimientos de flotación como de elevación en los pedales en la parte inferior de la mesa, al igual que unos controles en la parte superior que permiten el movimiento ya mencionado. Algo importante y que incorporamos con sistema de seguridad en la mesa de rayos X es un botón o que prácticamente activa un seguro de movimientos. Esto para evitar accidentes en los pacientes. Va a permitir que una vez que finalicemos el estudio en mesa con nuestro paciente, si accidentalmente al bajarse de la mesa presiona alguno de los pedales, no se activen los movimientos y no provoque alguna caída o percance con el mismo. Algo importante por mencionar es que nuestra mesa es bastante robusta. Tiene un soporte de 295 kilogramos, lo cual va a permitir que pacientes bastante robustos no tengan limitantes para hacer estudios en esta sala, ¿sí? Algo importante por mencionar también es que las bandejas que vienen incorporadas para la inserción de detectores cuentan con distintos opcionales. Vamos desde bandejas que permiten cargar los detectores internamente. Esto va a permitir que ya no tengamos que hacer el reemplazo de baterías de los mismos, sino que el detector, mientras esté insertado en la bandeja de la mesa, se esté cargando constantemente sin ningún tipo de percance. Otro opcional son las bandejas rotatorias, que nos van a permitir, si tenemos detectores 14 por 17 pulgadas incorporados en la sala de rayos X, ya no existe la necesidad de retirar el detector de la mesa, simplemente se abre la bandeja y se puede rotar para tener la medida que más nos convenga para el tipo de estudio a realizar, evitando sobre todo el tema de caídas de los detectores y mejorando los flujos de trabajo del mismo. De igual forma contamos con lo que es el soporte de pared en la sala de rayos X con distintos opcionales. En la versión más básica vamos a tener únicamente el movimiento vertical de forma manual en el equipo, pero nos permite meramente que llegue a ras de piso y de esta forma no se requiere algún accesorio adicional para hacer los estudios de tobillos, por ejemplo, en nuestros pacientes, evitando así que teniendo un banquito o algún accesorio adicional pueda ocurrir un percance, una caída de nuestro paciente como tal. De igual forma como en la mesa tenemos
las mismas opciones de bandejas incorporadas en el soporte de pared, como son bandejas que permiten la carga del detector internamente, lo cual va a permitir que no tengamos que estar cambiando la batería del mismo, bandejas rotatorias, que simplemente si requerimos estar cambiando de distinta medida al 14 o 17 pulgadas de nuestro detector, simplemente abrimos la bandeja, la rotamos y no hay necesidad de retirar el mismo, lo cual permite que no exista una caída o posible caída del detector o accidente o percance. Eso en cuanto a la versión más básica. En ella misma se pueden incorporar accesorios para el posicionamiento de mi paciente, sobre todo para tomas laterales, por ejemplo de columna, algunos soportes que nos permiten que el paciente se tome de ellos y mantenga una posición erguida sin ningún artefacto por movimiento. Y adicional a esto se puede agregar el nivel de motorización, que era lo que comentábamos y prácticamente una de las características principales de la sala de RX Compass. Podemos agregar que el movimiento vertical sea motorizado y nos va a permitir que sea mucho más fluido. Vamos a ver en unos momentos que agregando ciertos niveles de motorización en los elementos de la sala, cuando funcionan en conjunto tenemos capacidades como lo son el autotracking, el autocentrado o incluso los temas de LLI o estudios de huesos largos. Pasando a los otros elementos que componen la sala de rayos X, contamos por ejemplo con opciones en tubos de rayos X con distintas disipaciones de calor dependiendo los flujos de trabajo y el tipo de estudios que realicemos. Van desde los 300 kHz hasta los 400 kHz como tal. De igual forma, los generadores que van desde los 50 kW en adelante permiten prácticamente tener un grueso que cubra toda la población a nivel mundial sin ningún problema, con distintos niveles de alimentación que van desde los 220 volts, 380, 480, incluso nuestras salas de rayos X con montaje a piso que permiten lo que es alimentación Store Energy o energía almacenada, que incorporan un banco de baterías, permitiendo que las adecuaciones eléctricas se reduzcan de forma considerable. Otro de los elementos importantes que se debe mencionar es el soporte de tubo de rayos X. En esta prácticamente rubro tenemos dos opcionales importantes: el autosoportado a piso, que va a ser el más común, y el cielítico, que es el montaje más premium, pero que de igual forma requiere un espacio mucho más amplio. Iniciando con el autosoportable a piso, vamos a encontrar que tenemos un riel bastante extenso en el piso, donde tenemos nuestra columna y soporte de tubo, y contamos con movimientos longitudinales a lo largo del riel, y contamos de igual forma con un movimiento transversal en la columna de rayos X, al igual lo que es angulación y rotación del tubo como tal. Algo importante por mencionar es que también tenemos el movimiento vertical en la columna, lo cual si lo combinamos con los movimientos de la mesa o el soporte de pared, prácticamente nos permiten cubrir todos los posicionamientos necesarios para los estudios de radiología general, que es a donde va enfocada esta sala de rayos X. Importante mencionar, los opcionales que se pueden agregar en el soporte de tubo a piso son las motorizaciones, que van a ir tanto la motorización vertical como la motorización en la angulación alfa del tubo de rayos X, que nos van a permitir lo que mencionaba, el autotracking. ¿Y cómo funciona esto? Prácticamente si yo agrego la motorización vertical en mi soporte de tubo de rayos X y en el soporte de pared, me permite que el soporte de pared funja como maestro y el soporte del tubo como un esclavo. Si yo estoy manipulando el soporte de pared y lo alineo a cierta altura, el tubo lo va a seguir de forma automática porque es motorizado. Ya el técnico radiólogo no tiene que preocuparse por estar manipulando un elemento y otro elemento y alinearlos. Lo hace el sistema automáticamente. En el caso de la mesa, si tenemos una mesa con elevación, prácticamente si yo disminuyo la altura de la mesa, el tubo se va a ajustar automáticamente para mantener la altura necesaria o la altura inicial que habíamos programado. De igual forma, si yo la elevo, se va a elevar el soporte del tubo de rayos X a la altura adecuada. Eso es como funciona prácticamente el autotracking. Otro de los elementos principales es la estación de adquisición. Meramente esta estación, como lo comenté, incorpora nuestro nuevo software ImageView, un software de última generación que ya va incorporado en plataforma Windows 10, reforzado en ciberseguridad, lo cual garantiza la tranquilidad de nuestros clientes. Esta estación obviamente va detrás de la mampara, prácticamente en el área de control, donde vamos a estar visualizando las imágenes adquiridas en esta estación. Cuenta con un monitor táctil mínimo de 23 pulgadas, lo cual nos permite tener un flujo de trabajo ya sea por medio del teclado y mouse como en la pantalla directamente, lo cual se facilita mucho al técnico radiólogo. Algo importante es que esta plataforma ImageView incorpora un software con menos transiciones de pantalla. ¿Qué quiere decir? Que el tema de capacitaciones en personal del hospital va a ser mucho más sencillo. Meramente el que no tenga menús engorrosos en el mismo
nos permite que sea mucho más dinámica, intuitiva el uso de la interfaz como tal. El software ImageView como tal incorpora distintas licencias opcionales que se van a agregar dependiendo de las necesidades de nuestros clientes y que van a facilitar el diagnóstico en los distintos estudios de radiología general. Prácticamente, como pueden ver, es un producto que se hace un traje a la medida, no solo en hardware sino también en software, donde la solución completa nos permite mejoras de flujo de trabajo, facilidad de uso del equipo, mejora de diagnóstico, reducción de dosis a mi paciente y un control prácticamente de los estudios que vamos a realizar con softwares administrativos y un registro de los mismos. En nuestra sala de RX Compass podemos incorporar los dos modelos de detectores que manejamos actualmente como Carestream. Nuestros detectores Value, que son los Focus, unos detectores inalámbricos de cesio, meramente que nos garantizan alta calidad de imagen y nos permiten en cualquiera de sus dos formatos, ya sea 14 por 17 pulgadas o 17 por 17 pulgadas, obtener imágenes de alta calidad. Hablamos de tecnología de punta con unas baterías de larga duración que nos permiten realizar 585 exposiciones por carga, lo cual al incorporarse las dos baterías o incluso el cargar los detectores en las bandejas nos permite tener flujos de trabajo continuos sin interrupciones. De igual forma mencionar los tiempos para adquisición de imagen. Nosotros, una vez que recibimos la imagen con el detector, en menos de 4 segundos tenemos una previsualización en la estación de adquisición y en la segunda pantalla en el cabezal del tubo, y de igual forma en menos de 12 segundos podemos tener nuestra imagen adquirida de forma completa. ¿Qué nos permite prácticamente estas soluciones Value? Que podemos incorporar un solo detector que se va a estar intercambiando entre la mesa y el soporte de pared como tal, con un movimiento constante, que puede ser en 14 por 17 o 17 por 17 pulgadas, o para una sala con mucho mejor flujo de trabajo o mayor flujo, incorporar dos detectores, uno que quede siempre en mesa y otro segundo en soporte de pared fijos, y nos permitan que los flujos de trabajo sean mucho más acelerados, que no haya necesidad de que el técnico radiólogo tenga que estar cambiando el detector de posición, lo cual facilita el uso del mismo. Hablamos de soluciones que tienen transmisión inalámbrica, por lo cual prácticamente la transmisión de las imágenes es muy rápida y ya podemos previsualizarlas y usar las herramientas del sistema sin ningún conflicto. De igual forma tenemos los detectores de gama alta o los detectores de RX Plus, igual en formato 14 por 17, 17 por 17 pulgadas, o en este caso el detector pediátrico 25 por 30, que nos va a permitir hacer tomas fuera de la mesa en pacientes pediátricos o neonatales sin ningún problema. Algo importante de los detectores de gama alta es que tenemos una protección IP57, lo cual nos garantiza que no ingresa polvo al detector y que el detector tiene una protección en la cual se sumerge 1 metro bajo el agua durante 30 minutos sin que ocurra algún percance. Una de las características principales en cuanto a los opcionales que se pueden incorporar con la sala de RX Compass, agregando ciertos niveles de motorización en la misma, es el auto LLI. Nos va a permitir la adquisición de estudios de huesos largos o columna completa, o los estudios de LLI que conocemos comúnmente, de forma muy automatizada y mucho más sencilla, permitiendo que los estudios duren lo menos posible o lo necesario prácticamente y obtengamos imágenes de alta calidad. ¿Qué va a permitir? Nosotros requerimos el movimiento vertical motorizado en el soporte de pared, de igual forma el movimiento vertical motorizado en el tubo y el movimiento motorizado de la angulación alfa del tubo. ¿Qué nos va a permitir? Que nosotros ya omitamos el artefacto por movimiento que se genera al hacer las tomas de forma manual, en la que el técnico radiólogo tiene que estar haciendo la adquisición en la parte superior, luego en la parte central y luego en la parte inferior. En esas idas y vueltas del técnico radiólogo en la sala de rayos X, obviamente nuestro paciente se puede mover y puede provocar un artefacto, lo cual al momento de que el software quiera hacer las uniones no es funcional. En cambio, con la sala de RX Compass tenemos el auto LLI, que con los niveles de motorización nos permite meramente que fijemos un límite superior, un límite inferior, y de forma automática y sincronizada el soporte de pared y el tubo hagan la secuencia de tomas necesaria, ya sean 3 o incluso hasta 5 tomas, sin ningún problema. Lo hace de forma automática y en tiempos, por ejemplo, en una secuencia de 3 tomas nos permite que se realicen 10 segundos. De igual forma, algo importante es que una vez que se adquiere la imagen, se hace el pegado automático por medio del software ImageView y el técnico radiólogo solamente tiene que hacer un ajuste fino en caso de ser necesario. Él va a tener en la previsualización de la imagen una imagen de larga longitud en la cual ve el pegado de las 3 imágenes o la secuencia de imágenes necesaria, ya sea de miembros inferiores o columna completa, y él solamente puede hacer el ajuste fino y las herramientas básicas que ya mencionamos, como son control de brillo, contraste, latitud, mediciones
y anotaciones. Esto facilita mucho este tipo de estudios y, como lo mencionábamos, con estos niveles de motorización y el tema del autotracking en conjunto con el auto-LLI, nos permite que la sala de RX Compass sea una solución con un diferencial importante que va enfocado a mejorar flujos de trabajo, reducir tiempos en la sala de examen para mi paciente, reducir dosis al mismo y mejorar calidad de imágenes. Eliminación de repetición de tomas. Entonces es una solución ideal, escalable, que en la versión premium ya con el auto LLI nos da prácticamente maximizar la inversión como tal. Un nuevo opcional que se está agregando para nuestra sala de RX Compass es la opción de Smart Room o sala inteligente. Meramente es la incorporación de inteligencia artificial a nuestra sala de rayos X para tener un control del posicionamiento de nuestro paciente para tomas torácicas y de igual forma un control de que los parámetros de exposición sean los adecuados para el mismo. ¿Cuál es la funcionalidad de esta opción? Meramente es incorporar una cámara en el colimador o en el campo de colimación de nuestra sala de rayos X e igual una segunda cámara en el área de examen donde vamos a estar monitoreando el posicionamiento de nuestro paciente en el soporte de pared, ¿sí? Tanto para el tema de que esté en la posición adecuada y de igual forma que no ocurra algún tema de percance o accidente con el mismo. En cuanto ingrese el paciente al área de examen, va a tener una pantalla en la que va a tener las instrucciones para el posicionamiento, para las tomas posterior-anterior torácicas en el soporte de pared, y nuestro técnico radiólogo va a poder estar dando instrucciones de forma remota detrás de la mampara por medio de un intercomunicador para estar ajustando al paciente a la posición ideal, que nos va a permitir guardar la sana distancia y obviamente tener un posicionamiento adecuado del mismo. Algo importante es que en el software ImageView vamos a incorporar en la sección central, que es donde previsualizamos la imagen, una imagen en tiempo real de la cámara que está colocada en el colimador como tal, en donde vamos a estar monitoreando distintos factores como son centrado del paciente, altura de los hombros, posición de las manos, inclinación, el si está o no pegado el tórax al soporte de pared, prácticamente para que el paciente esté en la posición idónea y no se requiere una repetición de estudios como tal. Meramente es un monitoreo en tiempo real en el que el software de inteligencia artificial nos está dando una retro de nuestro paciente. En resumen, como pudieron ver, este es nuestro nuevo lanzamiento 2021, nuestra sala digital de RX Compass, que ya está disponible actualmente.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo al tercer módulo de la jornada de hoy, que va a estar a cargo del doctor Diego Jaramillo. El doctor Diego Jaramillo es radiólogo pediátrico dentro del Departamento de Radiología y director del Servicio de Resonancia Magnética en el Hospital Infantil de Morgan Stanley y profesor de Radiología de la Universidad de Columbia, New York. Tiene mayor experiencia y contribuciones científicas que se encuentran en las áreas de imágenes de trastornos musculoesqueléticos en la infancia y resonancia magnética pediátrica. El doctor va a realizar 3 disertaciones consecutivas y posterior a las mismas daremos lugar a las preguntas. La primera charla es acerca de imágenes en los trastornos articulares pediátricos. Diego. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. Y muchísimas gracias a CADI por la invitación y es un honor estar aquí. Voy a hablar entonces sobre los trastornos articulares pediátricos y basado en 2 cosas. Primero, hablar sobre la inflamación del sinovio en niños en general y luego patologías específicas. Entonces, en este diagrama vamos a encontrar el cartílago epifisiario, el centro secundario de osificación y la metáfisis, y finalmente el sinovio en blanco. Entonces, veamos qué pasa en las diferentes perturbaciones del sinovio. Primero, ¿cómo se ve el sinovio normal? Se ve como un halo pequeño de tejido sinovial alrededor de la cabeza del epífisis en cada caso, y hay una cantidad pequeña de líquido articular, y generalmente el sinovio debe ser menor de 2 milímetros y puede haber algún realce. Cuando pensamos de las enfermedades articulares, tenemos que pensar que es como un diagrama de Venn, en donde hay 3 cosas. Primero, el aumento de la vascularidad y la destrucción articular que se ven también en adultos, pero en niños también esto nos va a permitir, o la hiperemia lleva a una aceleración de la maduración que también vamos a ver en las imágenes. Entonces, un ejemplo de una enfermedad sinovial leve es la sinovitis tóxica, en que la vemos más que todo al ultrasonido. No hay necesidad en realidad de hacer imágenes. A veces acaban estos niños teniendo ultrasonido, pero no es tanto útil, pero se ve un poco líquido debajo del sinovio. Aquí vemos el sinovio, la cápsula, y debajo del sinovio, entre el sinovio y el cuello femoral, encontramos líquido ecoico, y es bilateral en el 25% de los casos. Sinovitis temprana, entonces se va a ver por un pequeño aumento de la vascularidad en el recubrimiento sinovial, y eso nos va a llevar a un aumento del espesor sinovial, y va a haber un poco de realce rápido y en un engrosamiento post-contraste que vamos a ver aquí en las imágenes. A medida que hay sinovitis más progresiva, como vemos en estas imágenes, entonces vamos a ver post-gadolinio que el sinovio completo se realza, pero también miren como en la rótula hay prominencia de los canales vasculares. En los niños no hay una red capilar dentro de la epífisis cartilaginosa, sino que hay unos conductos que contienen los vasos, y esto realza por muchos minutos después de la inyección de gadolinio, y esto se hace más prominente con las artritis y los vemos muy claramente en este caso. Noten también el sinovio engrosado. Entonces son el aumento de los vasos epifisiarios, como les decía, y va a haber entonces aumento del realce sinovial que vemos acá, y un derrame articular grande, como vemos acá.
El ultrasonido también es sumamente útil en estos casos, en este caso mostrándonos el líquido articular y el aumento de la vasculatura al Doppler alrededor del sinovio. Noten el sinovio engrosado en la bolsa suprapatelar. La resonancia del mismo paciente nos muestra de nuevo el sinovio engrosado. A veces el sinovio engrosado puede tener fibrosis cuando la artritis es de larga data, y en las axiales de nuevo vemos un marcado engrosamiento sinovial que se ve también en este paciente que también tenía compromiso de las caderas. Y cuando hay una inflamación a más largo plazo, entonces vamos a tener la hiperemia que nos lleva al aumento de la maduración, llevándonos al aumento del tamaño del centro de osificación secundaria, el engrosamiento sinovial. Y este es un ejemplo, son radiografías de la rodilla en el mismo niño tomadas al tiempo, el lado no comprometido, y compárenlo con el lado comprometido y noten cómo en el lado comprometido las epífisis son más grandes y son más cuadradas. ¿Por qué? Porque la hiperemia lleva a una aceleración de la maduración. En este caso vemos cómo el centro de osificación secundario de la epífisis es mucho más importante en tamaño comparado con el contralateral, y noten también cómo hay aumento de la médula ósea roja y además un gran derrame articular. Ahora, cuando persiste el problema de inflamación sinovial, finalmente se va a invadir el cartílago, pero noten que todavía no hemos visto nada en la epífisis osificada. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un poquito de realce en el sinovio que está invadiendo el cartílago de la epífisis, pero no nos va a llevar todavía al cambios óseos, y los primeros cambios óseos van a ocurrir en la metáfisis, en las inserciones del sinovio en la metáfisis, pero todavía está salvada la epífisis del centro de osificación secundario. Noten aquí estas erosiones metafisiarias, de nuevo es donde se inserta la cápsula en la metáfisis. Y finalmente, cuando ya el proceso está muy avanzado, entonces la destrucción va a ser tan total que va a afectar el centro de osificación secundario. Pero noten que en el momento en que vemos cambios del hueso epifisiario, el compromiso es tan severo que esto ya es un precursor de la anquilosis. O sea que en los niños es muy importante ver cambios en la epífisis porque nos indica una artritis muy severa. Este es un ejemplo de compromiso articular de la epífisis. Vemos las radiografías de ambos puños tomadas al mismo tiempo. Noten que en el lado comprometido hay un aumento del tamaño de la epífisis que también está mucho más cuadrada. Noten que hay también aumento de la osificación de los huesos del carpo. Y en las imágenes post-gadolinio vemos que el sinovio que está hiperémico está invadiendo el centro de osificación secundario del radio distal. Vemos también la destrucción en la imagen de eco por gradiente. Y esta destrucción también se ve aquí en estas imágenes, en donde de nuevo se ha perdido todo el cartílago articular y hay quistes subcondrales. Esto es la anquilosis, que es el punto final de todo el problema articular, pero esto es una cosa que se ve mucho más severo que en los adultos, porque en realidad cuando hay problema de destrucción epifisiaria, ya todo el cartílago está acabado. Hablemos entonces sobre patologías específicas. Entonces, la patología más importante es lo que se llama la artritis juvenil idiopática, que es la enfermedad reumatológica más común de los niños y se define como una artritis que comienza antes de los 16 años
continúa por 6 semanas y compromete una o más articulaciones. Es relativamente frecuente, uno por cada 1000 niños en Norteamérica, y se manifiesta, hay muchas clasificaciones, ahora hay como 7 subtipos, pero sigue siendo útil pensar en la clasificación antigua desde el punto de vista radiológico, que básicamente nos dice que hay enfermedad pausiarticular cuando hay 5 o menos articulaciones comprometidas. Estas son articulaciones grandes como la rodilla o el cuello del pie, también el codo. Puede ser una enfermedad poliarticular o puede ser una enfermedad sistémica. Esta es una enfermedad pausiarticular que en este caso comprometía no solo el puño, sino también una tenosinovitis. Aquí vemos la enfermedad pausiarticular. Este fue un niño que se cayó de un columpio y entonces tenía los cojinetes grasos, que vamos a hablar en el área de trauma. Había un poquito de reacción perióstica, pero los cojinetes grasos estaban desviados porque había una sinovitis que estaba aumentando el espacio articular. Hay periostitis, hay formación de panus y hay erosiones, en este caso en la fosa coronoide, pero que son, como les decía, es un fenómeno más tardío. La sinovitis, cuando es crónica, lleva en las imágenes T2 a un sinovio que es más oscuro que el líquido articular porque contiene bastante fibrosis y de nuevo está engrosado y tiene una irregularidad en su contorno y gran realce después del gadolíneo. También, como les decía, hay tenosinovitis con aumento de la vaina sinovial y hay quistes sinoviales. Estos son los famosos cuerpos en arroz. Los cuerpos en arroz varían de tamaño, son fragmentos del sinovio que se desprenden dentro del sinovio y a veces pueden ser muy pequeños, que estos yo les digo los cuerpos de quinoa, y estos son como cuerpos de risotto, mucho más grandes. Y aquí vemos otros cuerpos de quinoa muy bien, se ven muy bien a las imágenes T2. Aquí vemos en caso de tenosinovitis con realce de las vainas tendinosas, y después de que pasa esto empiezan a afectarse los tendones y lo que va a pasar es que los tendones van a empezar a desarrollar rupturas. En este caso vemos quistes sinoviales. En la rodilla se ve el famoso quiste de Baker. Una cosa que es importante en niños, por ejemplo, cuando yo veo un quiste de Baker, siempre pongo el transductor en la parte suprapatelar para estar seguro que no hay una artritis concomitante. Es decir, siempre que haya un quiste sinovial en un niño, póngase sospechosos porque puede ser una artritis idiopática juvenil. Esta es la madre de todos los quistes sinoviales, en este caso en el bíceps, y noten la comunicación con el tendón del bíceps. Entonces, ahora vamos a hablar de la enfermedad poliarticular, que puede ser simétrica y más generalizada. Esta puede afectar tanto articulaciones grandes como pequeñas, y lo que la caracteriza es que afecta la columna cervical y la articulación temporomandibular. Aquí vemos, por ejemplo, el compromiso de C1, C2. Noten cómo hay sinovitis entre el atlas y el axis, y esto ha llevado a una compresión de la médula. Y noten también, y esto es después de la fusión, pero desde luego es un problema muy severo. Y noten también lo que pasa en la articulación temporomandibular. La sinovitis afecta la placa de crecimiento que está en la periferia del cóndilo mandibular y produce una detención del crecimiento del cóndilo, lo cual produce irregularidad y mucha deformidad.
Ahora, el ultrasonido es de gran valor en los problemas articulares, en este caso mostrando una bursitis retrocalcánea en el cojinete graso de Kager. Nótenlo aquí, aquí está el tendón de Aquiles en C y el calcáneo en A y el calcáneo en C. Entonces, aquí también tenemos una efusión y entesitis que se define como aumento de la vasculatura en la inserción de un tendón al hueso, y en niños no debe haber más de 2 puntitos en el Doppler, y si hay mucho más, entonces esto nos indica entesitis. Aquí vemos efusión y sinovitis, que se ve como aumento de la vasculatura y como aumento del espesor articular. Ahora, la artritis seropositiva es similar a la artritis reumatoidea juvenil, afectando articulaciones pequeñas de la mano. Es poliarticular, produce erosiones, produce edema y, como les decía, muchas de las articulaciones pequeñas, a diferencia de la artritis juvenil idiopática característica, que es de problemas de articulaciones grandes. Ahora, está ese gran grupo de las espondiloartritis seronegativas, que incluyen la espondilitis anquilosante, la artritis psoriática, la artritis relacionada a la enfermedad inflamatoria del intestino, típicamente Crohn, a la artritis reactiva, que se asocia con uretritis, lo que se llamaba el síndrome de Reiter, y un subgrupo pequeño de artritis idiopática juvenil. Estas artritis con frecuencia se asocian de compromiso axial, sobre todo sacroileitis y espondilitis anquilosante. Aquí vemos un caso típico de sacroileitis. Hay mucha discusión sobre si la sacroileitis se debe diagnosticar con gadolinio o no. Muchas de las personas dicen que las imágenes T2 son suficientes. Desde luego el gadolinio aumenta en la incertidumbre, pero la pregunta es si se necesita. En la sacroileitis podemos ver sinovitis y capsulitis y aumento del realce en las inserciones musculares o entesitis. La artritis psoriática tiende a ser asimétrica, pausia articular, muchas veces de miembros inferiores, con aumento del realce en las vainas sinoviales y con dactilitis. La dactilitis es muy típica de la artritis psoriática y es lo que se llama el dedo en salchicha, que es multifactorial y en realidad en parte es por la sinovitis, en parte por la tenosinovitis y a veces por la inflamación de los tejidos blandos. La artritis ligada a la enfermedad inflamatoria del intestino, en este caso vemos un paciente con sacroileitis bilateral, y noten el aumento del realce y el engrosamiento de la pared del sigmoide, y la artritis se ve en el 5% de los pacientes con enfermedad de Crohn, y es en realidad la manifestación extraintestinal más frecuente de la enfermedad inflamatoria del intestino. La artritis monoarticular es un poco diferente porque nos debe hacer pensar en otras causas. Entonces, por ejemplo, artritis séptica es lo más frecuente. Puede ser una artritis tuberculosa o postinfecciosa, como la enfermedad de Lyme. Puede ser una sinovitis pigmentosa billonodular, artritis hemofílica o leucemia, que ya sea mono o poliarticular. Veamos algunos ejemplos. Este paciente tiene unos conglomerados de hemosiderina que se ven a la imagen de eco por gradiente como áreas de baja señal. Y en las imágenes de densidad de protones vemos de nuevo el depósito de hemosiderina, y noten cómo el espesor del cartílago articular se ha reducido marcadamente, y noten también cómo hay aumento del tamaño del centro de osificación secundaria por la hiperemia que ha pasado.
Artritis hemofílica es asimétrica. Uno pensaría que la hemofilia afecta todas las articulaciones, pero en realidad hay solo ciertas articulaciones que se afectan. Y hay dos cosas, hay erosiones subcondrales, como vemos en este caso en las imágenes T2, y depósitos de hemosiderina, que se parecen mucho a la enfermedad pigmentosa billonodular. En este caso vemos un problema severísimo por artritis hemofílica con destrucción del cartílago articular y parece una deformidad en rompecabezas de la epífisis y el domo del astrágalo. Este es entonces hay otra cosa muy similar en niños que se confunde a veces con la sinovitis billonodular y con la artritis hemofílica, y es esto que vemos en una niña de 14 años con hemartrosis atraumática. Pero si vemos un poco, vemos que hay muchísimos vasos venosos aquí con un flebolito. Noten cómo hay un patrón en ramas que se va hacia el músculo, y noten en realidad hay como una conglomeración de venas dentro del sinovio. Entonces esto es lo que se llama la malformación venosa sinovial. A veces se le llama hemangioma sinovial, pero esa no es una nomenclatura adecuada de acuerdo a la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares. Entonces esto es en realidad una malformación venosa porque está presente desde el nacimiento y crece con el paciente. El hemangioma es una enfermedad un poco diferente de acuerdo a esta clasificación. Noten de nuevo, este es otro paciente con típicos niveles líquido-líquido, con flebolitos y aumento del realce después del gadolíneo. A veces el cromo o la osteomielitis multifocal recurrente puede similar la artritis, pero en este caso no hay un compromiso tanto articular, aunque en este caso un poquito acá, pero es más que todo de múltiples áreas de la médula ósea, en este caso el cuello femoral, la tuberosidad isquiática, y esto se puede confundir con articulación. Otra cosa que se confunde a veces con problemas articulares, en este caso vemos a la imagen T1, hay reemplazo de la grasa de la médula por células y una imagen de infarto típico de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces la leucemia puede similar la artritis. Y cuando vemos una artritis monoarticular, yo no sé si en Argentina hay enfermedad de Lyme, pero generalmente produce sinovitis, hay tenosinovitis del popliteo, adenopatía y no hay problemas subcutáneos. Entonces, para recordar, la sinovitis en niños acelera la osificación y la maduración. Las erosiones del cartílago epifisiario preceden a las erosiones óseas, y las erosiones óseas son muy tardías. La artritis idiopática juvenil afecta las articulaciones grandes, y la artritis seronegativa es común en niños. Las malformaciones venosas pueden similar una sinovitis pigmentosa billonodular, y luego la leucemia no se debe olvidar porque también puede parecer una artritis. Muchas gracias. Paso entonces al siguiente. Buenísimo, Diego, muchísimas gracias. Excelente la conferencia. Sí, por favor, pasa si te parece a la siguiente y continuamos. Creo que es osteomielitis en el programa. Así es, sí. Osteomielitis pediátrica. Perfecto. Muy bien. Entonces,
Perdón. Porque aquí ven todo el presente. Sí, arriba tenés Exit Show, si querés para... Sí, aquí. Gracias. Perfecto. ¿Ya está todo bien? Espectacular, Diego, buenísimo. Bueno, entonces vamos a hablar de la osteomielitis, que en realidad es una enfermedad cambiante, y en niños el cuadro clínico generalmente es un problema de niños jóvenes, la mayoría son menores de 5 años y más o menos solo el 30 al 75% tienen hemocultivos positivos, lo cual hace que el obtener pus o de todas maneras un cultivo del tejido afectado sea importante, y esto es algo en los cual la radiología tiene mucho papel. Entonces, ya sea tejidos del hueso o de los tejidos blandos, que se tiene una guianza por imágenes, y la terapia también debe hacerse un debridamiento temprano, y de nuevo, en cuanto a decirle al cirujano qué es lo que se debe debridar, es algo que se hace basado en las imágenes. Ahora, como notamos, este es un niño que tuvo primero tuvo un problema en el puño, tenía una infección superióstica, artritis de la muñeca, pero pronto, como 2 semanas más tarde, presentó problemas pélvicos, y noten que en este caso hay una cantidad de abscesos alrededor de la pelvis, en la adyacente a una infección de la tuberosidad isquiática, y noten cómo el músculo obturador está afectado. Y esta multifocalidad y severidad de los tejidos blandos es lo que estamos viendo como epidemiología cambiante. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en los Estados Unidos ha aumentado casi 3 veces la incidencia de estafilococo adquirido en la comunidad, y el estafilococo resistente a la meticilina es responsable del 30% de las infecciones. Tanto en el estafilococo que sea meticilino resistente como el sensible, hay un problema que es, hay una tendencia muy grande a afectar tejidos extraóseos, y este es un buen ejemplo. Este niño tenía dolor en la rodilla, lo cual empezamos a descubrir porque había una osteomielitis de la tibia proximal con un absceso adyacente, pero nos habían pedido que básicamente hiciéramos imágenes de todo el organismo, pero en realidad porque había dolor en el pecho, y entonces vemos que ¿por qué es el dolor en el pecho? Pues porque la osteomielitis había resultado en una tromboflebitis, que vemos aquí como aumento de la señal de la vena, y había resultado en un tromboembolismo pulmonar. Entonces, una cosa que pasa ahora es que las osteomielitis resultan en el 10% de los casos en tromboflebitis, que antes nunca pasaba. Entonces, esta es osteomielitis y obstrucción, trombosis de las venas profundas. Entonces, ha habido un aumento de la virulencia del estafilococo aureus adquirido en la comunidad, y esto pasa tanto en sensibles como resistentes a la meticilina. Y esto es porque hay lo que se llama los genes del Banton Benil Leucocidin o PBL, que hacen que la enfermedad sea multifocal, que tenga un incremento de los abscesos superiósteos, miositis, tromboflebitis, etcétera. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, en un lactante que tiene osteomielitis del fémur distal, pero noten cómo esta osteomielitis ha resultado en un absceso superióstico muy grande. ¿Cómo sé yo que es superióstico?
porque el periósteo está elevado y vemos que el periósteo viene a unirse con la placa de crecimiento a nivel del pericondrio. Entonces, esto define al absceso subperióstico y vamos a mostrarles muchos ejemplos de esto. Ahora, entonces hay una tendencia a todo ser mucho peor, pero por otro lado, en niños menores de 5 años hay un surgimiento de este otro organismo que se llama Shigella kingei, que es el organismo más frecuente en Europa cuando se hace PCR, y en Estados Unidos cada vez se reconoce más porque cada vez hacemos también más PCR. Se ve generalmente en niños menores de 4 a 5 años. Es muy leve en cuanto a su curso clínico. Generalmente puede producir ya sea compromiso epifisiario, espondilitis o artritis séptica, y responde a los antibióticos. Este es un ejemplo de un compromiso epifisiario. Una cosa que pasa con el compromiso epifisiario en los lactantes es que es muy difícil verlo en las imágenes de resonancia no realzada, porque, por ejemplo, en este caso vemos la imagen T1 muestra médula ósea hematopoyética, un cartílago oscuro. Con las imágenes de Steve vemos que la médula ósea hematopoyética está brillante, pero no vemos mucho más, y el cartílago parece homogéneo a pesar de que hay una cantidad de inflamación de los tejidos adyacentes, pero después del gadolinio vemos que hay una destrucción, hay un verdadero absceso epifisiario que no se veía en las otras imágenes. El absceso epifisiario se extiende a la articulación. De nuevo, sí, se quiere ver enfermedades del cartílago articular que cada vez son más frecuentes gracias al surgimiento de la Shigella kingei. Se debe usar inyecciones por gadolinio, algo que no pasa con las infecciones en adultos, en donde el gadolinio es mucho más opcional, pero en los lactantes siempre usar gadolinio. La otra cosa, esto es un diagrama que nos muestra la incidencia relativa de las osteomielitis en lactantes y en niños pequeños. Y noten que la mayoría de las osteomielitis están en las extremidades inferiores, y una tercera parte de las osteomielitis ocurren alrededor de la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla es el sitio donde hay crecimiento más activo y por lo tanto las áreas más vascularizadas. Y de manera incremental hay múltiples focos de enfermedad por lo que se llama, por el gen PBL que les decía. En el 35 de los casos de osteomielitis hay una historia reciente de trauma, que es algo que antes se pensaba que no tenía ninguna relación, pero parece que el trauma predispone al tejido, al daño del tejido, que favorece la siembra de bacterias. Aquí tenemos entonces la siembra de bacterias en la metáfisis. La metáfisis es un verdadero alvear palas para los estafilococos, porque tiene una cantidad de vasculatura y el flujo sanguíneo es muy lento, y además de eso hay reducida fagocitosis, todo lo cual hace que las enfermedades hematógenas ocurran en las metáfisis y sobre todo la siembra por el estafilococo. Entonces, este es un ejemplo de compromiso metafisiario. De nuevo, noten que las imágenes T1 no son muy útiles en niños menores de 1 año. Aquí sí se ve en el estilo el compromiso metafisiario, pero en las imágenes postgadolinio se ve que hay un verdadero absceso metafisiario. En los huesos planos, en donde debería haber metáfisis en la unión del tejido y el cartílago, donde hay estos asteriscos, existe lo que se llaman los equivalentes metafisiarios, que son uniones condroóseas también altamente vascularizadas y en donde va a existir la infección. En este caso vemos una infección adyacente al cartílago trirradiado muy temprana, muy sutil. En los huesos redondos, los equivalentes metafisiarios ocurren en la periferia del hueso,
como en este caso en el osteomielitis del calcáneo adyacente a la fisis de la tuberosidad calcánea. Y en la epífisis, los equivalentes metafisiarios ocurren en la periferia de la epífisis y por eso esa es una diferencia, una cosa que ayuda, por ejemplo, a diferenciar un condroblastoma que puede ser en cualquier parte de la epífisis, muchas veces central, a diferencia de una osteomielitis epifisiaria que siempre es en la periferia de la epífisis, como vemos aquí pre y postgadolíneo. Del foco adyacente, del foco inicial en la metáfisis, esto va a afectar los tejidos adyacentes. Primero se puede formar un absceso intraóseo, se puede formar un absceso superióstico. Noten cómo he dibujado la extensión superióstica que se limita por el pericondrio. Puede ir a los tejidos blandos, puede ir a la articulación y finalmente a la epífisis. Veamos cada uno de estos. El absceso intraóseo se caracteriza por un centro no realzante rodeado por una periferia realzante y generalmente los abscesos necesitan drenaje si son mayores de 2 centímetros en resonancia magnética. Y el gadolinio es un espejo de la distribución antibiótica. Donde no llega el gadolinio, no van a llegar los antibióticos. Por eso, si hay un área grande que no realza, allí no van a llegar antibióticos y necesita drenaje. El absceso superióstico se sospecha si no hay respuesta a los antibióticos después de 48 horas, generalmente es no realzante y se puede ver limitado por el periósteo hipointenso, como se ve en este caso. Aquí vemos cómo el periósteo, hay un compromiso medular grande y como vemos compromiso subperióstico que de nuevo está limitado por el periósteo que viene a unirse a la fisis en el pericondrio. Esta es una pregunta de un neonato con fiebre. Entonces, ¿el absceso es superióstico o no? Pues vemos que en realidad no. ¿Por qué? Porque no está limitado por el pericondrio. Ustedes ven que hay absceso arriba y abajo de la fisis, por lo cual esto no puede ser superióstico, es un absceso de tejidos blandos. De ahí que vemos en las axiales como el periósteo está violado y el absceso va hacia los tejidos blandos. Entonces, este signo del periósteo que llega a unirse con el pericondrio es sumamente útil en términos de localizar a la articulación. Es lo que yo he llamado la V del pericondrio porque en la unión del periósteo con la corteza se forma una pequeña V como existe en este absceso superiósteo tan grande. Ahora, a veces hay unas goticas de grasa dentro del absceso superióstico y esto es importante porque diferencia, por ejemplo, una osteomielitis de un tumor. Ahora, cuando hay una fractura, debo decir que también se producen pequeñas áreas de grasa dentro de la colección superióstica. Noten incidentalmente que esta médula ósea parece casi como médula ósea infartada y de hecho en muchas de las osteomielitis que se asocian con un absceso superióstico hay una disminución del realce más que un aumento en el realce. ¿Por qué? Porque el absceso superióstico levanta el periósteo y compromete la vasculatura. Entonces aquí, ¿cuáles son las estructuras comprometidas? Vemos que hay un compromiso de la infección. El periósteo está elevando el periósteo, hay compromiso de la articulación y de los músculos adyacentes en el compartimiento anterior. La extensión epifisiaria es muy fácil en los niños menores de 18 meses porque antes de ese tiempo hay unas conexiones directas entre la vasculatura de la metáfisis y la vasculatura de la epífisis, como vemos en este caso de osteomielitis, en donde ha pasado a través de la placa de crecimiento hasta la epífisis no osificada. Entonces, los objetivos de la imagen son primero un diagnóstico temprano, segundo,
contestar si hay infección. Tercero, hay colecciones para drenar. Cuarto, hay complicaciones. Y quinto, puede haber un problema diferente de la osteomielitis. Entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista de imágenes? En un niño con sospecha de osteomielitis, hacemos primero radiografías simples, a pesar de que no van a estar no van a ser diagnósticas casi 7 a 10 días después. Generalmente este edema no es muy diagnóstico. Entonces, los daños como destrucción ósea, como se ve en este astrágalo, son solo presentes de manera tardía, una semana más tarde. Ahora, el ultrasonido cada vez es más útil. En este caso, noten, en este caso se hizo para excluir una artritis séptica, pero noten cómo el cartílago epifisiario, que debe tener esta apariencia como en cielo estrellado, tiene un defecto central en la epífisis distal del fémur, y noten cómo hay un aumento de vasculatura dentro del cartílago epifisiario rodeando el centro de osificación secundaria, que esto se confirmó muy bien en la resonancia magnética. Entonces, la sonografía nos muestra edema de tejidos blandos profundos, abscesos superiósticos, que de nuevo se ven como una colección hipoicoica entre el periósteo, que es ecogénico, y la corteza, que es muy ecogénica, y de nuevo se une en el pericondrio. Aquí vemos con la resonancia sin ninguna ventaja sobre el ultrasonido. Y lo que pasa es que yo diría que si no tenemos resonancia a mano y sospechamos osteomielitis, yo haría una combinación de ecografía como la modalidad principal asociada a scintigrafía ósea. La scintigrafía ósea nos dice que hay un compromiso óseo, pero como les decía antes, con el PBL cada vez el compromiso fundamental es extraóseo. Importante que si se sospecha problemas de la pelvis o de la columna, se haga SPECT. Entonces, en la resonancia debemos hacer imágenes sensitivas al agua por lo menos en 2 planos. Y con preguntas si se debe usar el gadolinio. Definitivamente el gadolinio es útil en los lactantes para diagnosticar condritis infecciosa. Yo creo que en los demás aumenta la certidumbre, esos son los estudios que hemos hecho, aumenta la certidumbre de que hay un absceso, pero no es definitivo en diagnosticar sí o no osteomielitis. En lactantes generalmente hacemos resonancia de cuerpo entero por la presencia frecuente de multifocalidad. Entre otras, es relativamente fácil hacer resonancia de cuerpo entero en los lactantes porque es 1 o 2 estaciones coronales de Stier, entonces es fácil. Pero por encima de los 5 años usamos solo imágenes dedicadas del área de compromiso porque los niños nos pueden decir la historia. En un niño de 1 año no se sabe qué es lo que le duele. Entonces, esto es un ejemplo de un STIR. En este caso vemos en realidad tumores multifocales. Es una paciente con enfermedad metastásica, pero es lo mismo que la osteomielitis multifocal. La difusión, como vemos aquí en difusión axial comparado con las imágenes de densidad de protones y el gadolinio, puede ser útil, pero es un poco confuso en el sentido de que la pus, como se ve en este derrame articular, definitivamente restringe la difusión, pero por otro lado el daño óseo facilita la difusión. Entonces, dependiendo en cómo nos encontremos, podemos encontrar difusión restringida o difusión facilitada. La osteomielitis neonatal es una cosa importante porque primero siempre usamos inyección de gadolinio. Segundo, es importante cuando afecta a los miembros inferiores concentrarse en adoptar posiciones adecuadas. Hay que unir
ambas piernas con vendaje para evitar que se vea una cosa así, porque los lactantes tienden a adoptar una postura en abducción que no se presta para imágenes buenas, mientras que cuando se corrige la posición mala, entonces se pueden ver los abscesos. La otra cosa que es importante es que los niños no tienen, los lactantes no tienen grasa en las extremidades, entonces las imágenes, y ni en la médula ósea, entonces las imágenes con supresión de grasa no añaden nada. Se puede usar fácilmente T1 sin supresión de grasa para ver, por ejemplo, en este caso, un absceso en los tejidos blandos. La columna vertebral, hay como tres tipos: una enfermedad crónica de los discos, una enfermedad vertebral fulminante afectando múltiples huesos y un absceso epidural que se debe diagnosticar con gadolinio. Esta es la condición vertebral, en este caso por fortuna, llevando a un espacio por fuera del espacio intraepidural, más bien se va al tejido paraespinal y no produce problemas neurológicos. La osteomielitis pélvica se ocurre en los equivalentes metafisiarios. Aquí noten un equivalente metafisiario adyacente al cartílago trirradiado, en esta imagen por supresión. Y generalmente la osteomielitis pélvica se caracteriza por un foco de infección pequeño relativo, o sea, aquí vemos el foco de infección relativo al compromiso de tejidos blandos, que es mucho más grande, con absceso en el 55% de los casos. Complicaciones incluyen problemas de crecimiento. En este caso vemos un niño que tuvo una osteomielitis de la metáfisis lateral del fémur. Noten cómo la placa de crecimiento o fisis está preservada en la parte medial, pero está cerrada en la parte lateral. El osteomielitis subaguda se caracteriza por el absceso de Brody, que tiene un centro necrótico, un borde interno bien definido y una esclerosis, un halo de esclerosis. En las imágenes T1 a veces se produce el signo de la penumbra, que es un halo de aumento de señal en la periferia del absceso de Brody. Otra complicación es la osteomielitis crónica, que se caracteriza por secuestros. A veces el secuestro es una parte de tejido óseo necrótico que se puede ver mejor con CT. Puede haber un seno de drenaje hacia la piel. Y una cosa que es importante, si hay aumento de la señal en T2 o del realce, digamos más de un mes más tarde, puede indicar osteomielitis crónica. La osteomielitis crónica se caracteriza por más tendencia a compromiso diapiciario, aumento del espesor de la cortical y anormalidades de las señales de la cortical. A veces las cloacas, cloaca quiere decir alcantarillado en latín, y la cloaca es en realidad un área de drenaje que permite a la infección irse hasta los tejidos blandos, en este caso llevando a un tejido de tejidos blandos. Entonces, esta es una típica cloaca. Si se sospecha osteomielitis crónica, el PET-CT es superior a la resonancia, como se ve en este caso, en que hay un seno de drenaje que se ve mucho más claro con el PET-CT que con el gadolinio. El riesgo de fracturas patológicas se ven cuando hay una zona muy abrupta de distinción entre la médula que no realza y la médula que realza. De nuevo, este es un caso de un gran absceso superióstico con extensión articular. Y finalmente puede haber, sobre todo en la cadera, artritis séptica que produce osteomielitis, ya sea porque se extiende del cuello femoral, que es metafisiario pero interarticular, o por los equivalentes metafisiarios de la pelvis. En la rodilla, generalmente el foco primario de infección es epifisiario cuando lleva a la artritis séptica. Entonces, primero, la osteomielitis se ha vuelto una enfermedad mucho más seria en los niños, ya debido a este
gen de PBL y el aumento de incidencia del el estafilococo meticilino resistente. La quinguela se ve cada vez más frecuente, osteomielitis epifisiaria. El trauma predispone a la infección. Generalmente en los adultos, si el pregadolinio es negativo, no hay necesidad de gadolinio, pero la excepción es las infecciones del cartílago epifisiario, y si hay multifocalidad se debe hacer resonancia de cuerpo entero. La osteomielitis de la columna siempre necesita gadolinio para los abscesos epidurales. La pélvica hay que buscar los equivalentes metafisiarios, y la crónica afecta se ve con PET-CT. Vamos entonces ahora, tomen un respiro mientras entonces vamos por la última, que es fracturas. Entonces aquí vamos a ver las fracturas. ¿Todo el mundo está listo? Estamos listos, Diego. Bueno. Excelente, felicitaciones. Gracias. ¿Sí se ve bien? Se ve perfecto. Okay. Falta ahí como la imagen principal. Sí, porque yo veo. A ver. Bueno, vamos recordando a la audiencia que las preguntas las hacemos al final y el doctor nos va a responder. Yo creo que ya sí va. No, es que como que, entonces yo le digo que pare. Es como que estuviera todavía haciendo el screen share con la osteomielitis por ningún motivo. Voy a cerrar. Bueno. La osteomielitis. A ver si esto nos ayuda. Bueno, en nombre de la Sociedad Argentina de Radiología y la Federación Argentina de Radiología, agradecemos a la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético, a cargo de el representante de Sudamérica, que es Marcelo Bordalo. También ha colaborado Clarisa Canela, y bueno, los speakers, que en esta oportunidad está el doctor Diego Jaramillo. Durante la mañana estuvieron la doctora Hilary Garner y Martín Torriani. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Entonces, vamos a hablar del popurrí de fracturas pediátricas. Importante tener en cuenta que en los niños los huesos se comportan muy diferentes. En este modelo creado por Bob Wilkinson, los huesos son el banano, que se puede a veces doblar antes de quebrarse. El periósteo es la cáscara que mantiene todo en orden, estabilizado. Los ligamentos son como alambres, que son lo más fuerte en los niños menores de 10 años, y que generalmente en niños menores de 10 años no se lesiona, aunque cada vez lo vemos más. Y el dulce de leche es lo más rico, pero lo más frágil es entonces el cartílago de crecimiento o la fisis. Y esto es lo que esta transición entre el cartílago y el hueso en la zona de calcificación provisional es donde ocurren la mayoría de las fracturas. Ahora, una excepción a eso es la metáfisis del radio distal, porque hay cambios óseos en la pubertad, en realidad mediado por un surgimiento en los niveles de estrógeno, tanto en niños como en niñas. Y estos niveles de estrógeno, por más que los niños se sientan muy machos, tienen mucho estrógeno, y este estrógeno les vuelve las corticales porosas y disminuye el espesor de la cortical, lo cual lleva a estas fracturas muy características en donde se dobla la cortical, y voy a hablar más de eso más adelante. Ahora, a veces las fracturas son difíciles de ver en la AP, y noten que en este caso la AP es normal, pero siempre la AP es el peor enemigo, les digo yo a los residentes.
siempre deben mirar a la lateral y en la lateral sigan la corteza dorsal. La corteza dorsal en este caso del cúbito debe ser lisa y en forma de trompeta, mientras que en este caso seguimos la corteza dorsal y hay un doblez. Otro ejemplo, parece normal a pesar de que hay un poco de irregularidad en el cartílago de crecimiento y un poquito de edema, pero noten que si seguimos la corteza dorsal del radio, vamos a encontrar de nuevo un doblez y noten que además en este caso hay un desplazamiento de la epífisis. Entonces siempre sigamos la corteza dorsal del radio. Ahora, en inglés hay este término bucle, que es como un doblez, y entonces se habla de las fracturas en doblez o en fracturas de bucle, y yo no sé cómo les dicen en español, fractura yo no sé, de bucle, pero en todo caso, estas fracturas de doblez solo se deben llamar así si están más... ¿Perdón? ¿En tallo verde? Pero es que tallo verde es en realidad cuando hay un rompimiento en un lado y el otro lado un doblez. Esto es simplemente un poquito como un pequeño doblez de una de las corticales y la otra cortical está bien. O sea, las fracturas del tallo verde ocurren en la parte de distracción, mientras que estas ocurren en la parte de compresión. Entonces, aquí vemos el doblez y generalmente en las emergencias pediátricas, si uno dice que hay una fractura de estas, generalmente simplemente se pone un yeso por 3 semanas, pero resulta que estas fracturas, si son cercanas a la fisis, y estas son las fracturas más comunes en el radio distal en niños, si se acercan a la fisis pueden tener estas extensiones a la fisis. Esto se llama una fractura de Peterson y no es una fractura de Salter-Harris en realidad porque no afecta el plano de la fisis, pero se extiende hacia la fisis. Estas fracturas necesitan 6 semanas de yeso, mientras que una fractura similar a esta, pero más distal, necesita solo 3 semanas de yeso. Esto es una fractura de doblez, en donde se dobla el hueso más que quebrarse. Esto sí sería más como en tallo verde, en donde entonces hay un lado que se fractura y otro lado que no. Pero no les estoy mostrando eso por la fractura, sino porque cuando hay una fractura del cúbito, de la diáfisis del cúbito, los ojos deben salirse del cúbito y mirar a la articulación del codo, buscando la articulación radiocapitelar. En este caso noten que hay una dislocación anterior del radio, la famosa fractura de Montella, que es muy frecuente en niños. Y les digo que la mayoría de las demandas que hay en Estados Unidos en ortopedia pediátrica son por fracturas de Montella que no se detectan, porque se les pasan tanto al ortopedista como al radiólogo. En el codo, las fracturas supracondilias son responsables del 60%, o sea que si no están muy seguros si ven una fractura o no en el codo, o si no están seguros cómo clasificarla, digan supracondilia y tienen el chance más grande de estar bien. Pero las fracturas supracondilias se deben diferenciar de las fracturas condilares laterales, que son las segundas más frecuentes y que tienen una connotación muy diferente. Estos son los otros sitios de fracturas en el codo. Hay sitios de debilidad en el codo. En anaranjado vemos la parte supracondilia, que es un área que vamos a elaborar más tarde. Definitivamente en donde hay menos hueso, donde se puede quebrar el hueso, y el otro que vemos aquí con la flecha y en amarillo es la fisis. Entonces, y el otro sitio donde hay áreas de debilidad es en el epicóndilo medial a la inserción de los tendones flexores y pronadores,
y en el ligamento colateral medial. Aquí vemos un niño que se cayó y lo importante de mirar en estos niños, en este caso no hay fractura, pero miren esta área es la parte supracondilia. Noten que hay un área de disminución del hueso, y eso es porque se juntan la fosa olecraniana con la fosa coronoide, y este es un área de debilidad, casi que estamos mal diseñados ahí, y eso nos lleva a una fractura supracondilia, como vemos en este caso, en donde hay una fractura supracondilia muy leve, pero se puede diagnosticar por los cojinentes grasos. Recuerden que los cojinentes grasos son extrasinoviales, intracapsulares, y el cojinente graso anterior se caracteriza por una configuración en vela, y cuando es anormal, el normal puede ser paralelo al hueso. El cojinente posterior que se ve aquí no se debe ver nunca normalmente, y solo se ve cuando hay una hemartrosis o un derrame articular. Esta es una niña de 5 años que se cayó. Vemos claramente una fractura supracondilia que afecta la parte de esta área de debilidad en el hueso. Se extiende a un lado, no vemos que se extienda bien hacia el otro, pero por definición, siempre que está comprometido esto, asumimos que sea toda la parte supracondilia. Y en la lateral, noten que le afecta esta unión, esta placa leve de hueso que existe entre la fosa coronoidea y la fosa olecraniana, y noten que hay cojinentes grasos positivos. Entonces, la otra cosa que pasa con la fractura supracondilia es que generalmente hay desplazamiento posterior del fragmento distal. ¿Cómo se diagnostica esto? Se hace con la línea línea humeral anterior, que es una línea paralela a la corteza anterior del húmero, y debe bisecar el capitelo. En este caso, una fractura supracondilia, trazamos la línea y se va en la parte anterior del capitelo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una fractura supracondilia, en este caso está sanando, que ha llevado a un desplazamiento posterior del fragmento distal. Otro caso de una fractura supracondilia levemente desplazada, compárelo con uno más desplazada y con una severamente desplazada. La severamente desplazada, es importante tener en cuenta que puede haber un compromiso de la arteria braquial llevando a lo que se llama la contractura de Volkmann por isquemia de los músculos del antebrazo. Ahora, diferenciar la fractura supracondilar de esta otra fractura que puede ser sumamente leve. En este caso no vemos mayor cosa, pero tenemos que tener los ojos abiertos. No vemos mayor cosa acá, pero vemos que el paciente 2 semanas más tarde tiene irregularidad de la metáfisis. ¿Por qué? Porque se nos pasó una fractura lateral condilar que son sumamente sutiles. O sea, si hay un derrame articular y no vemos nada, siempre busquen esta fractura. Ahora, esta fractura parece una fractura muy inocente, pero recuerden que la fractura condilar lateral afecta la metáfisis, se va a lo largo de la metáfisis, pasa el cartílago de crecimiento o fisis y se extiende a la metáfisis no ossificada y con frecuencia hasta a la de articular. Entonces, esta es la fractura condilar lateral. Otro caso un poco más desplazado, en este caso se extiende hacia la epífisis no ossificada, y noten cómo en este caso no se extiende a la parte articular. Esto es lo que se llama un tipo 1. Tipo 2 es una que se extiende a la parte articular, pero no es desplazada, y tipo 3 es desplazada, como se ve en este caso, en que hay una rotación interna del fragmento distal. Ahora, a veces en niños un poquito mayores vemos que hay una caída y no vemos mayor cosa, pero entonces debemos usar esto, el CRITOE, que es
Vemos primero que el capítulo está ossificado, el radio proximal. No hay epicóndilo medial, pero sí hay tróclea. Entonces, si hay epicóndilo interno faltante, pero tróclea, entonces hay que buscar el fragmento, y en este caso hay un fragmento pequeño acá. Este es otro caso similar. De nuevo, el epicóndilo medial está ausente. ¿Por qué? Porque el fragmento está dentro de la articulación, porque hay tróclea presente, pero un epicóndilo medial ausente. ¿Por qué? Porque la articulación, el epicóndilo está dentro de la articulación, lo que se llama el atrapamiento intraarticular del epicóndilo medial. Nótenlo aquí dentro del espacio articular. En este caso no es un diagnóstico tan difícil. Ahora, a veces no se atrapa dentro de la articulación, sino que simplemente se desplaza. Esto es una avulsión por los pronadores y los flexores, y si la separación es mayor de 5 milímetros, necesita cirugía. Lo vemos aquí tanto al CT por 3D como a la resonancia magnética, dos pacientes diferentes. Ahora, si no vemos una fractura obvia y el paciente no tiene una fractura supracondilar leve ni tiene una fractura lateral condilar, miren al radio proximal. El radio proximal generalmente tiene fracturas de Salter-Harris tipo 2, o sea, son fracturas del cuello del radio proximal, a diferencia de los adultos en donde la fractura es de la cabeza del radio. Y esto lleva a relaciones articulares anormales en la parte lateral del codo. Noten incidentalmente el epicóndilo lateral, que generalmente se ve terrible, parece muy separado, etc. El epicóndilo lateral rara vez nos causa problemas. Es muy infrecuente. Yo he visto una o dos fracturas en mi carrera, es muy infrecuente. Esta es la fractura del radio proximal, de nuevo Salter-Harris tipo 2, del cuello del radio proximal. Ahora, esta es una fractura del olecranon que parece muy pequeña, pero noten la resonancia que en realidad es una fractura mucho más significativa. ¿Por qué? Porque la mayoría del olecranon está no osificado, y la fractura en realidad incluye un poquito de hueso, pero mucho más olecranon. Esta es una fractura intraarticular grande. Pasando, entonces fuimos al puño, ahora al codo, y luego ahora al hombro. Lo único que les voy a decir de niños es que los niños a veces pueden tener como trauma del parto una separación epifisiaria que se diagnostica mejor con ultrasonido que con resonancia. Entonces hacemos el ultrasonido muy similar a lo que se hace para la displasia de cadera. Aquí tenemos la corteza de la metáfisis, y noten la epífisis normal. Noten que en el lado afectado está la corteza de la metáfisis, pero no hay epífisis. ¿Por qué? Porque hay una fractura Salter-Harris tipo 1. Hablando de separaciones, esta es una niña que se cayó. Entonces encontramos qué es lo que pasa. A primera vista nada, pero vemos que en realidad la cresta ilíaca está separada en su parte exterior. ¿Por qué? Porque los músculos del abdomen, oblicuos del abdomen y transverso han separado la cresta ilíaca y han producido esa fractura. Es más fácil diagnosticar las fracturas de las otras apófisis, en este caso la espina ilíaca anterior y superior, en caso de la inserción del sartorio. A veces en la espina ilíaca anterior e inferior el recto del fémur. Noten aquí la inserción del sartorio en la avulsión. Ahora, los músculos isquiotibiales también se pueden separar, y en ese caso vemos aquí la separación de la apófisis isquiotibial, que se puede ver en la resonancia como un aumento de la señal de la región isquiotibial. Importante recordar que cuando empiezan a sanar, estas separaciones, estas avulsiones pueden producir proliferación de hueso que puede semejar un osteosarcoma.
Llegamos entonces a las fracturas de Salter-Harris, que se clasifican de 1 a 5, pero importante recordar que hay solo 2 tipos realmente. Las fracturas transversas, que ocurren sin comprometer la placa del crecimiento. La 1 afecta un poquito de hueso, no afecta hueso, la 2 afecta un poquito de hueso, pero en realidad al cartílago de crecimiento le importa un bledo que este hueso esté afectado o no. O sea que estas discusiones sobre si es una Salter-Harris o 1 o 2, es como cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. No tiene mucho sentido, pero lo que sí es muy diferente saber, muy importante saber es si es una 1 o 2 o una 3 o 4, porque las 3 o 4 violan todas las capas de la placa de crecimiento y son intraarticulares, entonces son mucho más severas. Esta es una, a veces, pues cuando las fracturas Salter-Harris no voy a hablar demasiado porque son muy obvias, pero a veces son difíciles de detectar y las encontramos incidentalmente en la resonancia, resonancias que se hacen porque se sospecha una fractura, una ruptura del ligamento cruzado anterior o porque se sospecha un problema de menisco. Este es un niño que se cayó durante un accidente en un trineo y noten que aquí está el periósteo, está elevado, y noten que el pericondrio, que les decía que esta unión pericondrial con la placa de crecimiento es muy estrecha, en este caso está rota, típico de una fractura Salter-Harris. Y en la coronal vemos no solo el edema metafisiario, sino un aumento de la señal de la placa de crecimiento, con relativo a la de la tibia. Ahora, generalmente pensamos que las Salter-Harris tipo 1 y 2 son más benignas que las 3 y 4. Y esto es parcialmente cierto, pero lo que importa más es el hueso específico que está afectado. Y en realidad, si está afectado, por ejemplo, los huesos alrededor de la rodilla, estas Salter-Harris son muy severas, particularmente en el fémur distal. Este es un caso de una fractura obvia Salter-Harris tipo 1, pero 4 años más tarde vemos marcada deformidad. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la fisis. La fisis normalmente debe ser horizontal, en este caso está oblicua. ¿Por qué? Porque hay un puente óseo que está deteniendo el crecimiento. Noten aquí también como la zona de calcificación provisional, que debe ser una línea continua negra, como se ve en la tibia proximal, está interrumpida. Entonces, en el fémur distal, a pesar de que es una Salter-Harris tipo 1, la irregularidad del hueso en la parte central hace que en realidad técnicamente esto sea una fractura de Salter tipo 4 que va a llevar a un compromiso de puente óseo. Entonces, es mucho más dependiente de la localización. Las fracturas alrededor de la rodilla son responsables del 3% de las fracturas de la fisis, pero son responsables del 57% de los puentes óseos, mientras que en la tibia distal del 20% de los puentes óseos. Entonces, mientras que en el radio distal 60% de las fracturas Salter-Harris ocurren ahí, pero rara vez se produce un puente óseo, porque la placa de crecimiento es muy horizontal, no tiene ondulaciones. Ahora, las fracturas 3 y 4, desde luego, son mucho más severas, comprometen la placa de crecimiento y pueden producir problemas severos después. Pasemos entonces ahora a la rótula. Hay esta fractura en que no se ve mayor cosa a los rayos X, pero y ocurre en una ventana entre los 12 y los 14 años, cuando el polo inferior de la fractura de la rótula se está osificando y hay una unión condroósea débil en el polo inferior de la patela, llevando a lo que se llama la fractura en manga patelar. Y esta es una fractura de separación condroósea en la inserción cartilaginosa del tendón rotuliano. La otra cosa que pasa con la rótula, muy frecuente en adolescentes, particularmente en niñas, es que se puede dislocar de manera lateral y esto generalmente lleva tanto a un derrame articular grande como a una lesión osteocondral grande, tanto de la rótula principalmente, pero a veces del fémur. En este caso vemos
cuerpos libres dentro de la articulación, que se lo vemos al CT. ¿De dónde viene el cuerpo libre? Pues viene de la rótula, en donde vemos una gran lesión osteocondral de la rótula. A veces se separan pedazos de cartílago bien grandes. Esta es otra niña con un pedazo faltante de cartílago muy grande, y a otro nivel vemos que está una cosa que parece que sea como una pieza de rompecabezas que se podría voltear y volver a insertar en la rótula, y de hecho a veces se hace. Aquí lo vemos en la coronal. Entonces, la dislocación patelar es debido a la displasia de la tróclea y a la inserción anormal del tendón rotuliano. Produce un daño osteocondral de la rótula, del fémur a veces, y produce una ruptura del ligamento patelofemoral medial, generalmente en niños, más en la inserción en la rótula, y en niños mayores a nivel de la inserción femoral. Este es un paciente que se cayó y tiene, a la EP parece normal, pero obviamente tiene una fractura del tubérculo tibial. Esta fractura es una fractura que también solo ocurre a una edad cuando empieza a cerrarse, cuando se mineraliza totalmente el tubérculo tibial y empieza a cerrarse la placa de crecimiento del tubérculo tibial. Ahora, en niños hay otra fractura particular que sustituye, digamos, la ruptura del ligamento cruzado anterior. Esto es lo que se llama la fractura de la eminencia tibial, que ocurre a la inserción tibial del ligamento cruzado anterior. Aquí vemos el ligamento cruzado anterior que ha producido una avulsión de la eminencia tibial que vemos aquí en la placa simple, y muchas veces se asocia de una ruptura parcial o total del ligamento cruzado anterior. ¿Qué más se asocia con una ruptura del ligamento cruzado anterior? Si vemos un ligamento cruzado anterior, miren generalmente al sitio de inserción del ligamento anterior oblicuo lateral en la tibia proximal, lo que se llama la fractura de Second, que se ve a los rayos X como una pequeña avulsión, pero es una fractura muy importante y hay que tenerla en cuenta. Finalmente, ya cuando se empieza a cerrar la placa de crecimiento, en la tibia encontramos que la tibia medial se comporta como un adulto y en la parte lateral se comporta como un niño. Entonces, si tenemos una fractura, va a ir por la epífisis. No se puede propagar hacia la tibia medial porque esta parte está cerrada, entonces se propaga en la parte lateral. O sea, un plano, dos planos, y luego se extiende a la metáfisis otro plano. Entonces, es la fractura triplanar, sagital en la epífisis, axial en la fisis y coronal en la metáfisis. Y entonces los puntos a recordar son los siguientes. Los sitios de fractura son predecibles porque son sitios de debilidad ósea. La fractura cartilaginosa generalmente es más extensiva, más extensa que la fractura ósea. Y es importante siempre mirar al lateral. La AP siempre es el peor enemigo, sobre todo en el radio distal. Las fracturas del codo son particularmente serias si no se diagnostican, particularmente la fractura de Montella. Muchísimas gracias y ha sido un honor darles charlas, y no sé si tengan preguntas. Cristian. Hola, doctor. Felicitaciones, doctor. La verdad que las clases muy claras, muy elocuentes. Ahora vamos a revisar si tenemos preguntas de la audiencia. Mientras tanto, yo le voy a preguntar, doctor, en relación a las patologías reumáticas en chicos, a ver si en relación a puntualmente la psoriasis, si tiene experiencia, si ha tenido experiencia en el compromiso, ya que ha nombrado tanto al ultrasonido, el compromiso de las uñas. No tengo mucha experiencia haciendo ultrasonido de uñas. Hacemos
muchísimo ultrasonido de tejidos en las manos, de las vainas tendinosas, pero no, es muy interesante. No le puedo decir de las uñas, no he hecho, y me interesaría saber si usted tiene experiencia, porque sí, me parece interesante. En adultos, al menos hacemos ecografía y vemos básicamente el compromiso en pacientes con psoriasis, cuando básicamente se pierde el aspecto trilaminar que tiene la uña en sí. Pero bueno, mi pregunta era a ver si en pacientes pediátricos se lograba ver o si se llegaba a ver el compromiso en este grupo etario, ¿no? Que es distinto obviamente a lo de los adultos y pacientes grandes, ¿no? Sí, en niños generalmente la lesión típica de las manos es la tenosinovitis, lo que se llama el dedo en salchicha en la psoriasis. Y en extremidades inferiores también hay mucha tenosinovitis o sacroileitis en psoriasis. Bien. Y otra pregunta en relación a esta disyuntiva, a ver si se hace el contraste endovenoso en aquellos pacientes con sacroileitis. Muchas veces nosotros trabajamos con los colegas reumatólogos o traumatólogos y piden solamente una secuencia en estiro con supresión grasa. Y la pregunta es en base a si el contraste endovenoso, si se usó en una primera instancia, mi pregunta es, en los controles sucesivos, ¿es necesario? Yo creo que no tanto, y pues hay buenos estudios mostrando que en la sacroileitis en realidad se puede obtener toda la información con imágenes T2, pues estudios pediátricos por lo menos muy bien llevados y con un número grande de pacientes, viendo la diferencia pre y post gadolinio, y no hay gran diferencia. O sea que yo para seguimiento definitivamente no creo que se necesite. El protocolo aquí, que pues porque hacemos un mismo protocolo para niños y adultos, y hay algunos de mis colegas que prefieren tener el gadolinio, entonces lo usamos, y yo debo confesar, así entre nos, que a mí me parece que ayuda, pero la literatura y la evidencia muestran que no es necesario. Perfecto, doctor. Perfecto. Tomás, si querés. Buenísimo, muchísimas gracias. No, quizás una pregunta más operacional, Diego, ahí cuando usted habló sobre las ventajas y el déficit en la sensibilidad de algunos métodos a la hora de hacer el diagnóstico de fracturas que pueden pasar por alto, o las ventajas que tienen unos métodos sobre el otro a la hora de evaluar, por ejemplo, patología inflamatoria o tumoral, ¿tiene la posibilidad donde trabaja de seguir por su cuenta, digo, un ejemplo, paciente que le llega por el lado del consultorio de ecografía, y usted mismo en el momento poder pedir algún corte en particular en ese momento en el resonador? Desde la parte burocrática me refiero, si es que existe esa posibilidad en la dinámica diaria. Yo creo que cuando me muera y vaya al cielo, eso pasará, pero por ahora no, desafortunado. No, los Estados Unidos son súper burocráticos, sobre todo a nivel de salud, porque todo está regulado por los pagos. Entonces, por ejemplo, una resonancia, entonces tiene que recibir aprobación del seguro, entonces, pero yo creo que eso es lo ideal, mejor dicho, lo ideal sería que el radiólogo tenga su control, y en realidad haría un diagnóstico muchísimo más rápido, mucho más dirigido, enfocado, porque tú podrías decir, no, pues yo solo necesito dos cortes aquí con un TAC y una secuencia con la resonancia y ya, y pues empiezo con el ultrasonido, obtengo el 80% de la información, aquí un poquito con esto y un poquito con esto y ya. Pero sí, yo no sé ustedes si tienen también mucha regulación, nosotros es imposible. Tratamos cada vez más de destrabarlo todo eso, porque bueno, nos pasa lo siguiente también, que muchas veces el derivador no sabe cuál es el método más adecuado, Claro. o desconoce que puede llegar a pasar por alto. Acá por lo menos nuestro grupo de trabajo tratamos mucha patología deportiva en niños,
y muchas veces a uno le piden una ecografía para descartar un desgarro y uno ya clínicamente sabe que es una avulsión de la espina ilíaca anterior inferior Claro. o una apofisitis por tracción, que quizás el hallazgo es un poco más sutil, y necesitas una resonancia y con un corte STIR ya tenés la posibilidad de hacer el diagnóstico. Entonces, bueno, vamos cada vez más por eso y por lo menos en el lugar donde nosotros trabajamos tenemos esa posibilidad porque, bueno, estamos coordinados, pero no sucede en todos los lugares, lamentablemente. Creo que el radiólogo es el que más conocimiento sabe sobre las limitaciones y por eso es que le consultaba. Sí, y la otra cosa que a mí me parece es que en resonancia para todas estas patologías, en Estados Unidos por lo menos es todo o nada, o sea, te dan media hora o una hora de resonancia o no te dan nada, y en realidad, si hay una pregunta enfocada, tú podrías resolver el problema en 3 a 5 minutos, es absurdo. Exacto. Bueno, espectacular. Yo de mi parte, Cristian, no tengo más preguntas. No sé si en el chat ha entrado alguna pregunta, creo que no. Simplemente felicitarlo, doctor, porque maravillosas las 3 conferencias y sumamente útiles y prácticas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí. Bueno. El honor ha sido nuestro, así que Diego, Tomás, a toda la audiencia, nuevamente el agradecimiento. Y bueno, tenemos un receso hasta las 16:30 para seguir con el doctor Marcelo Bordalo, que también nos va a deleitar seguramente con 3 charlas, así que solo simplemente es tener estos minutitos de descanso y el agradecimiento hacia ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá nos veamos pronto en persona. Claro. Ojalá que sí. el próximo congreso podamos conocernos personalmente. Exacto, perfecto. Y mil gracias de nuevo. No, por favor, un saludo enorme. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.
Damos el comienzo entonces al módulo 4 del curso de la International Skeletal Society del CADI 2021. Mi nombre es Fabio Bernoco, soy especialista en diagnóstico por imágenes, médico staff del Departamento de Radiología Musculoesquelética del Sanatorio Allende, Córdoba Capital, Argentina, y junto con el doctor Lisandro Ilia, médico especialista en diagnóstico por imágenes y medicina del deporte, jefe de imágenes del Hospital Eril de Escobar y médico de staff del Centro Médico de Eragopián. Ambos tenemos el placer de coordinar este módulo. Dicho módulo consta de 3 exposiciones a cargo del doctor Marcelo Bordalo. Marcelo es radiólogo del Hospital Sirio-Libanés y Hospital de Clínicas de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Pablo. La primera se titula Tumores musculoesqueléticos, cuando estaba equivocado y aprendí. La segunda, biopsias y ablaciones desafiantes, tips. Y la tercera, una presentación de casos interactivos. Recordamos a la audiencia que pueden volcar las preguntas en el chat y serán solventadas en un tiempo oportuno. De esta manera, damos las gracias al doctor Marcelo Bordalo por estar con nosotros. Marcelo, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, Fabio. Saludos, Lisandro. Hoy vení con mi mejor traje a essa situação especial. Vamos a empezar. ¿Puedes ver? Eu vou falar de tumores quando estava certo, equivocado e aprendi. Pero eu vou falar de quando estava equivocado e aprendi. Quando cometemos erros, nos sentimos mal, pero é legítimo sentimento e devemos aprender com nossos erros. ¿Qué es un error en medicina? Es la situación en la que no existe un posible desacuerdo sobre lo que es correcto. En la vida real, hay lugar para diferencias de opinión sobre un diagnóstico. Y un error de interpretación radiológica es la discrepancia en la interpretación que se desvía substancialmente del consenso entre experts. Es inerente al diagnóstico médico. Un error o un retraso en el diagnóstico puede provocar daños al paciente y perder la posibilidad de tratamientos. Es estimado en 3 a 5%. En la imagen es una fuente potencial de errores de diagnóstico. Las causas son problemas técnicos y errores en la interpretación del radiólogo. Los errores del radiólogo se dividen en percepción, 60-80%, onde cuando hay una anomalía importante que el radiólogo simplemente no ve en las imágenes. El error de cognición, vemos la anomalía, pero el significado e importancia no se comprende ni se aprecia correctamente. Este estudio de MDH, radiólogos abdominales, com a segunda leitura de TCs abdominais, estamos em desacordo entre eles em 30%. E desacordo consigo mesmo em 25%. Os tipos de erros de diagnósticos, erros perceptivos e cognitivos. Perceptivos, quando há uma baixa visibilidade da lesão, há fatiga do radiólogo, leituras rápidas, distrações, la satisfacción del primer hallazgo y ocurre en todos los niveles de experiencia y en todos los métodos de imagen. Es un argumento en contra de negligencia, descuido, y es inherente al complejo sistema en que se inserta o radiólogo, nosotros. El error cognitivo, hay falta de conocimiento, falta de información clínica, e é um erro propagado por um colega em um exame anterior, a satisfação do informe. A raw data para ser o correto diagnóstico é a detecção visual, é a percepção. Por exemplo, vemos acá uma lesão na coluna. O reconhecimento de patrões, a memória de trabalho,
o racionamento cognitivo são os erros cognitivos. Falsos positivos também são frequentes. Há também um erro de comunicação. O diagnóstico se realiza corretamente, pero falha a comunicação com o médico solicitante. Devemos comunicar através do informe, seja com impressão, conclusão, opinião, e isso necessita ser documentado. Esse erro ocorre quando o informe não é claro sobre o diagnóstico. E podemos comunicar também através de e-mail, telefone, WhatsApp, esses outros meios. Agora, empecemos os casos quando estava equivocado e aprendi, mais importante. Esse paciente há uma dor dorsal do tobillo depois de um traumatismo, 2 meses. O informe do radiólogo, fratura do cuello do estrago, edema do microtrabeculado da medula óssea e planos adiposos adjacentes, e o aspecto sugere alterações por sobrecarga ou estresse. 2 meses depois, há um controle, uma outra ressonância, e o informe é controle das fraturas do microtrabeculado ósseo. 5 meses depois, havemos outra ressonância, e acá o radiólogo solicita uma tomografia computarizada. E acá vemos uma pequena lesão junto com o edema. Outro caso, masculino, 18 anos, com trauma, mira edema de partes moles acá, e a corteza não é bem mirada acá. E a tomografia se realizou e vemos um osteoma osteoide. Então, quando vemos um edema de medula óssea sem causa aparente e ou em um local atípico, devemos fazer uma tomografia computarizada para procurar uma fractura ou um nido de osteoma osteoide, como este caso acá. O osteoma osteoide é o tumor do radiólogo. E que é aprendido com este erro? Edema de medula óssea sem causa aparente e ou em uma localização atípica, solicitar um ATC. É um erro cognitivo, um sesgo cognitivo influenciado por um informe anterior. A lesão mecânica é mais comum que o tumor e foi influenciado por a história clínica, também história de trauma. E como evitar, no base de sua interpretação no informe anterior, reconhecer a tendência a sobreestimar as lesões mais comuns e comece a ver o exame sem a história médica. Outro caso. Em 2001, na rodilha, uma ressonância da rodilha, temos uma estrutura com elevado sinal, acá, junto ao tracto iliotibial, e o informe informamos como um quiste sinovial cerca do trato iliotibial. 2 anos depois, o paciente vuelve e outra ressonância, vemos acá, a estrutura é mais grande e também o contraste, ela realce uptake pelo gadolinho. E é um sarcoma sinovial. Sarcoma sinovial é o sarcoma que se diagnostica com maior frequência como uma lesão benigna. O TIP, acá, é a lesão quística de localização atípica, sempre em reta contraste. Então, acá, temos um erro cognitivo, um sesgo cognitivo de disponibilidade, que é a tendência a considerar os diagnósticos mais prováveis se les vienen à mente primeiro. Mais comum. Um quiste é mais comum que um tumor. Como evitar? Reconhecer esta tendência de sobreestimar as lesões mais comuns. E que é aprendido, qualquer lesão quística
de localização atípica, devemos injetar contraste para descartar um tumor. Outro caso, vemos acá uma lesão quística com alto elevado, señala um T2, pero um gadolinho, temos um realce periférico ao gadolinho acá. E é um sarcoma sinovial e não um ciste. Devemos sempre ajustar a ventana. Quando ajustamos a ventana, veremos que o sinal não é tão elevado quanto parecia. Outro caso, temos uma lesão esclerótica informado como uma enfermidade de Peyret. A enfermidade de Peyret, sabemos que devemos mirar 3 aspectos: aumento do volume ósseo, aumento da densidade óssea e perda da diferenciação córtico-medular. Este caso, temos aumento de volume ósseo. Compare o ilíaco direito com o esquerdo. O direito é mais grande. Há aumento da densidade óssea, pero não há perda de diferenciação córtico-medular. Conseguimos ver a diferença entre osso medular e a corteza. Essa é uma metástase esclerótica de uma neoplasia de próstata. Que é aprendido nesse caso? Peyret tem 3 critérios radiológicos. Devemos encontrar todos os 3 para dizer Peyret. E temos acá erros cognitivos, falta de conhecimento dos critérios radiológicos de Peyret e um sesgo de cognitivo. Havia visto vários casos de Peyret em uma charla justo antes de ver esse caso. Como evitar estudo, manter-se ao dia, ver tantos casos como seja possível durante a residência. E ao formular uma hipótese, em lugar de simplesmente intentar confirmada, intente refutá-la, refutar esta hipótese. Outro caso. Uma mulher de 58 anos com dolor em la parede anterior do tórax. Vemos acá uma lesão, nódulo arredondado com edema de tecidos blandos. Coronal T2 com saturação de la grasa, a mesma coisa. E o gadolinho mira o realce periférico ao gadolinho, acá. Este caso, o informe diria coleção líquida, hematoma, abscesso, este era o informe. Este paciente foi a cirurgia e, ao final, temos um sarcoma pleomórfico. Que é aprendido? Não há sinal de um quiste on T2. E, no contraste, havemos uma grande coleção, pero pouco edema ao redor. Então, é pouco provável disso ser um abscesso. Com um abscesso, temos grande edema ao redor. Acá temos um erro cognitivo de sesgo de anclagem, a dificuldade para cambiar a primeira impressão diagnóstica. A primeira impressão que teníamos acá era de coleção por causa do contraste do gadolinho e incluso com evidência contrária. Como evitar? Intente refutar o diagnóstico em lugar de simplesmente confirmá-lo. E evite as conjecturas tempranas e reconsidere o diagnóstico à medida que os sintomas empeorem. Outro caso. Acá, uma ressonância do músculo direito para uma lesão muscular. Acá, o disco
hamstrings acá. E 4 anos depois, o paciente vuelve com uma dolor no muslo esquerdo acá. E temos um grande tumor intrafemoral. Volvemos à ressonância há 4 anos e observamos o fêmur direito e esquerdo e vemos uma pequena lesão nodular ao fêmur. Então, essa lesão já existia 4 anos antes. Acá é um erro de percepção. A satisfação do primeiro hallazgo, a lesão do músculo contralateral, que é a resposta à pergunta clínica. Como evitar? Olvídate do primeiro hallazgo e mira o resto do exame como se não hubieras visto nada. Outro caso. Esse paciente há um diagnóstico de um tumor de retroperitônio. Era um teratoma maligno e foi operado. Um mês pós-cirúrgico, o informe falava de tecido fibroso pós-cirúrgico nesta região retroperitoneal. 3 meses pós-cirúrgicos, a mesma coisa, tecido fibroso pós-cirúrgico. 9 meses pós-cirúrgicos, tecido fibroso. E 13 meses pós-cirúrgicos, começou a apresentar dolor no membro inferior esquerdo. O informe da ressonância é uma coleção pequena, provavelmente hemorrágica. O contraste periférico gadolíneo acá. Optamos por aspirar 5 mililitros de líquido hemorrágico, sangue fresco, dessa coleção. Um mês depois, os sintomas vuelven e optaram por aspirar e deixaram na drenagem 5 ml de líquido hemorrágico durante o procedimento e havia um débito diário de 2 a 3 mililitros de líquido, sempre hemorrágico, sempre sangue fresco, durante 10 dias, de onde se retirou o drenaje. Um mês depois da remoção do drenaje, havia a melhoria dos sintomas em membro inferior esquerdo, pero a coleção não desapareceu. E havia muito edema acerca da coleção. 3 meses depois da retirada da drenagem, havia um aumento importante de sintomas e um aumento importante do tamanho da coleção acá. Sempre com o peripheral uptake, realce periférico ao contraste. A impressão diagnóstica é sempre de um hematoma no músculo psoas maior esquerdo. Optamos por realizar, então, uma alcoolização do hematoma. E, a este momento lá, se realizou uma biópsia com o material enviado a culturas e anatomopatológico para ver se havia uma infecção associada. Justo para ver se havia uma infecção associada. E o resultado do anatomopatológico era um sarcoma pleomórfico. Acá havia muitos erros cognitivos, principalmente o sesgo cognitivo, a dificuldade para sair do diagnóstico inicial de coleção, de abscesso, de hemorragia e de hematoma, a influência do informe de outro radiólogo. Um radiólogo influenciava outro radiólogo. Não miramos os exames anteriores. O exame de biópsia, o recorrido da agulha está justo onde apareceu o tumor depois. Provavelmente uma contaminação da via de biópsia. Que aprendi? Mira todos os exames anteriores, todos. Uma coisa importante,
quando puncionamos um hematoma, geralmente há uma dificuldade para puncionar. Puncionamos sangue coagulada. Nesse caso, o hecho de que sempre aspiramos sangue fresco deveria haber sugerido outra etiologia. Em resumo, os errores de juízo ocorrem na prática de uma atividade, que é a atividade da radiologia, que consiste principalmente em equilibrar probabilidades. Não trate o erro como negligência ou descuido, sino como um processo insertado em um sistema complexo em la vida diária do radiólogo. Acá vemos a importância de criar mecanismos para diminuir o erro. Estudar, manter-se atualizado, ver tantos casos como seja possível durante a residência. E mire as esquinas das imagens. Olvide-se do primeiro hallazgo e siga buscando cambios. Não base sua interpretação no informe anterior e o informe deve ser claro e conciso sobre o diagnóstico. Bem, vamos para outra charla. Agora, charla de biópsias e ablações desafiantes. Podemos manter as perguntas para o final, certo? Sí, Doc, de esta charla sí. Ok. E agora vamos falar de biópsias e ablações desafiantes, TIPS. Que são biópsias ósseas complexas? São biópsias com acesso difícil, uma localização difícil, que há uma textura óssea compacta, lesões não identificáveis em la tomografia computadorizada e casos complicados em la prática clínica. Antes da biópsia, é muito importante fazer a planificação da biópsia, a via. Os tumores primários, sabemos que a aguja pode contaminar a via. Então, use agujas coaxiais em casos de tumores primários e utilize o mesmo caminho de uma cirurgia futura. Devemos falar com o cirurgião para conhecer o caminho cirúrgico. Evite as estruturas vasculares e neurais, por supuesto. E acá temos uma biópsia. A via directa é esta, a via perpendicular ao osso ilíaco, pero a via cirúrgica é lejos de la via cirúrgica. A via cirúrgica é anterior. Então, devemos fazer a biópsia em la via quirúrgica. Também devemos planificar a colaboração do paciente. Se há necessidade de anestesia ou não. Acá falamos de anestesia local, sedação e anestesia geral. As anestesias locais, infiltramos o periósteo e utilizamos em casos principalmente de biópsias de lesões líticas. Em Brasil, os pacientes têm umbral muito baixo para o dolor e hacemos muita sedação para lesões profundas, lesões escleróticas e lesões de difícil acesso. Anestesia general, hacemos muito pouco, deixamos para pacientes com comorbilidades, para biópsias e procedimentos da coluna vertebral, biópsias e ablações, porque é a preferência do anestesiólogo, e para procedimentos prolongados. Em la biópsia, temos acá o CT scan e o monitor em la sala. É muito importante. E uma imagem em tempo real, uma fluoroscopia de la tomografia. Acá a aguja dentro do CT scan. E patólogo para fazer a frozen section e
dizer se há material suficiente ou não. Para huesos compactos, podemos utilizar uma agulha com taladro para esses casos. Agora, biópsias complexas. Biópsias de acesso difíceis, em que há uma interposição de estruturas vasculares e neurais. Acá temos uma lesão de C1 à direita, e miramos que a lesão está acá, e há um pequeno trajeto que podemos fazer para regar a lesão. E aqui, os vasos cervicales. E que é isto que hacemos. Então, outro caso, uma lesão de C5, acá. Mira a lesão na imagem axial. Temos os vasos cervicales dos dois lados, a traqueia, as artérias vertebrales, e posterior não é possível também. O que fazer nesse caso? Quando há isto, injetamos contraste para ver os vasos, planificamos o caminho com as estruturas vasculares no caminho e usamos a mão para deslocar as estruturas vasculares do caminho. Introduzimos a agulha com a mão, aún deslocando estruturas vasculares. Reorientamos a agulha se necessário e hacemos a biópsia da lesão. Outro caso, muito parecido, uma lesão de C6, a mesma coisa, com o uso da mão, deslocamos as estruturas vasculares e hacemos a biópsia da lesão. Uma lesão de C2, de odontoide, acá. Para lesões de C1 e C2, considere a biópsia transoral. A biópsia transoral é muito fácil. Acá é o ponto de entrada da agulha, e acá temos a biópsia da lesão de odontoide. Há mucosa e não há nada acá anatomicamente peligroso para fazer a biópsia. Esse caso é um plasmocitoma. Outro caso de C2, acá. Nesse caso, hacemos também uma biópsia transoral e a agulha dentro da lesão. E é um tumor desmoide muito raro na coluna cervical. Outro caso de acesso difícil. Temos uma lesão pré-sacral. Na imagem axial, vemos muitas estruturas, o sacro posteriormente, vasos, intestino, acá. E esse caso, devemos utilizar a imaginação e consideramos fazer um acesso transsacral. Muito fácil e, através da agulha sacral, introduz outra agulha mais fina para acessar a massa de tecidos blandos. Pré-sacral era um neuroma, viejo. Huesos planos, costilhas, externo, crânio. Aqui há uma lesão costal. O trajeto perpendicular mais curto devemos evitar. Devemos fazer um trajeto paralelo à costilla. Assim, temos um fragmento de hueso mais grande e uma maior segurança paralela à superfície do pulmão. E assim, hacemos a biópsia. A mesma coisa, o externo, paralelo, o mais paralelo possível, e ao crânio. Um crânio
a mesma coisa, hacemos a biópsia acá, paralelo à lesão, a cala aqui ao cérebro. O osso compacto é muito duro, é muito difícil fazer desta forma acá. Então, com o osso compacto, podemos utilizar agulha com taladros, é muito fácil fazer com estes taladros. Acá, podemos utilizar taladros específicos para biópsia óssea ou taladros ortopédicos. É a mesma coisa. E lesões não identificáveis em la tomografia. Acá temos uma lesão com hipercaptação no PET-CT e não vemos essa lesão na tomografia normal. Então, devemos utilizar o PET-CT para guiar a biópsia, como acá. Alguns casos complicados na prática clínica, especialmente espondilodiscites. Sabemos que a acurácia da biópsia é 40 a 50%. As coleções de fluidos intradiscales generalmente são estéreis, é nossa experiência, e o objetivo são muestras da placa óssea subcondral, onde há maior quantidade de bactérias. Então, devemos mirar a placa óssea subcondral. É importante fazer um acesso transpedicular e evitar o acesso lateral. Um acesso costovertebral para a coluna torácica é possível também. Acá, no espondilodiscite torácica, e acá hacemos um trajeto costovertebral, é o mais seguro em la coluna torácica. E acá, o disco e a placa óssea subcondral. E retiramos um pedaço. Outro caso, a mesma coisa, de acesso costovertebral, e retiramos um pedacito da lâmina óssea subcondral. Um caso masculino, 52 anos, linfoma prévio, 2 meses com dolor em la coluna, e temos acá a ressonância, é uma ressonância sugestiva de espondilodiscite. E o médico ha solicitado uma biópsia para confirmar a espondilodiscite, provavelmente tuberculose. Esse caso, acá, fizemos acesso lateral, acá, para ligar a la lâmina óssea subcondral. Então, retiramos o pedaço da lâmina óssea subcondral, o diagnóstico era tuberculose mesmo, pero se miramos acá, o psoas do lado esquerdo, o psoas do lado direito, é muito mais grande. E clinicamente, durante a anestesia geral, o paciente começou a reaccionar ao dolor e a apresentar inestabilidade hemodinâmica. Foi feita uma angiografia realizada 2 horas depois da biópsia e havia uma lesão arterial que foi embolizada com mola. E o paciente havia uma boa evolução. Então, evitar sempre o trajeto lateral por causa dos vasos vertebrales. O resumo de biópsia: planificação. Tenha em conta uma possível via quirúrgica, use a mesma em la biópsia, evite as estruturas vasculares e neurais, e para biópsias de C1 e C2, considere o acesso transoral. Para ossos planos, o mais paralelo possível ao osso. Para ossos compactos, utilize taladros e utilize ressonância e PET-CT para guiar a biópsia. Para espondilodiscites, devemos
hacer la biopsia de la placa ósea subcondral y siempre evitar la vía lateral para acceder al cuerpo vertebral. Agora vamos falar de ablações tumorales. O principal objetivo das ablações tumorales são destruição celular por temperaturas extremas. Seja por calor, a radioablação, seja pelo frio, a crioablação. A radioablação funciona como um circuito elétrico, por exemplo, uma bateria e uma lâmpada, onde a bateria é o gerador de radiofrequência, o probe, e a lâmpada é o tecido para a ablação. Algumas temperaturas que devemos conhecer, temperaturas abaixo de 50 graus Celsius, temos a homeostasis celular. Entre 50 e 60 graus, a destruição de proteínas, e entre 60 e 100 graus, a necrose de coagulação. E acima de 100 graus, temos a carbonização de tecidos. O objetivo durante a ablação, durante a radioablação, é manter a temperatura entre 60 e 100 graus para conseguirmos a necrose de coagulação. Para quem gosta de um bueno churrasco argentino, sabemos que para obter essa maravilhosa pedaço de carne, temos uma potência máxima com pouco tempo. E para obter essa carne que não é muito boa, uma potência baixa num largo tempo. E para a ablação é esse o raciocínio. Devemos cozinhar o tecido de forma uniforme. Então, devemos ter uma potência baixa por um largo tempo. La crioablação, temos o gás argônio, que circula hasta a máquina de crioterapia. Esta descomprime o gás e esse gás circula até a criosonda, criando a bola de hielo ao redor da criosonda. Mira acá o congelamento da sonda, a bola de hielo acá. As vantagens da crioablação em relação à radioablação são, primeiro, podemos ver a bola de hielo, seja uma tomografia computadorizada, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética. Esta é a bola de hielo e sabemos perfeitamente o que está sendo falado. Acá temos um tumor desmoide e uma ablação, temos guiada para ressonância, temos acá a bola de hielo. E outra vantagem é podemos fazer grandes volumes de ablações com a crioablação. E outra vantagem que é muito importante, em geral, temos menos dolor em la crioablação que la radioablação. Acá um caso, paciente do sexo masculino, 17 anos, atleta de judo, com dolor no tobilho. Acá, a ressonância, a tomografia computadorizada, mira o osteoma osteoide posteriormente acá a la tibia. Este paciente foi hecho uma resecção quirúrgica, pero o paciente permanece com dolor após a cirurgia. Após a cirurgia, mira o trajeto, a via da cirurgia, pero o osteoma osteoide está lesgo do trajeto de cirurgia. E é muito difícil de mirar esses casos durante a cirurgia. E fizemos a radioablação, tecnicamente é muito fácil, e acá, guiada por CT, acá a radioablação do caso, e o paciente 15 dias depois, sem dolor alguma. Podemos fazer a radioablação da coluna também, acá uma radioablação do osteoma osteoide. É muito importante para ablações da coluna lembrarmos não olvidar das lesões gerais,
El rango de seguridad para temperatura neural es entre 10 y 44 grados Celsius. 10 grados Celsius es el mínimo para crioablación y 44 grados Celsius es el máximo para radioablación. Y debemos hacer estas radioablações com monitorização térmica e refrigeração com soro. Então, injetamos soro glicosado acá, espaço epidural, e hacemos a radioablação do tumor. Podemos fazer a crioablação de neuromas de Morton, há reportado em la literatura alguns casos, demonstraram alívio completo do dolor em 77% dos casos. Lembrando, não olvides que não há necessidade de hospitalização, utilizamos anestesia local e 15 minutos de procedimento. Acá é uma crioablação guiada por ressonância. Mire a bola de hielo acá e a imagem coronal também. Para metástases ósseas, podemos ter dois objetivos, curativos e paliativos. Para reduzir a dor e controle da dor metastática, podemos fazer a radioablação ou a crioablação. Este é um caso com compressão medular sem déficit neurológico, acá a metástase com compressão medular. Para estes casos, podemos fazer uma radioablação. Então, primeiramente, injetamos um líquido epidural para proteção do saco dural e depois hacemos a radioablação do tumor. E depois injetamos cimento, pois há uma fragilidade óssea e para evitar uma fratura. Esse é um outro caso, masculino, 38 anos, com essa lesão e fratura do húmero proximal, hipercaptação no PET, e é um plasmocitoma. Foi hecho uma fixação cirúrgica por causa da fratura e feito radioterapia. Depois da radioterapia foi hecho um outro PET-CT e havia uma grande captação ao radiofármaco. Não respondeu à radioterapia. O que ia ser agora? As duas opções, ressecção humeral e endopróteses e ablação térmica. Pero havia poucos casos em la literatura. Optamos por fazer a ablação térmica e depois o paciente uma quimioterapia. Optamos pela crioablação a causa das placas e tornillos que contraindicam a realização da radioablação por conta do circuito elétrico. E fizemos a crioablação, era um grande volume de ablação. Acá, mire a bola de hielo, há uma grande margem para tecidos blandos ao redor. Esse é o PET pré-ablação, este é o PET imediatamente depois da crioablação. E foi hecho um outro PET um mês depois da crioablação, também zero captação. Resumen da ablação óssea: as ablações térmicas são técnicas prometedoras no tratamento do dolor e no controle local dos tumores. É necessário um equipo multidisciplinário, cirurgião, oncologista, radioterapeuta e o radiólogo. E é muito importante o uso de proteção térmica para evitar complicações, especialmente em las ablações da coluna. Esse é o equipo de Estrasburgo, tem uma experiência muito grande em ablações musculoesqueléticas
E agradeço muito a técnica que aprendi acá. Bueno, agora uma pausa para começar a sessão interactiva de tumores. Vamos ver os casos interativos. Caso 1. 66 anos, masculino, mire as imagens na TC, sim e com contraste e a reconstrução 3D. La ressonância magnética, T1, T2, com saturação de la grasa, e T2 e T1 pós-contraste, pós-gadolinho, acá. Mire o sinal a um T1, sinal a um T2 e o comportamento ao contraste. A primeira pergunta é: qual é sua principal hipótese diagnósticas? Liposarcoma, tumor desmoide, hemangioma ou hibernoma? Que pensas? Diez segundos más y pasamos la respuesta. É importante mirar acá o sinal a um T1 e um T2 e também o aspecto na tomografia. ¿Tenemos la respuesta? Ya tenemos la respuesta. Por 43% está el liposarcoma primero, en segundo término con un 14% el tumor desmoide y el tercer puesto, el segundo puesto lo comparte el tercer y cuarto puesto con 21 y el último lugar es 14% tumor desmoide. Ok, muy bueno. Miraron el sinal de la grasa on T1, muy bueno. Ese es un caso de hibernoma, un caso típico de hibernoma. ¿Qué es un hibernoma? Es un tumor benigno de grasa parda. Es común en animales hibernantes, fetos y recién nacidos. Pero el tumor puede ocurrir en cualquier edad. La principal característica es grasa pardo y vasos en la anatomía patológica. Es eso que vamos a procurar en los métodos de imagen. Observamos acá un otro caso, vemos que hay una hipoatenuación, pero es diferente de la atenuación de la grasa subcutánea. Y hay también vasos. En la resonancia magnética, la misma cosa, un T1, vemos que hay hipersinal un T1, pero no es tan elevado como el sinal de la grasa subcutánea, es un sinal menos elevado, es la característica de la grasa parda. Y hay también los vasos dentro del hibernoma. Otro caso, la TC, la misma cosa, hipoatenuación, pero es diferente, hay una atenuación más grande que la atenuación de la grasa subcutánea.
ONT1 es la misma cosa, hiperseñal ONT1, pero es diferente, es un señal menos grande que el señal de la grasa subcutánea y puede realzar el contraste pós-contraste y tenemos acá vasos dentro del tumor. Es posible que la señal no disminuya en las secuencias de saturación de la grasa. Esto es muy importante. Hay un hiperseñal ONT1 diferente del señal de la grasa subcutánea y el señal no disminuya en las secuencias FAT-SET. ¿Ok? ¿Algún comentario? Seguimos. Lisandro, Fabio. Me parece que está clarísimo este caso, digamos, como se concluyó acerca del tema de la grasa que estaba explicando. Me parece que vamos a pasar al segundo, ¿no, Fabio? Pasamos nomás. Bien. Ok, gracias. Segundo caso, 34 años, femenino, con cáncer de mama hace 8 meses. Acá tenemos estas lesiones escleróticas con C7, T1 y T2. ¿Ok? ¿Qué le sugiere al oncólogo que haga a la continuación? Control evolutivo por resonancia magnética, biopsia, tomografía sin contraste y tratar el cáncer de mama teniendo en cuenta estas metástasis óseas. ¿Qué piensas? Puede voltar. Tenemos la respuesta. Bueno, tenemos la respuesta. En primer lugar, control evolutivo por resonancia magnética. En segundo lugar, tomografía sin contraste. En tercer lugar, tratar el cáncer de mama teniendo en cuenta estas metástasis óseas. Y en cuarto lugar, biopsia. Muy bueno. Fue hecho una tomografía sin contraste. Y en la tomografía sin contraste no miramos nada. Nada, C7, T1 y T2. Normal, sin lesiones escleróticas. Comparamos el precontraste y el postcontraste. Precontraste normal, postcontraste tenemos alteración, hiperatenuación en T1, en T2, los sagittales también. Este es un caso de vanishing bone metástasis. Metástasis do osso evanescente. Es un pitfall para metástasis escleróticas óseas en estudios contrastados. Ocurre por causa de la congestión venosa y trombosis de la vena cava superior y la subclavia. Y el contraste hay un releno denso del plexo venoso vertebral simulando una lesión esclerótica. El consejo de TIP es la lesión esclerótica del cuerpo vertebral posterior y central en la TC, ver si se trata de un estudio con contraste. Si es un estudio con contraste, busque trombosis venosa y podemos hacer una tomografía sin contraste 2-3 días después. Y acá, este caso, había una
trombose venosa da vena cava superior e subclávia deste lado, que favorece este contraste dentro do plexo venoso vertebral em uma quantidade aumentada. É pitfall, muito cuidado. Ok, algum comentário? Lisandro, Fábio? A mí me parece que este caso está muy bueno para poder no quedarnos siempre pensando en la parte musculoesquelética, ¿no? De ser radiólogos y médicos un poquito más globales, que cada vez se va viendo en las nuevas generaciones como que se enfocan solo en algo. Que tengamos en cuenta también presente que hay otras causas que nos pueden dar lesiones musculoesqueléticas y está bueno conocerlas. Así que me parece muy bueno el caso ese, ¿eh? Te felicito, Marcelo, muy bueno. Gracias. ¿Podemos continuar? Continuamos. Gracias. Okay. Caso 3, 66 años, femenino, dolor en la rodilla izquierda durante 4 años. Tenemos acá una lesión tibial, líquido dentro de la articulación, T2 con saturación de la grasa, sagital, coronal, mire, T1 coronal, tenemos la lesión, y un sagital con saturación de la grasa y contraste hígado líneo. La lesión tibial, la sinovia. Vuelvo acá ao T2 y con estas imágenes, ¿cuál es su principal hipótesis diagnóstica? Tuberculosis, tumor de células gigantes, artritis reumatoide ou osteoblastoma? Que pensas? No olvides 66 anos a essa paciente. E repare dentro da articulação. Aí, essas pequenitas coisitas acá. É muito importante para o diagnóstico. En unos segunditos ya aparece la respuesta. Ok. Bueno, acá apareció. Tenemos 48. A ver, un segundo, tengo que abrir la imagen. Ahí no la puedo abrir. Los porcentajes, ¿lo tenés ahí, Fabio? Porque me te aparecen los porcentajes en el chat, pero no puedo abrirle más. Sí, tenemos 48% para tuberculosis, 38% tumor de células gigantes, 10% en tercer puesto artritis reumatoide y 5% osteoblastoma. Muy bueno, muy bueno. Y la respuesta es la tuberculosis. Acá tenemos, muy importante para el diagnóstico, los cuerpos de arroz, los cuerpos risiformes, que es presente en la tuberculosis y también en la artritis reumatoide. Y acá vemos erosiones y también la lesión intraósea. Es una lesión con grande captación periférica, pero no hay una grande captación para tejidos blandos alrededor de la tibia. Y acá tenemos la penumbra, que es característica para una infección ósea. Esto hiperseñal, elevado señal a secuencias T1 en la periferia es muy típico, muy subjetivo para una infección ósea. Entonces, juntando los corpos risiformes y la lesión con una penumbra alrededor,
chegamos ao diagnóstico de uma tuberculose, se confirmou através da biópsia da articulação do joelho. E no pós-contraste, o realce periférico da sinovia e discreto edema da medula óssea. Em la tuberculose, havemos discreto edema da medula óssea ao redor da lesão, diferente de uma infecção bacteriana que há muito edema ao redor. Esta é uma artropatia tuberculosa. ¿Algún comentario? Sí, el comentario sí, en el medio, en Brasil, la incidencia de tuberculosis intraarticular es tan importante, porque acá se ve bastante lo que son las zonas periféricas alejadas a la ciudad, hay muchos casos de tuberculosis, se ve bastante en columna, en articulaciones periféricas no tanto, pero no sé en Brasil cómo están ustedes. Es la misma coisa, tenemos mucha columna y poca articulación periférica, pero aparece de vez en cuando estes casos. No es tan frecuente acá también. Perfecto, gracias. Gracias. Vamos a seguir a caso 4. Feminino, 21 años, dolor de hombro hace 2 meses. Mire la radiografía acá. Las lesiones escleróticas mixtas, en realidad. Y la resonancia magnética. T1, T2 y gadolinio. Acá. Mire las lesiones, el aspecto de las lesiones. Y el axial. Es muy importante ese axial para el diagnóstico. Axial T2 FET7. Mire la lesión intraósea, extraósea también. ¿Cuál es su principal hipótesis diagnóstica con estas imágenes? Osteosarcoma, linfoma, sarcoma de Ewing, metástasis ósea. ¿Qué piensas? Los participantes están votando. Vamos a esperar 10 segundos más. Ok. Es muy importante ese aspecto de comprometimiento de tejidos blandos. Bueno, parece que continúa ya el mismo patrón. 53% en primer lugar, linfoma, compartiendo un segundo lugar con 24%, osteosarcoma y sarcoma de Ewing, y metástasis quedó con un 0% en el último lugar. Muy bueno, muy bueno. Ese es un caso de linfoma típico. Recapitulando, tenemos una lesión mixta en 2 tercios proximales del húmero, mucho bajo sinal a un T1 y a un T2, una lesión intraósea y extraósea. Y es muy importante, no hay destrucción de la corteza acá. Es un linfoma de célula B. El linfoma tiene ese comportamiento. Hay una infiltración transcortical. La metástasis ósea, las otras lesiones malignas, habemos una destrucción cortical. Eso es muy importante. Entonces, cuando habemos una lesión intraósea y extraósea con una corteza normal, íntegra, debemos pensar en linfoma. Es una característica muy importante del linfoma óseo, la infiltración transcortical. Y la metástasis, vemos la destrucción cortical con tumor en los tejidos blandos alrededor.
Sí, me parece que este caso hay que llevarse el concepto ¿no? De la corteza, que es fundamental, es lo que les tiene que quedar a residentes y a médicos. Muy bien, pasamos al próximo. Sí. Caso 5. Masculino, 19 años, dolor del codo hace 4 meses. Tenemos essas imágenes sagittales T2, sagital, coronal y axial. Gran cantidad de fluido dentro de la articulación. ¿Cuál es tu conducta? Artrocentesis de la articulación, biopsia sinovial, sinovectomía, hacer una artro-RM o hacer un rayo X. ¿Qué piensas? Bueno, comenzó la votación. Vamos a esperar 15 segundos. Las imágenes de nuevo. Bueno, muy bien. En primer término, la audiencia puso hacer una RX con un 58%. En segundo lugar, quedaron compartidos biopsia sinovial y hacer una artroresonancia. Y en último lugar, la artrocéntesis de la articulación, sinovectomía, quedó en un 0%. Muy, muy bueno. Fue hecho un REX. Y acá, mire el Ion Higgs. ¿Qué piensas? ¿Cuál es su principal hipótesis ahora? Osteomosteoide, derrame articular com corpo libre, sinovites, seja infecção, seja inflamação, sinovitis vilonodular pigmentada focal ou condromatose sinovial. Que pensas? Bueno, ya empezamos la votación, parece que es una tendencia 100%. Vamos a esperar unos segundos más. Bueno, el 73% eligió osteomeostoide, doc, y el 27% condromatosis sinovial. El resto de las opciones quedaron en 0%. Muy, muy bueno. Miramos la X-ray here, raio X, y vemos una corteza espesada, el trabeculado óseo esponjoso espesado también, y vemos acá una pequena estrutura nodular esclerótica acá. Volvemos a la resonancia y podemos mirar la estrutura con bajo sinal en T2, bajo sinal en T1, que es un nido calcificado de osteomosteoide. Fue hecho una tomografía computarizada y vemos el nidos del osteomosteoide calcificado acá, y fue hecho una resección, una radioablación de esta lesión guiada por tomografía. Muy bueno, ¿algún comentario? Marcelo, sí, yo sabés que me parece que está muy bueno todo lo que estás presentando, pero me gusta que estás dando muchos conceptos, más que nada para las nuevas generaciones, que en este caso, por ejemplo, la radiografía, es como que quedó en desuso, como que ya no se le da la importancia que se le tiene que dar, y con este caso me parece que hace pensar a todos que siempre el par radiológico, por más que pasen los años, sigue siendo nuestro aliado, ¿no? En lo que hagamos de músculo esquelético.
Muy buenas. Exactamente. La radiología general es muy importante en estos casos. Un fato, ha hecho el diagnóstico con el espesamiento de la corteza, espesamiento del trabeculado esponjoso y la lesión acá. Es muy fácil hacer ese diagnóstico o rayo X y no tan fácil hacer a la resonancia magnética. Es muy importante ese concepto. Porque me imagino que el paciente llegó primero con la resonancia. Exacto. ¿Qué es lo que suele pasar? Primero se pide una resonancia y después se arranca por lo que tenemos que hacer inicialmente. Un chico con una sinovitis, digamos, inicialmente habría que hacer una radiografía y la clínica y ver cómo evoluciona, y después avanzar, ¿no? Exactamente. El primer diagnóstico de ese paciente es sinovite por 2 años. 2 años. A tercera resonancia fue solicitado un rayo X y hecho el diagnóstico. Es muy importante esto para los radiólogos de la nueva generación. Sí, perfecto. ¿Vamos al próximo? Sí. Caso 6. Es una niña de 9 años con dolor en el muslo distal hasta 2 meses. T1, T2 con saturación de la grasa, supresión de la grasa, y T1 con supresión de la grasa y gadolinio. Acá. Mire las imágenes. ¿Cuál es su principal hipótesis diagnóstica? Sarcoma de tejido blando, tumor desmoide, miositis ossificante, hematoma o hemangioma. ¿Qué piensas? Acá las imágenes. Ahora queremos ver la radiografía, Marcelo. Espere. Bueno, muy bien. Ya están votando los participantes. Vamos a esperar 15 segundos. En el caso anterior, disculpe, Marcelo, hay una participante que puso que puede ser un error diagnóstico el hecho de, por ver el derrame articular sin ver la lesión ósea. Yo pensé exactamente lo mismo, quizá en el par radiológico, ver el signo de la exclusión de la grasa, lo primero que piensa uno algo traumático, ¿no? Y obviamente que las cosas se dieron de distinto modo, pero es lo que dice una participante aquí en el chat. Exactamente. Aquele osteomiceoide es un osteomiceoide articular. Entonces, el edema óseo es el derrame articular. No hay tanto edema óseo, hay mucho derrame articular. Exactamente. Bueno, acá ya finalizó la votación. En primer término, miositis osificante con un 60%, segundo hematoma con 27%, tercero sarcoma de tejido blando con un 13%, tumor desmoide y hemangioma quedaron con 0%. Ok, muy bueno. Acá la tomografía, el rayo X y mire la calcificación periférica del tumor, típico de una miositis ossificante. Acá es una miositis ossificante que hay 3 fases, a fase aguda inflamatória, tenemos inflamación y la fase subaguda es la fase más difícil para el radiólogo, que es la fase pseudotumoral, que es esta fase de este caso acá. Acá tenemos la regresión de la inflamación y empieza la masa pseudotumoral y la transformación de células mesenquimales em osteoblastos com depósito centrípeto de osteoide. E esse é o aspecto que mais pode trazer dúvidas
para el radiólogo, especialmente en la resonancia magnética. Este caso, otro caso, tenemos una lesión nodular en el muslo derecho, acá, y la tomografía demuestra la calcificación centrípeta periférica típica de la miositis ossificante. Y la fase crónica es la fase más fácil de hacer el diagnóstico cuando vemos una ossificación completa de la lesión. Entonces, es importante, de nuevo, la importancia del rayo X y la tomografía contra la resonancia. ¿Sí? Perdón que interrumpí. ¿Cuál es la utilidad que ustedes le dan a la ecografía en estos casos? Por ejemplo, ver una imagen de estas en resonancia, ¿son de llevarlos al sector de ecografía, chequearlos en el momento o no, o esperan el circuito? ¿Cómo se maneja? Puede ser una herramienta importante para este tipo de diagnósticos y rápida. Sí, es un excelente método de imagen, la ultrasonografía para esos casos. Tenemos la calcificación periférica fácilmente en la ultrasonografía y es una opción para hacer este diagnóstico. Sí, utilizamos también la ultrasonografía. ¿Ustedes utilizan también? Sí, yo en general lo que tratamos de hacer acá es de tener cerca el ecógrafo de los equipos y si es necesario se lo lleva en el momento y nos sacamos las dudas. Siempre y cuando tengan la posibilidad de tener cerca el ecógrafo y disponible, ¿no? Desde ya. Sí. No sé en tu caso, Fabio, cómo se manejan ahí en el Sanatorio Allende. Nosotros controlamos la lesión con ecografía. A veces usamos un método más complejo para dar el diagnóstico definitivo, como resonancia magnética con contraste, por ejemplo. Perfecto. Perfecto, muy bueno. Bien. ¿Pasamos al próximo? Sí. ¿O ya estamos? Sí, bien. Es el último caso. Un paciente tiene esta lesión en el externo, acá. En axial, tomografía, tenemos esta lesión, acá también. Y con esta tomografía, ¿qué harías? La resección quirúrgica directamente, una biopsia excisional abierta, una biopsia percutánea guiada por tomografía, una resonancia magnética o un control evolutivo por imagen. No hay una respuesta errada, hay las posibilidades. ¿Qué ustedes harían? Bueno, vamos a esperar unos 15 segundos, está bastante peleado. ¿Puede haber empate o no? Por lo que veo. Sí. Bueno, vamos a cerrar acá. Queda un empate con un 42%, resonancia magnética y control evolutivo por imagen. Y en un tercer lugar, biopsia percutánea guiada por tomografía, la biopsia excisional y la resección quirúrgica quedaron con 0%. Muy bueno. Estoy de acuerdo. Son dos opciones muy buenas. Podemos hacer una resonancia, podemos hacer un control evolutivo por imagen. Si observarmos la lesión tiene una margen regular y bien definida. Y hay estas alteraciones, estas trabéculas en el interior. O que es muy claro
la biopsia excisional y la resección quirúrgica son contraindicadas. Hoy he hecho una resonancia T1, acá a izquierda, T2 acá, T1 también, T2 con saturación, supresión de la grasa, y gadolinio, pós-contraste. E agora, qual é a sua principal hipótese diagnóstica? Metástases, linfoma, hemangioma, encondroma, condrosarcoma de baixo grado, mieloma, plasmocitoma. Que pensas? Acá as imagens, de novo. El T1 es muy importante para el diagnóstico, siempre, para cualquier tumor óseo. Bueno, ya comenzó la votación. En el caso anterior, Chris en el chat dice, en el lugar que trabajo se pide primero RX, ultrasonografía y luego se dirige, me imagino, hablando de una forma general. El doctor Alejandro Núñez, en el caso anterior, las opciones anteriores, puso resonancia magnética, según lo que escribe aquí en el chat. Bueno, acá ya están votando los participantes. Parece que este es el caso de los empates. Vamos a empezar, vamos a esperar 15 segundos. Bueno. Están peleando en la punta los dos. Bueno, vamos a cerrar ahí. 60%, perdón, hemangioma en primer lugar, 40% en condroma / condrosarcoma de bajo grado en segundo lugar. El resto quedó con 0%, Doc. Muy bueno. Entonces, es un hemangioma. El T1 es muy importante. Miramos la grasa, el elevado señal dentro del tumor, la grasa, y en la tomografía computarizada, hemos trabéculas especiales típicas del hemangioma, como los hemangiomas vertebrales. Este caso fue hecho una biopsia, el paciente era muy ansioso y fue hecho una biopsia para confirmar. El hemangioma óseo, el aspecto de imagen va a depender de dos cosas, del contenido, si hay más grasa o si hay más vasos. Acá, en este cadáver, tenemos dos hemangiomas en el mismo cadáver. El primero hay más grasa y hay hiperseñal en T1. El segundo hay más vasos y hay hiposeñal en T1, pero mira que hay grasa dentro de la periferia y mismo dentro del tumor. Ese es el hemangioma que llamamos hemangioma atípico, el hemangioma que tiene más vasos que grasa en su interior. Y es muy importante conocer para hacer el diagnóstico en la resonancia magnética. Para este caso, la biopsia no era necesaria. Fue hecho por una cuestión de ansiedad del paciente, en mi opinión no era necesaria acá. ¿Qué piensas? La pregunta que yo hago es, con el riesgo, digamos, de sangrados de este tipo de lesiones o complicaciones y la ansiedad de un paciente, ¿cómo se manejan? No escucho. Que la apreciación que hacía es ante un paciente que uno sabe que tal vez no se debe punzar porque tiene complicaciones por el componente, digamos, hemático o de sangre o vascular que tiene, y la ansiedad de un paciente, ¿cómo se manejan ante eso, no? ¿Lo hacen igual porque ustedes creen que es más seguro o le dicen que no y que lo
lo haga otra persona, tal vez, con más riesgo, ¿no? Sí. ¿Cómo se maneja? Porque no es un tema fácil y nos toca, yo personalmente también hago intervencionismo, no sé Fabio si hace, pero el factor, digamos, de ansiedad y de ver cómo se regula, me parece que es casi tan importante al momento de decir si sí o si no, en la práctica de cualquier radiólogo, ¿no? No solamente las imágenes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tenemos que tentar convencer el médico, el paciente de nuestro diagnóstico. Ese diagnóstico tenía certeza que era hemangioma, pero el paciente era muy ansioso, y tratamos a ansiedad con la biopsia. No es la mejor opción, mas nesse caso foi o que foi feito. Mas estou de acordo contigo. Es el lado que no mira a los Técnicamente, radiólogos, ¿no? Es la parte clínica, el lado que no mira a los radiólogos, digo. Sí, en nuestro medio pasa técnicamente, exactamente igual. A veces también discutimos mucho con el traumatólogo que lo manda al paciente directamente a hacerse la biopsia. Y bueno, es todo un tema ese. Me imagino que a ustedes les debe pasar también. e tecnicamente não é uma biópsia tão difícil. Não há muito sangramento. O osso funciona como um contenimento do sangramento. E não há muito problema quando é um hemangioma ósseo. Quando é de tejido blando é diferente. Sí, sí. Doc, disculpe las molestias, en 5 minutos tenemos que ir cerrando. Ok, acabou os casos. Gostaria de agradecer muito a atenção de todos. Estou à disposição para Bueno, preguntas. voy a hacer un pequeño resumen y cerramos, Fabio y Cristian. Me parece que el doctor Bordalo nos llevó desde el primer día de la residencia hasta ya los años experimentados. Hizo un rally, digamos, interesante desde lo que es la apreciación, el día a día de informar, de apurarse, de tener de las presiones, las interrupciones, de lo que es formar residentes, de ver, de tener las necesidades de ver radiología, de mezclar los métodos, de no ser ansiosos. Me parece que la primera etapa arrancó desde las generalidades, los inicios que pasamos todos como residentes, y después nos mostró un lado que tal vez no estamos tan acostumbrados, que son las radioablaciones o las crioablaciones, que es una herramienta importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Y al final, digamos, con este ping-pong que nos dio también un montón de tips para poder seguir avanzando, me parece que ha sido súper enriquecedor lo que ha mostrado, así que en nombre de todo el CADI lo quiero felicitar, pues está muy bien planteado la seguidilla y el ritmo que ha llevado, así que lo felicito, Doc, en nombre de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, sobre todo en un tema tan difícil como tumores, que a veces uno le cuesta estudiar. Con estas clases a uno lo motiva a seguir formándose y le genera mucho interés en el tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Bueno, felicitaciones, Marcelo. En nombre de la Federación Argentina de Radiología y la Sociedad Argentina de Radiología, queremos agradecerte a vos, Marcelo, y extenderlo a la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético. Sabemos que sos el coordinador de América del Sur de la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético, y realmente hoy nos han brindado 4 sesiones con 4 speakers de altísimo nivel. Ha sido realmente muy satisfactorio. Estamos todos muy agradecidos a los speakers, a los doctores Diego Jaramillo, a la doctora Hilary Garner, a Martín Torriane y a Marcelo Bordalo, ¿no? Así que nuevamente agradecimientos para con ustedes de las sociedades del CADI para la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético a través tuyo. Gracias. Esperamos haber ayudado a difundir la educación en la radiología musculoesquelética a todos, y esperamos participar en más eventos con
nuestros colegas argentinos, essa vez em presencial, não? E me gostaria de agradecer muito ao Dr. Christian e ao Dr. Alejandro por seu apoio e que hizo possível esse evento. Então, muitas graças a vocês também. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Cristian Alar, líder clínico de la modalidad de resonancia magnética para General Electric. Desde ya agradezco a los organizadores por su invitación. Hoy hablaremos de cómo funciona la inteligencia artificial en la práctica, cómo funciona Recon en la vida diaria. Para esto hemos invitado a 3 integrantes del staff clínico de IMARED Chile, donde ya funciona esta tecnología, en 2 de su equipo de resonancia, y pronto espero implementen en los restantes. Ellos son médicos radiólogos de las áreas musculoesquelético y neurología, y su director técnico, a quienes desde ya agradezco su participación, y les pido por favor que todas las preguntas que nazcan a nuestros expositores serán respondidas al final del simposio. Ahora comenzaremos con una breve introducción de Recon. ¿Cuál es la motivación de tener Recon? ¿Por qué desarrollamos esta tecnología? Hoy los usuarios de resonancia magnética se han familiarizado con la gestión de la compensación y el compromiso con respecto a la resolución espacial, la señal ruido y el tiempo de escaneo en la reconstrucción de imágenes por resonancia convencional. De hecho, algunas instalaciones de diagnóstico por imágenes o radiólogos pueden dar importancia a un elemento más a uno que otro, lo que puede dar como resultado múltiples protocolos de diagnóstico por imágenes, cada uno de los cuales se adapta a los gustos del médico remitente. Además, las instalaciones de imágenes están bajo presión para cumplir con horarios cada vez más exigentes y necesitan gestionar mejor las variables como la forma del paciente, el tamaño, el nivel de cooperación. Las nuevas exploraciones, secuencias, etcétera, y las recitaciones de los pacientes ya no son una opción para generar resultados de estas opciones inesperadas. ¿Qué pasaría entonces si hubiera una alternativa a la reconstrucción de imágenes por resonancia magnética convencional, en la que el usuario no tuviera que elegir entre resolución espacial, mejor señal ruido o tiempo de exploración? ¿Qué es lo que haría que hiciéramos esto? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer esto? Recon responde esta pregunta. Recon es un algoritmo integrado en la tubería de reconstrucción de imágenes de resonancia magnética, donde se aplica un modelo de red neuronal convolucional para eliminar el ruido y los artefactos de Gibbs o de truncamientos antes de la formación de la imagen final. La red emplea una cascada de más de 100.000 reconocimientos de patrones únicos de ruido y baja resolución para reconstruir la imagen a partir del espacio K puro. Esto es lo que se conoce como el diseño del algoritmo con sus redes neuronales en cascada y diferentes consideraciones paramétricas o de variables en dicho proceso continúa basándose en bibliotecas, analizar el espacio K, sus distintas variables que suceden con pacientes con baja resolución, con buena resolución, es lo que conocemos como el entrenamiento a esta red neuronal, para finalmente verificar y comparar las mediciones obtenidas con el modelo. De esta forma, reconocer artefactos, ruido, contraste y bordes de la imagen, para finalmente obtener nuestra imagen final. Eso es lo que hace Recon. Realiza 2 funciones bien separadas dentro de la tubería de reconstrucción de imagen de resonancia magnética. Una, supresión de anillo de Gibbs, lo que causa un aumento de un 60% más de nitidez que la reconstrucción convencional con los mismos parámetros de protocolo. 2, aumenta la relación señal-ruido hasta 4 veces más del protocolo original. Veamos un ejemplo. Poseemos un coronal de PSAT de resolución media baja, en la imagen A. Como lo pueden ver, está con una resolución de 0,6 por 0,6, 3 milímetros, con un tiempo de adquisición de 3 minutos 24, que es un tiempo aceptable, no óptimo, aceptable. Y lo ideal sería un tiempo más bajo. Si quisiera ver una imagen de mayor resolución, debiera aumentar su matriz, bajando el píxel a un tamaño de 0,4 por 0,4 por 3 milímetros, por ejemplo, como se ve en la imagen B.
para compensar el aumento de tiempo, porque esta bajada aumento de resolución con un aumento en sus matrices significa inmediatamente tener más líneas. Esto hace que aumente el tiempo de adquisición. Para reducir el tiempo de adquisición, se reduce a un annex. Como pueden ver en la imagen B, se adquiriría con un annex menos. Por lo tanto, obtenemos una imagen ruidosa. Ustedes pueden ver en la magnificación del menisco cómo la imagen A se ve una imagen aceptable, pero con definición y contraste. La imagen B ya está ruidosa, se pierde el contraste. Tiene algo de borde, pero no tiene un buen contraste. Cuando aplicamos a esta raw data la inteligencia artificial de la imagen B, lo que logramos es un aumento en la señal y un aumento en la resolución inmediata. Lo que vemos es un aumento del contraste. Por tener más señal, vemos con mejor definición los bordes y la imagen se ve mucho más contrastada. Esto nos indica que con resoluciones mayores, si las requiero, no debiera gastar tiempo en ello, por lo que no deberé compensar la señal perdida obtenida en un aumento de la resolución y del contraste de la imagen. Como tengo más señal, puedo hacer menos excitaciones o hacer menos NEX, logrando mejorar el tiempo de adquisición. En conclusión, Recon es un algoritmo de reconstrucción pionero basado en aprendizaje profundo que mejora la señal ruido y la nitidez de la imagen, lo que permite tiempos de escaneo mucho más cortos en equipos de unos 5, 3 Tesla y 7 Tesla. Posee un nivel de ruido que el usuario requiere en la imagen y es ajustable según los gustos del sitio. Esta puede ser baja, media o alta. Pero todo lo que yo puedo hablar no es válido si no lo vemos con qué impacto clínico puede tener este producto dentro del día a día y cómo es su implementación para esto. Hoy tenemos con nosotros al señor Cristian Martínez. Él es director técnico de IMARED. Su profesión es licenciado en tecnología médica, docente del diplomado de resonancia magnética de la Universidad de Chile, con más de 15 años de experiencia en resonancia magnética. Cristian nos expondrá cómo fue la implementación y el flujo de trabajo de Recon en la resonancia magnética. Luego pasaremos a ver casos clínicos. Cristian, gracias por participar. Por favor, comparte tu pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad me toca comentarles en la práctica cómo fue la implementación y el flujo de trabajo en resonancia magnética con la técnica de Recon. Comentarles en primer lugar que somos una red de centros de imagen monomodalidad, es decir, solo nos dedicamos a hacer resonancias magnéticas, iniciando nuestras operaciones el año 2017 y con una base instalada de 7 equipos actualmente. Importante destacar que solo contamos con equipos Signa Creator 1.5 Tesla de 8 canales. Nuestros equipos están en una versión de software 25.2 y a finales de julio de este año instalamos la licencia de Recon que llevó 2 equipos al software 29.1. Nuevamente destacar, porque tiene una implicancia con las imágenes, con los resultados que vamos a obtener, que este es un equipo de 1,5 Tesla, que es digital, con fibra óptica, que tiene una mayor ganancia en la señal comparado con equipos análogos, y que contamos con todas las antenas disponibles para este equipo, que van desde 1 hasta los 8 canales. Antes de instalar la licencia de Recon tratamos de informarnos lo máximo posible con el fabricante, en este caso General Electric, que nos indicó que era un software de inteligencia artificial basado en la técnica de Deep Learning. Nos dijeron que no íbamos a tener restricciones con respecto a las estructuras anatómicas que íbamos a estudiar, no teníamos restricciones con respecto a las antenas que íbamos a ocupar, y que lo íbamos a poder aplicar en un set o un juego de secuencias, principalmente secuencias 2D, ya sea spineco, fast spineco, single shot, fast spineco, difusiones ecoplanares, etc. Y también en los distintos contrastes, T1, T2, densidad protónica, estir y gradiente. También que era una técnica compatible con aceleración del tipo ARC y con Hypersense. ¿Y para qué? Todo esto para lograr una mejora importante en la relación señal-ruido y también en los tiempos de adquisición de nuestros exámenes. ¿Qué pasó después a medida que fuimos implementando este sistema? También
como dato antes de la instalación, nos entregaron información basada en los parámetros que influyen principalmente en esta relación señal-ruido que nosotros íbamos a ganar con esta técnica, basado principalmente en el tamaño de boxer y los tiempos de adquisición. Cuando vemos el gráfico de relación de señal ruido versus tamaño de boxer, podemos ver que esta tiene una relación lineal. ¿Y qué nos promete la técnica de Recon? Poder lograr tamaños de boxer menores, es decir, con mejor resolución, pero con una alta relación señal-ruido. Cosa que con la técnica convencional tendríamos que lograr aumentando el tamaño de boxer, es decir, disminuyendo la resolución de la imagen y muchas veces sobrepasando el umbral clínicamente aceptable de resolución para realizar un buen análisis de esa imagen. Con respecto a los tiempos de adquisición, la herramienta más sencilla que nosotros los usuarios tecnólogos médicos vamos a utilizar en el equipo para lograr imágenes con mejor señal, va a ser aumentar el número de NECs o número de excitaciones. La técnica de Recon nos prometió que íbamos a lograr obtener bajos tiempos de adquisición con una alta relación señal-ruido comparado si usamos la misma secuencia con la técnica convencional. Como cliente, es importante transmitirle a las personas que van a incorporar esta técnica algunas consideraciones, como que la instalación del sistema demoró 2 días en los que nosotros no pudimos trabajar. Básicamente, consistió en el cambio de la CPU para que soportara esta versión 29.1 y también se reemplazó el reconstructor en el gabinete técnico. El sistema quedó inmediatamente operativo y además se incluyeron aplicaciones clínicas durante 3 o 4 días en las que fuimos probando, guiados con General Electric, la aplicación de la técnica y recibiendo el feedback de los usuarios, operadores, tecnólogos médicos y los médicos radiólogos, logrando una rápida aceptación y optimización de los protocolos. Para el usuario del resonador, el cambio en la consola es mínimo, muy fácil de incorporar. Básicamente se incorporó una opción que dice del menú reconstrucción Recon y los grados de inteligencia artificial que nosotros queremos aplicar a nuestra secuencia. Por lo tanto, es algo muy fácil de incorporar desde el día número 1. Por lo tanto, ahí nos surgió una consulta, una definición. Teníamos ahora un equipo con el cual podíamos lograr imágenes con una alta relación señal-ruido. Por lo tanto, teníamos 2 opciones. Una podía ser aumentar la calidad de las secuencias manteniendo nuestros tiempos de examen y, por lo tanto, aumentando la resolución espacial, o también podíamos elegir la opción de aumentar la cantidad de exámenes por día, manteniendo nuestra calidad actual de exámenes, disminuyendo el tiempo de cada uno. Nosotros optamos por una opción que resulta lógica, es decir, nuestra intención fue aumentar la calidad de los exámenes, aumentar la cantidad de los exámenes y bajar los tiempos de adquisición. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Acá hay una lista de los exámenes que representan nuestra mayor producción, obteniendo resultados bastante llamativos. La resonancia de columna lumbar, pudimos obtener una disminución en los tiempos de adquisición de un 48%. Todos estos exámenes con imágenes con mayor resolución, es decir, con mayor matriz, cortes más finos, FOC más pequeños, etc. Para el caso de la rodilla, nuestro segundo examen con mayor producción, logramos disminución en los tiempos de adquisición de un 38%, al igual que el cerebro. La resonancia de hombro disminuyó sus tiempos de adquisición en 28%. El tobillo y el abdomen cercanos ambos al 35% y la cadera un 37% de disminución de tiempos de adquisición. Tengo con asteriscos estos 3 últimos exámenes para mencionar que el tobillo todavía no podemos utilizar la aceleración del tipo ARC y una vez que esto se habilite deberíamos poder optimizar aún más los tiempos de examen. Con respecto al abdomen,
nos llamó la atención también el incremento en la calidad de imagen comparado con los otros 5 equipos que siguen funcionando sin inteligencia artificial. Y la cadera también nos llamó la atención, no solo la disminución del tiempo de adquisición, sino la calidad que se logra con antenas que para un equipo de 8 canales es complicado a veces imágenes con una antena de abdomen, por ejemplo, para adquirir FOB pequeños. Y con esta técnica de inteligencia artificial del tipo de Recon logramos una mejoría bastante llamativa. Acá, por ejemplo, las imágenes que obtenemos normalmente los protocolos en nuestros equipos que no tienen inteligencia artificial, y la disminución de tiempo y la mejora en la calidad de imagen en los equipos con Recon. La comparación entre para el mismo paciente de un examen previo que se realizó en otros equipos cuando no tenían Recon y el control cuando vino con inteligencia artificial. Para secuencias T2, para secuencias T1, para secuencias STIR. Lo mismo con la rodilla. En este caso tenemos una antena de 8 canales, es decir, le podemos sacar el máximo rendimiento basado en las características del equipo. Y el resultado con el mismo paciente que obtuvimos con Recon. Y la comparación de un examen previo realizado el año pasado y el control este año, con una notoria aumento en la calidad de imagen y más aún en los tiempos de adquisición. Lo mismo ocurrió con los cerebros, en secuencias, por ejemplo, una fosa posterior, o en secuencias FLAIR para el mismo paciente. En general, todas las secuencias, en todas las secuencias logramos obtener una disminución en los tiempos de adquisición y una mejora en la calidad de la imagen. Entonces, ¿qué nos prometía la teoría de Recon? Obtener menores tiempos de adquisición y protocolos con mayor resolución espacial. En nuestra experiencia logramos ambos objetivos. Con respecto a la disminución de los tiempos de adquisición, logramos el objetivo disminuyendo la cantidad de NECs, y además mejoró el rendimiento de secuencias con aceleración en todas sus antenas. ¿Por qué digo eso? Porque en lo personal no soy muy amigo de utilizar aceleración del tipo ARC en antenas que puedan tener pocos canales. Por ejemplo, mis antenas flexibles que tienen 4 canales, suelo utilizar las secuencias sin aceleración, pero con Recon pude optar a utilizar la aceleración y disminuir el ruido que generalmente genera esta técnica y que se nota más en antenas con menor cantidad de canales. Y todo esto nos permitió aumentar la cantidad de exámenes por día. Por otro lado, relacionado con la mayor resolución espacial, lo logramos disminuyendo el tamaño de voxel, es decir, aumentando la matriz. Y eso también se logró observar en imágenes y en exámenes donde utilizamos FOB más pequeños, como caderas o muñecas, que en los equipos que tengo sin inteligencia artificial, la calidad de imagen es bastante distinta. Con el Recon la mejora fue bastante notoria también. Lo mismo que en imágenes de cuerpo, como abdomen, pelvis, próstatas y mamas. Entonces, al aumentar la relación señal-ruido, también surgieron otras ventajas, algunas que tienen la explicación en el rendimiento que está obteniendo la técnica, y otras que en lo personal todavía no logro entender porque son secuencias que no tienen inteligencia artificial y que de paso es importante destacar que no solo aumenta la performance del equipo en las secuencias 2D, sino que también va a tener un aumento de la performance en otro tipo de secuencia. Por ejemplo, en pacientes obesos, este es un paciente de 160 kilos, adquirido solo con la antena posterior, es decir, la antena de columna, incluida en la mesa, sin antena anterior, que sin Recon la calidad o los tiempos de adquisición hubieran sido muy distintos. Lo mismo que exámenes que son difíciles de abordar por la configuración de las antenas. En este caso utilizamos una antena flexible donde la relación señal-ruido es bastante buena y permite llegar o adquirir profundidades de la anatomía que sin esta tecnología no lo voy a lograr. Las caderas se notó mucho la diferencia en la calidad de imagen, debido a que, como les comentaba, muchas veces se utiliza una antena de abdomen que no está diseñada para trabajar con FOB pequeños, o
también está la opción de utilizar la antena flexible cuando los pacientes son más delgados. Con ambas antenas, la ganancia en calidad de imagen y en tiempo fue muy positiva. Lo mismo para antenas flexibles que tengo de 4 canales para hacer exámenes, en este caso musculoesqueléticos, con un FOB pequeño. Otra de las mejoras que notamos también fue en pacientes pediátricos o pacientes con anestesia, porque los tiempos de adquisición, por ejemplo, de un examen de columna total, bordean entre los 20 y 25 minutos y antes se triplicaban. Eso trae muchas ventajas para el anestesista también, tiempos de recuperación más cortos, insumos variables como los gases disminuyen, y hay una mayor seguridad con el paciente, debido a que la mayoría de las veces se prefiere utilizar máscara laringea versus un tubo endotraqueal. Y acá otra de las ventajas que yo comento, paralelas, que no deberían quizás explicarse con el Recon, pero en secuencias con saturación grasa espectral, por ejemplo, en una zona como columna cervical o cérvico-dorsal, se logra obtener un muy buen resultado, mientras que antes yo tenía que optar a utilizar secuencias Dixon a Ideal, que eran mucho más largas. En la parte pediátrica, también una optimización evidente, y aquí quise poner este ejemplo porque tenemos un paciente que en el lado izquierdo tenía una edad de 4 meses, en el lado derecho ya tenía 7 meses, pero lo que más me llamó la atención es la diferencia en la calidad de imagen de un equipo que tenía 32 canales versus el Signa Creator, que tiene 8 canales, pero que tiene ahora inteligencia artificial. Y otro beneficio que he ido notando es la optimización en la calidad de imagen de secuencias 3D. Esta imagen no tiene inteligencia artificial, todavía no se ha habilitado esta técnica para secuencias 3D, pero es evidente que este mismo examen en alguno de nuestros otros equipos sin inteligencia artificial no tendría el mismo resultado. Cuando queremos hablar de resultados en términos de producción, considerando que agosto fue nuestro primer mes completo con inteligencia artificial, y si lo comparo con el último mes de 31 días este año, obtuvimos en nuestro primer mes de uso un 41% de cantidad de exámenes comparado con el último mes de 31 días sin Recon. Si quiero comparar el mismo mes con el año 2019, descartando el año 2020 por el efecto de la pandemia, tuvimos un 36% más de exámenes. Si comparo septiembre, un 33%. Y si comparo octubre, hasta el día de ayer, con octubre del 2018, descartando el año 2019, porque en Chile hubo un estallido social, precisamente ese mes que afectó mucho a toda la ciudad y a los centros de salud. En este caso, donde ya hemos ido apretando la fórmula, hemos logrado hasta el día de ayer un 47% más de examen, que son resultados bastante impactantes. ¿Qué hemos hecho con respecto a los flujos de trabajo? En un principio hemos ido probando hasta dónde apretar la fórmula, hasta dónde poder sacar el máximo provecho o hasta dónde llegar al límite que nos dé la seguridad de implementar medidas que van a ser efectivas. En primer lugar, optimizamos los protocolos de examen, mejorando la calidad, disminuyendo los tiempos. Utilizamos agendamientos híbridos, aumentando nuestra agenda en un 20% en un principio, que quiere decir agendamiento híbrido, que tengo segmentos o tengo horas donde cito más pacientes versus horas donde cito la misma cantidad de pacientes que tenía antes del uso de inteligencia artificial. No hemos realizado cambios en los recursos humanos en estos momentos y no hemos realizado cambios en infraestructura. Y un gráfico una imagen para mostrar que nuestro centro es muy simple, solo hacemos resonancia magnética y se compone principalmente en la parte operativa de la recepción, del área de preparación y del área clínica manejada por el tecnólogo médico, donde tenemos 2 personas por cargo. ¿Qué pasó? Nos enfrentamos a ciertas dificultades. Desde el punto de vista de recursos humanos, hemos sentido una sobrecarga de trabajo en cada puesto. Por ejemplo, en el área de recepción, la secretaria está
recibiendo o interactuando con más pacientes al mismo tiempo. El TENS, cuando tiene que intercambiar los pacientes, también tiene que acelerar su velocidad, su trabajo. El tecnólogo también tiene que mantenerse con más activo y que no nos pille la máquina que tiene secuencias a veces tan rápidas que no nos da tiempo para programar y continuar el flujo con las secuencias que siguen. Hubo efectos de cansancio y desconcentración, se nos acumuló el trabajo administrativo, empezamos a tener algunos eventos adversos menores, como rotular mal a los pacientes, pasar a un paciente que venía después del que estaba esperando, demora en las entregas de los sí o de las instrucciones post-examen. Con respecto a la infraestructura, empezamos a presentar problemas con los aforos que el Ministerio de Salud nos exige, basados en las normas COVID. Si los pacientes venían acompañados, muchas veces teníamos que pedirles a los acompañantes que salieran del centro. Empezamos a tener tiempos muertos para poder pasar al paciente que seguía debido a la falta de un tercer vestidor. Porque cuando cuando partía una resonancia, prácticamente tenemos que estar pasando al que sigue en ciertas situaciones como exámenes con contraste, exámenes de cuerpo que necesitan una preparación que demora más. Entonces hubo tiempos muertos y surgió esa necesidad. Y también han habido aumentos de los insumos asociados a la atención de los pacientes. ¿Cuáles son nuestras medidas que vamos a implementar en noviembre? Conociendo ya nuestros límites, vamos a incorporar un puesto de trabajo por cada área, vamos a implementar un tercer vestidor, vamos a remodelar la sala de recepción para poder aumentar el aforo y vamos a optimizar los flujos de intercambio de pacientes. Hemos hecho algunas pruebas donde al disminuir 1 o 2 veces el ingreso del técnico paramédico a la sala, hemos podido reducir un 30 segundos, por ejemplo, el intercambio entre cada paciente, y si yo sumo esos 30 segundos a una citación completa todo el día, puedo perfectamente, o podría perfectamente llegar a ser 1 o 2 pacientes más por día. Por eso es tan importante ajustar la fórmula o llegar al límite para probar o para buscar los puntos de mejora. Y también implementar pausas de seguridad. Eso no tiene que ver con detener la atención, sino aumentar el doble check con respecto a si estamos ingresando al paciente correcto, se le está entregando el CD, está bien grabada la imagen, etc. Temas que a veces no nos estaban ocurriendo y que ahora por la sobrecarga de trabajo empezaron a aumentar. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Aumentar la cantidad de horas disponibles en la agenda en un 33%, disminuir la carga de trabajo en cada puesto y mantener siempre una atención segura. Finalmente, se nos prometieron algunas características de esta técnica y que hemos podido concluir que efectivamente hemos aumentado la producción de exámenes entre un 30 y un 47% en periodos comparativos. Nuestros tiempos de adquisición han llegado en ciertos exámenes hasta un 48% menos. Imágenes con mejor calidad ha resultado ser una técnica buena para exámenes con anestesia y también hemos logrado un mejor rendimiento en exámenes que por la configuración propia del equipo o de las antenas, que tiene 8 canales, comparado, por ejemplo, con equipos que pudieran tener muchos canales, hemos logrado una mejor calidad de imagen en pacientes obesos o en pacientes con FOB pequeños. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Una vez implementado, nuestros médicos reciben la imagen para su informe radiológico y es importante saber cuál es su experiencia. Para esto, el doctor Diego Herreros, médico radiólogo especialista en músculo esquelético, staff en el Hospital Barros Luco y Clínica Universidad de los Andes, coordinador de informes de radiología en músculo esquelético en IMARED Chile, nos transmitirá su experiencia con esta tecnología. Doctor Herreros, por favor, puedes compartir tu presentación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias por la presentación. Vamos entonces a ver casos de aplicación de Recon DL en músculo esquelético. Un par de palabras súper cortas sobre calidad de imagen. Un resumen: tenemos que la calidad de imagen, los principales conceptos es la señal ruido y la resolución espacial, y esto tiene que ver con el tamaño del voxel. Si es que hacemos cambios para aumentar el volumen del voxel, obtendremos como resultado una mejor relación señal-ruido, pero una caída en la resolución espacial. Si es que aplicamos los cambios contrarios para disminuir el volumen del voxel, ganaremos en resolución espacial, pero perderemos en la relación señal-ruido.
para compensar esa pérdida de señal ruido, podemos aumentar los NECs, como se explicó previamente, pero eso tiene un costo importante en tiempo. El balance entre estos tres conceptos es clásicamente un problema en resonancia magnética, ya que intentar mejorar la calidad tiene un costo directo en tiempo. Recon DL es entonces un algoritmo de inteligencia artificial que se aplica al proceso de generación de la imagen, previo a la generación de la imagen, y desde este total de señales que forman el universo, que van a formar el espacio K, logra discriminar lo que es ruido y lo que es artefacto de Gibbs o artefacto de ringing, para generar una imagen que es de mayor calidad en un tiempo, sin tener esto un costo en tiempo. ¿Qué significa esto? Que si es que nos tomaba un tiempo determinado para lograr imágenes que fueran clínicamente diagnósticas, de una calidad diagnóstica, con Recon DL podemos obtener esa misma calidad de imagen en un tiempo mucho menor, o podemos en el mismo tiempo obtener un estudio con una calidad significativamente mayor. Entonces, ¿cómo aplicamos Recon DL en la práctica? Lo primero es que podemos optar por el grado de disminución de ruido que queremos. Estas son secuencias T1 coronales de rodilla que adquirimos en un mismo paciente. Primero se hizo una secuencia convencional que duró 1 minuto y 18 segundos, y luego tomamos los 3 distintos grados de secuencias con Recon DL. Cada uno es una adquisición independiente, cada una tomó 43 segundos. Se puede potenciar en grado bajo, medio o alto, como se mencionó antes. Para hacer más evidentes las diferencias, hacemos acá un acercamiento y vean el grado de disminución de grano, en el fondo, de ruido, en las secuencias con Recon DL, y junto a una mayor definición, por ejemplo, acá la placa subcondral, la definición del menisco o las trabéculas del hueso se encuentran más definidas. Esto nos lleva a que tengamos que modificar nuestros protocolos. Si consideramos lo que dije antes, nosotros optamos por una opción intermedia, que es disminuir en algo el tiempo, pero también hacer una mejora en las imágenes, en la calidad de la imagen. Estos son ejemplos comparativos entre pacientes que se hicieron el estudio antes de que tuviéramos Recon DL y luego de que ya teníamos instalado Recon DL. Vean la diferencia en el ruido de fondo, este grano que afecta a esta secuencia con el protocolo antiguo sin Recon DL, o el grado de definición en estas secuencias nuevas, por ejemplo, del cartílago articular, o del grado de definición de los vasos intraóseos o de estas estructuras vasculares en las partes blandas. Se hace evidente una mejora importante en la calidad del estudio. ¿Por qué? Por una parte, porque optimizamos la resolución espacial, aumentando la matriz, disminuyendo el grosor de corte, y Recon DL se va a hacer cargo del ruido que esos cambios generan, logrando, a pesar de mantener un NEX bajo, de 1,5 versus 3 en la secuencia antigua, una mayor calidad con un tiempo mucho menor, en este caso 1 minuto y 22 segundos versus 2 minutos y 43 segundos, o sea, la mitad de tiempo, y obteniendo una imagen de calidad francamente mayor. Acá tenemos ejemplos de cortes coronales, de PFAT-SAT de rodilla. Podemos ver el menor grado de grano, menor ruido, la definición del menisco, empieza a aparecer ahí un desgarro meniscal. Cortes sagitales del mismo estudio muestran, bueno, en este estudio ya ha progresado esa lesión del desgarro, empieza a aparecer un quiste intrasustancia, que miren cómo se logra definir acá, se continúa como un quiste parameniscal. Y en los cortes sucesivos podemos ver, acá ya estamos a nivel de la raíz anterior, donde podemos ver este patrón fibrilar. En esta comparativa de cortes axiales podemos ver las diferencias entre este foco de condropatía grado 4 en la patela, con quistes, con edema óseo subcondral. Miren la definición en general, la mayor calidad de la imagen. Por ejemplo, este vaso intraóseo, cómo se ve definido en las secuencias con Recon DL versus el protocolo antiguo, y en un tiempo de 1 minuto y 31 segundos versus 2 minutos y 25 segundos. El mismo estudio, un corte un poco más abajo, en un foco de condropatía de la tróclea, donde se ven los quistes subcondrales, un corte sagital a la misma altura, vean también la definición del menisco, del cartílago. En el compartimento femorotibial interno podemos ver el menisco medial
También podemos ver el grado de definición, por ejemplo, de esta estructura que es más pequeña, que es el ligamento menisco-femoral profundo del ligamento colateral medial. En suma, nuestro protocolo de rodilla, que implica estas 5 secuencias, antes, en este paciente en particular, tomaba aproximadamente 15 minutos en adquirirlo. Ahora nos demoramos cerca de 8 minutos, un 41% de reducción de tiempo y con una calidad significativamente mayor de la imagen. Esta herramienta también nos permite optar por mayor calidad sin necesariamente querer como objetivo primario disminuir el tiempo. En este caso pidieron un estudio para el control de un schwannoma en el dedo índice. Tenemos cortes axiales en el protocolo antiguo en STIR y T1 FATSAT con gadolinio, donde vemos la aparición de este schwannoma en el dedo, y vean las diferencias en la calidad que saltan a la vista en cuanto al ruido, en cuanto a la definición, y en tiempos que incluso fueron no tan grandes las diferencias como en los que les mostré antes, porque acá no se buscaba eso como objetivo, disminuir el tiempo, sino que mejorar la resolución. Entonces el Recon DL nos permite tener esta flexibilidad en poder acomodar los parámetros para nuestros protocolos sin ser esclavos del tiempo. Acá, por ejemplo, quisimos hacer la prueba de obtener cortes de alta resolución del cartílago articular patelar. Usamos una matriz más grande, un grosor de corte menor, mantuvimos un NEX bajo y obtuvimos 20 cortes axiales en T2 en 1 minuto y 44 segundos. Y quiero que vean el resultado en cuanto a resolución espacial. Recordar que, como se dijo previamente, este es un Signa Creator 1,5 Tesla, el que usamos, la base donde está instalado el Recon DL, y la verdad es que tiene un mínimo nivel de ruido que está muy bien manejado con el Recon DL para el grado, el nivel del voxel que utilizamos. Ahora les voy a presentar algunos casos, ya no comparativos, sino que directamente casos con algunas patologías musculoesqueléticas más o menos frecuentes para que puedan ustedes mismos ver las diferencias. Este es una resonancia magnética de pierna, un paciente con una amputación proximal que tenía sospecha de neuroma. Tenemos un corte axial T2 y sagital T2 para ver las referencias de la altura. Fíjense en el nervio tibial. Acá tenemos todo el trayecto del nervio tibial y vamos a ver los cortes a distintas alturas con el aumento de volumen del nervio cuando efectivamente tenía este neuroma. O vean este ejemplo de cortes sagitales de una rotura del ligamento cruzado anterior. Vean el grado de definición exquisito, digamos, en el foco de rotura, en el tercio proximal del ligamento cruzado anterior, o de este cabo proximal del mismo ligamento en este corte coronal oblicuo. Este mismo paciente, en los cortes coronales, vean este desgarro con flap del menisco lateral que se desplaza al receso menisco tibial, o esta lesión tipo ramp del menisco, del aspecto posterior del menisco medial, o el típico foco de contusión osteocondral secundario a rotura del cruzado en el compartimento femorotibial externo. En este otro caso, veamos estos cortes coronales sucesivos. Acá estamos por lateral, la banda iliotibial. Si vamos avanzando hacia posterior, vean la avulsión de la inserción tibial del ligamento anterolateral, fractura cortical por avulsión o fractura de Segond. También tenemos una fractura o una avulsión del componente profundo del ligamento colateral medial en la inserción femoral. Si avanzamos más hacia posterior, también aparece una fractura por avulsión de la cabeza del peroné en el sitio de inserción del ligamento colateral lateral y bíceps femoral. Estas lesiones que les comenté, como también un desgarro en el espesor del músculo popliteo y compromiso de la cápsula posterior en un paciente con ligamento cruzado anterior indemne. Este otro ejemplo de tobillo, un paciente con una lesión por arma blanca que compromete parcialmente el tendón de Aquiles. Vean ahí en los cortes sagitales o en este corte coronal el compromiso del tendón de Aquiles. Vamos a ver cortes sucesivos en axial del mismo estudio. Vean el grado de definición de los fascículos del nervio tibial posterior en el paquete vasculonervioso tibial posterior. Aquí se empieza a dividir en los nervios plantar medial, plantar lateral, y vemos cómo está este edema en toda esta zona. Empieza a haber alteración de señal de la grasa alrededor del paquete vasculonervioso, especialmente alrededor del nervio plantar medial,
porque el trayecto de esta lesión a través del tendón de Aquiles alcanzó entonces el paquete vasculonervioso tibial posterior. Este otro ejemplo muestra una rotura completa del tendón de Aquiles. Acá tenemos cortes de referencia axiales a distintas alturas, podemos ver el grado de tendinosis y los cortes a través del defecto del tendón. En este ejemplo podemos ver cortes axiales oblicuos de cadera, en que vean la definición, por ejemplo, de este desgarro basal del labrum anterosuperior y esta formación quística paralabral posterior superior que se empieza a configurar en esta zona. Cortes sagitales del mismo estudio, vean la definición, nuevamente el grado de definición que se logra de ese desgarro basal del labrum y este quiste paralabral posterior superior, cómo se proyecta en esa zona. Otro ejemplo, cortes sagitales sucesivos de cadera. Vean la alteración de señal en la espina ilíaca anteroinferior en el contexto de este paciente que tenía una avulsión, un compromiso de la inserción proximal del tendón del recto femoral. En este otro ejemplo, vean cómo secuencias coronales STIR y T1 muestran esta osificación heterotópica adyacente a la tuberosidad isquiática en contexto de un paciente que tiene secuelas de una avulsión crónica de los tendones isquiotibiales. En los cortes axiales de este mismo estudio, vean cómo aparece esta osificación heterotópica, hay líquido en la interfase entre la tuberosidad isquiática y esta osificación. Vean el nivel de definición también de las fibras del nervio ciático. En esta osificación heterotópica vemos cómo se originan los tendones isquiotibiales en esa zona, y vean también el músculo cuadrado femoral en el espacio isquiofemoral, con el grado de sustitución grasa que presenta, porque este paciente también está presentando un síndrome de pinzamiento isquiofemoral. Todas estas secuencias se obtuvieron en tiempos súper buenos para lo que estamos acostumbrados. Los coronales que eran comparativos bilaterales, 2 minutos 28, 2 minutos 26, los cortes axiales T2 en 1 minuto 20, y el axial de P-FATSAT en 2 minutos y 23 segundos. En este estudio de antepié podemos ver cortes en T1, T2 y T1 FATSAT con gadolíneo en este paciente con antecedentes de artritis reumatoide. Vean la definición de las erosiones en las cabezas de los metatarsianos, la sinovitis que existe, la bursitis intermetatarsiana del segundo espacio. Vean la definición que se logra de estos pequeños cuerpos como en granos de arroz que existe en la bursa. Cortes coronales del mismo estudio nos muestran el grado de definición que logramos en estas secuencias, que todas se obtuvieron en tiempos muy buenos. También nos ha dado buenos resultados el uso de Recon DL en secuencias que usan antenas grandes como la de cuerpo, en el caso de pelvis, estudio de pelvis completa, como esta paciente que se hizo un control de localización de material de inyección por biopolímero en las regiones glúteas, en que podemos ver estos cortes comparativos T1 y STIR, que se obtuvieron en buenos tiempos. En resumen, Recon DL es una inteligencia artificial que va a reconocer y reducir el ruido y el artefacto previo a la generación de la imagen. Esto, en la práctica, nos ayuda a romper esta barrera de calidad de imagen versus tiempo, y nos permite optimizar la calidad y optimizar el tiempo, o optimizar ambas, elegir optimizar una en vez de la otra. En el fondo, gracias al Recon DL hemos visto que no somos tan esclavos del tiempo en el momento en que queremos definir cómo queremos que quede un estudio. Muchas gracias por su atención.
Gracias, doctor Diego. Es increíble los casos, la verdad que me encantaron. Muy, muy grato ver esa cantidad de patología y la definición que lograste. Por último, nos va a nosotros presentar al doctor Andrés Miranda, neuroradiólogo. Él es staff del Hospital Barros Luco, donde se desempeña como jefe de área de neurooncología y otorrinolaringología. Además trabaja en Clínica Santa María de Chile y es coordinador de informes en neuroradiología de IMARED. El doctor nos va a hablar de todo lo que es neuro, cómo ha cambiado esto en su ámbito, en su parte clínica. Doctor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya les han hablado maravillas sobre la adquisición en tiempos menores con mejor calidad. Les han mostrado casos de músculo esquelético. Me toca a mí mostrarle casos y ventajas diagnósticas que hemos logrado en neuroradiología. Así que vamos a ir de lleno a los casos. El primer caso, una columna lumbar adquirida con técnica Recon DL. Podemos ver en el cuerpo vertebral T11 una lesión focal de alta señal en T1 y T2, que fíjense el nivel de resolución, como hay un trabeculado óseo a este nivel, que se ve tanto en el T2 como en el T1, y que en la secuencia axial vemos como focos de compactación de las trabéculas y que corresponde a un hemangioma, evidenciado claramente con técnica Recon DL. Fíjense además la definición de la musculatura paravertebral y de las raíces de la cola de caballo. Una imagen muy, muy nítida. Un paciente muy reciente que hemos visto con esta técnica. El paciente demuestra descenso y verticalización de las tonsilas cerebrosas con obliteración del foramen magno y una lesión quística en el canal medular que corresponde a hilgoseringomiela en el contexto de una malformación de Chiari. Fíjense también la calidad de imagen y la resolución en cuanto al edema, que es este estado previo a la cavidad quística, que es el presyrinx, que es el edema, en la malformación de Chiari. Pueden ver los cortes corporales también con la verticalización de las amígdalas cerebrosas. Fíjense la musculatura del cíngulo pectoral, cómo se ve muy clara los músculos paravertebrales y en general la musculatura del cuello, una imagen muy, muy nítida gracias a la técnica Recon DL. Aquí una comparación, protocolo antiguo, técnica convencional, protocolo actual con Recon DL, imágenes axiales en T2 en ambas imágenes, cortes de 4 milímetros. Podemos ver una hernia parasagital izquierda, desplazando la raíz S1. Acá hay que imaginársela un poco, pero si lo vemos con técnica Recon DL, hay una clara diferencia de intensidad de señal entre la raíz descendente preforaminal y el disco a ese nivel. Fíjense también la definición de la articulación facetaria, tanto derecha como izquierda, la definición de la musculatura paravertebral, donde se ven los fascículos muy, muy nítidos, tanto los multífidos como los paravertebrales. Otro caso de columna. Las hernias a veces pueden ser difíciles y son patología muy importante y muy prevalente en columna, y diagnosticarla con precisión es algo muy, muy importante. Fíjense este caso de una hernia hiperintensa en T2, como acá en el T2 se ve una imagen de distinta señal que el disco, que pensamos que es una hernia. Fíjense como en el T1 se ve de baja señal, cerca la hernia, cerca la raíz, y aquí en T2 axial queda muy, muy claro que corresponde a un fragmento discal herniado, extruido, parasagital izquierdo. Fíjense como la diferencia de señal permite diferenciarlo claramente de la raíz descendente preforaminal que está comprimida, y como con todos esos elementos diagnósticos podemos hacer la unidad diagnóstica de hernia hiperintensa, como eso lo vimos muy claramente con técnica Recon DL. Otro caso de columna degenerativa, una fisura o un desgarro anular, como lo quieran llamar. En el disco L5C1 vemos este foco de alta señal en la imagen posterior, en el anillo fibroso. Miren la imagen en STIR. Diego le mostró imágenes de proton fat sat con muy buena calidad de imagen. El STIR también tiene ese aumento en calidad de imagen. La secuencia en general, con inversión recuperación, nos hemos dado cuenta que aumentan mucho su calidad, tanto de resolución espacial, nitidez de bordes y relación señal-ruido. Fíjense cómo el desgarro anular se ve muy claramente en el STIR, y tenemos también a ese nivel un corte axial en T2 de 4 milímetros que cortó el desgarro anular perfectamente. Miren cómo se define el borde del desgarro anular increíblemente bien. Fíjense también las raíces de la cola de caballo en el saco tecal, como se ve muy claramente. Podemos ver ahí la dura madre y el espacio epidural, todo claramente definido gracias a esta técnica.
Les comenté yo que las técnicas de inversión-recuperación son las que, a mi juicio, en neuroradiología más se han visto beneficiadas por la técnica Recon DL. A la izquierda tenemos un STIR con técnica convencional, y a la derecha un STIR con técnica Recon DL. Ustedes pueden hacer la comparación, yo creo que es muy evidente cómo la definición, la mejor relación señal-ruido, y en general mejor calidad de imagen que tenemos con la técnica Recon DL. En este caso particular, estoy mostrando focos de cambios MODIC 1 que corresponden a edema óseo en relación a las plataformas vertebrales con las discopatías multiniveles, que se ven bastante más nítidos con técnica Recon DL. A mí me parece que en neuroradiología esto es muy relevante, porque todo lo que brilla en STIR es potencialmente sintomático y darle la manifestación clínica al paciente. Entonces, si podemos diagnosticarlo con una mejor secuencia STIR, va a ser muy útil para el diagnóstico y quizás podría no haber pasado diagnosticada con técnica convencional. Haciendo énfasis en esto que estoy diciendo, tenemos una comparación de cambios MODIC 1 con el signo de la garra. A la izquierda, con técnica convencional, podemos ver edema óseo en las plataformas vertebrales adyacentes al disco L5-C1, que demuestra signos de degeneración y una pequeña protrusión. Para ver el signo de la garra hay que hacer difusión en la columna. Hicimos difusión con técnica convencional y en realidad no podemos decir que se ve claramente una garra. No obstante, con técnica Recon DL hicimos la difusión y fíjense ustedes cómo se ve claramente una banda de tejido granulatorio restrictivo que corresponde al signo de la garra, con una mucho mejor calidad de imagen a ese nivel. Se ve también el STIR, comparen este otro STIR de otro paciente, también demuestra mejor calidad que en los exámenes previos. Acá, ya pasando al cerebro, tenemos un FLAIR, un T2 y una difusión, donde se ve una alteración de señal muy sutil en FLAIR, en este paciente pediátrico, con leucomalacia periventricular, una sutil alteración de señal en torno al trígono ventricular bilateral, mayor a izquierda, en el T2 coronal, que es una imagen, en mi opinión, de muy alta calidad. Si bien está hecha con 1.5 Tesla, es prácticamente indistinguible de una imagen de 3 Tesla. Podemos ver la alteración de señal de sustancia blanca que contacta el margen ventricular, que asociado a la irregularidad de los contornos ventriculares permite hacer el diagnóstico de leucomalacia periventricular. Les puse una difusión también, miren esta imagen en difusión, una imagen muy anatómica, ¿ya? Muy anatómica, hecha con técnica Recon DL de cortes de 5 milímetros. ¿Ya? Este es un caso muy reciente que vi hoy día en la mañana, encontré que era un caso espectacular, así que teníamos que agregarlo. Es un paciente que, en la tercera edad, que había hecho un Parkinson de evolución muy rápida, y fíjense los hallazgos por imágenes. Acá a la izquierda, con técnica Recon DL, un flare, que demuestra un halo de alta señal alrededor del putamen, en forma bilateral, más claro a la izquierda. En técnica T2 gradiente, cortes de 5 milímetros, vemos disminución de tamaño del putamen, que presenta artefactos de susceptibilidad magnética. Y en la difusión vemos estos mismos hallazgos, quizás algo más acentuados, con claro artefacto de susceptibilidad magnética en el putamen. Este conjunto de hallazgos en un paciente con Parkinson o con síntomas tipo Parkinson nos permite hacer diagnóstico de atrofia multisistémica, un diagnóstico infrecuente, pero que con técnica convencional yo dudo que podríamos haber llegado al diagnóstico, porque estas hiperintensidades son muy, muy sutiles y podrían haber pasado desapercibidas. Fíjense también cómo el gradiente es bastante claro en demostrar la disminución de señal patológica a ese nivel. Pasemos ahora a un estudio de hipófisis. Ustedes saben que lo que más operan los neurocirujanos son la hipófisis. Por tanto, tener un buen protocolo de hipófisis va a ser tener una muy buena relación con los neurocirujanos. Fíjense esta imagen de macroadenoma invasor. Son cortes T1, T2 y T1 con gadolinio. Las tres imágenes, cortes de 2 milímetros. Eso les tiene que llamar la atención, porque en general hacemos cortes de a lo menos 2,5 milímetros, sino 3 o 3,5 en la hipófisis. Y aquí, haciendo cortes de 2 milímetros, tenemos una imagen muy poco ruidosa, prácticamente sin ruido, diría yo, tanto el T1 con gadolinio como el T2. Y ya en el T1 sin gadolinio, podemos ver una lesión expansiva centrada a nivel celular, con extensión franca al seno cavernoso derecho, ocupación y que prácticamente rodea por completo la carótida interna cavernosa derecha. Presenta además focos de alta señal en T1, que probablemente corresponden a cambios hemorrágicos en el macroadenoma. En el T2 vemos exactamente lo mismo, algunas áreas quísticas también, y el avance muy claro al seno cavernoso derecho. ¿Por qué me parece tan relevante decirlo? Porque en un paciente que no pudiera inyectarse gadolinio, ya con estas imágenes es suficientemente convincente para decir que hay afectación del seno cavernoso derecho. Por supuesto que el gadolinio siempre nos ayuda, y en este caso lo muestra también de manera muy clara,
quiero mostrarles la diferencia de intensidad de señal entre el macroadenoma y el remanente hipoficiario a la izquierda, rechazado. Una muy buena calidad de imagen para mostrar esta alteración en un macroadenoma invasor. Un paciente con cáncer de mama en control oncológico rutinario. Tenemos a la izquierda una imagen convencional, con técnica convencional, lo que hacíamos antes, y acá con Recon a la derecha. Y pueden ver la diferencia en la calidad de imagen. Olvídense de la metástasis temporal. Miren la señal de la sustancia blanca, al lado izquierdo. Bastante ruido, bastante grumo, grano, como quieran llamarlo, al lado izquierdo. Miren la imagen con Recon. La diferencia entre la diferenciación sustancia blanca, sustancia gris, muy nítida. Y si vamos ya a la lesión tumoral en control, que por lo demás ha disminuido de tamaño, podemos ver el edema vasogénico con clara definición, como respeta la corteza, que en la imagen inicial no es tan claro, y vemos la lesión neoplásica en el centro del edema. El T2 de este mismo paciente, con técnica convencional y con Recon, podemos ver los mismos cambios, una imagen mucho menos ruidosa, y una definición muy clara del edema y muy clara de la corteza cerebral que se encuentra respetado. Tenemos también de este mismo paciente el T1 con gadolinio, muy interesante en este caso particular. Si bien hay reducción de tamaño parcial de la lesión neoplásica, fíjense con técnica Recon cómo vimos un realce meningio adyacente a la lesión córtico-subcortical, lo que ya hace pensar que hay algún grado de compromiso leptomeningio, o incluso puede llegar a ser paquimeningio en este caso particular. Lo habríamos visto sin técnica Recon es cuestionable, pero es probable que no, porque hemos ganado mucho en resolución espacial y en resolución de contraste, lo que permite ver un realce meningio muy pequeño como el que estoy mostrando acá, gracias a la técnica. Otro paciente, también un tumor cerebral, fíjense, un paciente pediátrico, tiene obviamente más que el tumor cerebral, hay esquistoencefalia bilateral, hay ausencia de septum pelúcido, una lesión expansiva en control, con técnica con técnica convencional, y a la derecha con técnica Recon. Fíjense cómo en el intervalo ha aumentado el edema vasogénico, circundando el tumor, que también ha crecido. Miren la claridad de la imagen entre el edema vasogénico, claramente delimitable, los bordes, la sustancia blanca adyacente que se ve normal, y la corteza cerebral que se ve muy nítida, una diferenciación córtico-subcortical muy nítida. Miren también los artefactos de flujo en este caso. En el líquido cefalorraquídeo, como hay una imagen algo ruidosa, y con artefacto de flujo, como eso se ve claramente minimizado con técnica Recon, una imagen de mejor calidad en mi opinión. La imagen de este paciente con gadolinio, fíjense el realce periférico, este componente quístico, como es claramente delimitable en su borde, y también cómo se ve claramente el realce del componente más sólido. ¿Se ve tan nítido en esta imagen? En mi opinión no. Yo creo que se ve más nítido con técnica Recon. El último caso oncológico que les quiero mostrar, un paciente con esta lesión probablemente gliomatosa, frontobasal izquierda, que ha estado en controles, a la izquierda con técnica convencional, y a la derecha con Recon, podemos ver cómo el compromiso a nivel temporal, si bien era evidente en el examen previo, es bastante más claro en el examen actual, que si bien presenta la misma extensión, la diferencia en intensidad de señal, el contraste al ruido es mucho más alto, ¿sí? Y lo otro que es muy interesante en este caso particular, fíjense cómo el tumor se ve relativamente más homogéneo en la imagen con técnica convencional. En la técnica con Recon podemos ver algunas áreas bastante más delimitadas de baja señal dentro del tumor. Esas áreas probablemente representan áreas de mutación IDH1 en una lesión gliomatosa, lo que ya nos habla también de la radiómica que podríamos explotar de esta técnica. Esos casos quería mostrarles, espero que les hayan gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Andrés y Cristian, por sus grandes presentaciones. La verdad que me quedé asombrado con los casos, me los tenían muy guardados, no me los habían querido mostrar, así que se los voy a pedir. Están muy buenos. Tengo algunas preguntas, a ver si me pudieran responder. Una pregunta para cada uno, nos quedan unos minutitos para aprovechar. Diego, primero. ¿Te preocupa o tuviste alguna preocupación de perder alguna información que se esté pasando por alto o ocultando con Recon, con la nueva técnica?
Bueno, fue lo primero que se me cruzó por la cabeza al conocer la técnica, era que podía hacer un maquillaje en el fondo. Cuando conocí la técnica había visto solo fotos que me habían presentado. Es distinto el recorrer un examen, ver varios cortes para poder darse cuenta. Me preocupaba eso, pero me di cuenta que no. Bueno, de partida tiene la aprobación de la FDA, por lo tanto ya pasó por todas las pruebas que tiene que pasar para definir que clínicamente no va a ocultar hallazgos. Y la verdad es que al ver la imagen uno nota en cada examen que evalúa y cuando compara con los pacientes que tienen exámenes previos también la diferencia se da no por maquillaje, sino porque logra inherentemente mejorar la calidad y lograr una mejor definición y una disminución en el ruido. Gracias, Diego. Andrés, para ti otra pregunta. ¿Recomiendas usar esta tecnología en todas las adquisiciones de neuroradiología o crees que solo es aplicable en algunas? No, en mi experiencia yo la aplicaría en todas, obviando el tema de la ganancia de tiempo, que yo creo que ya eso es muy importante, por cuanto a la calidad de imagen. Fíjense el estir en la columna, por ejemplo, los casos que le mostré. Es claramente una ganancia significativa. Eso probablemente lleve a ganancias diagnósticas en muchos pacientes. Por lo tanto, en las columnas no me cabe duda que es una ventaja. Los cerebros también. Fíjense la diferencia en los casos que les mostré, por ejemplo, en los tumores cerebrales o en otros casos, como hay una ganancia clara. Entonces, yo creo que en realidad es una técnica para usar rutinariamente, independiente de la ganancia de tiempo, como les digo. Por cuanto a la utilidad diagnóstica, yo creo que vale la pena usarla en todos los pacientes. Gracias, Andrés. Cristian, para ti la última pregunta. ¿Tú notaste o los funcionarios notaron en la institución algún cambio en la forma de trabajo una vez que instalaron el Recondiel? Bueno, sí, desde el punto de vista de flujo de trabajo, todos nos hemos dado cuenta de que tiene un tremendo potencial, que implica cambios desde el punto de vista de recursos humanos y de infraestructura, para trabajar en forma segura y para lograr una mayor cantidad de exámenes, y estos exámenes que sean de mejor calidad, porque con esta técnica ahora se rompe el paradigma. O sea, tú quieres hacer más exámenes sin sacrificar calidad. Entonces, es algo que no es llegar e implementar, y eso es la suerte que hemos tenido nosotros un poco de llevar este modelo a una prueba y llevarlo al límite quizás para saber o para detectar los puntos que hay que mejorar. Pero al final viene a ser un buen problema, porque la tecnología va a permitir hacer más exámenes de mejor calidad en menor tiempo, y yo creo que los problemas que surgen son mucho más fáciles de resolver. Ok, claro, y todo en beneficio de los pacientes finalmente, porque ellos son los que al final están menos tiempo en el resonador y terminan agradeciendo estar unos 5 o 10 minutos en máquina y no estar 30 minutos como es la tónica hoy con la tecnología actual. Doctores Andrés, Diego y Cristian, les agradezco mucho, mucho su participación. La verdad que las charlas fueron extremadamente buenas. Estoy muy contento de lo que han realizado, de lo que nos han entregado con su experiencia, y espero poderlos invitar a otras charlas de esta pronto. Yo lo voy a hacer, me voy a encargar de eso, para que expongan su experiencia, porque la verdad que fue muy rica, muy gratificante, y ver cómo esos casos clínicos muestran cómo la tecnología ayuda al paciente. Cristian, Andrés, le agradezco mucho. Muchas gracias. Que esté muy bien. Con esto damos fin al simposio de General Electric. Buenas tardes. Gracias.